Hola, 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 hola. Del arte y de la organización comunitaria, forjando un modelo de convivencia y simultaneidad que busque
Hola, 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 hola. Hola, hola. Vencedores. No, no puedo. Estaba re cebado.
Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, yo le escucho muy flojamente. Sí, bueno, sí, se escucha muy bien. Ay, qué bien, le escucho bien ahora. Ahí está Robert Jackson también. A Isabelino lo buscamos. Sonia, por favor, ¿vos te podés fijar dónde está Isabelino? Vamos. Buenos días, sean todos bienvenidos a esta tercera jornada del cuarto Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes y primer Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas de Iberoamérica. Estamos aquí en la sede de Posadas de la Universidad de la Cuenca del Plata, en este congreso organizado por la Fundación Tierra Sin Mal, en conjunto con la Universidad y el Ministerio de Cultura de la provincia de Misiones. Ya vivimos 3 jornadas plagadas de ponencias, charlas, disertaciones, información con personas conectadas de todo el mundo, para decirle a algunos países que nos estuvieron viendo durante estas 2 jornadas: Paraguay, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, México, España, Francia, Estados Unidos, eso sumados a los más de 90 oyentes presenciales aquí en la universidad, están haciendo la verdad que un verdadero éxito de este congreso. Sin más preámbulos y presentando en la mesa a nuestros 2 moderadores iniciales del día, Carlos Vaquero e Isabelino Martínez, vamos a presentar a la primera de estas ponencias directamente desde la Universidad de la Sorbona, Francia, la doctora Capuchin Bodin, que nos presentará Boriajú, un concepto político durante las guerras guaraníticas, siglos XVIII. Bienvenidos Carlos, bienvenido Isabelino. Gracias, buenos días. Abuyebete Capuacín, Boadam, Baeixapa, Y por antes andé. y por ahí esté. Me permito presentarle brevemente, porque si vamos a leer todo el currículum de la doctora, solamente mencionar que la doctora tuvo el privilegio, diría yo, ¿verdad?, de que su tesis doctoral la hizo en Paraguay. Después de una larga carrera académica, tuvo la oportunidad de mezclarse con lo nuestro, diríamos, en nuestro lenguaje, para poder comprender a profundidad lo que desde la filología y desde lo que es
el concepto de la antropología le permite descubrir como antropóloga de vocación y también como humanista de orientación. Capucín tuvo una oportunidad grande en la vida también de conocer a los grandes, se cruzó, se relacionó académicamente con tantas personas que le dieron herramientas, y en particular absorbió también el conocimiento del padre Bartomeu Meliá y de todo el equipo de la familia Cadogan, que le dio elementos para también animarse a continuar en esta. Cabe mencionar que la doctora, aparte de leer y hablar guaraní antiguo, habla guaraní paraguayo con la perfección. Por eso le saludé en guaraní y tiene esa facilidad. Hoy nos trae, está en París actualmente, es la vicerrectora de la Sorbona, y a partir de esta presentación, doctora, no sé si hoy Eva Ena, hay algo más que decir, y si no, pues directamente a la presentación. Aquí estamos ya en Posadas presencialmente y hay un grupo de gente online en la sala de Zoom con usted, por eso que el doctor Robert Jackson, que está en México, va a moderar el tiempo y nos va a ayudar un poco a las preguntas. Y brevemente, Robert, buen día, para que podamos también estar en contacto con los demás Buenos compañeros, días. miembro del comité académico, y desde la UNAM de México nos va a estar apoyando. Buen día, doctor Robert, le dejo el tiempo y los saludos a la doctora Capucín. Sí, claro. Voy a decir, son 20 minutos, ¿verdad? Cada presentación. Muy por Así mismo. audio TPM. Audio Voy a TPM. Sherendupa. Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, así que primero le quiero agradecer mucho a Isabelino por su invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Lamento no poder estar en presencia, pero mis obligaciones académicas me retienen aquí en París. Y quiero dedicar un pensamiento muy especial a nuestra colega Graciela Chamorro, que nos dejó hace poco y que le hubiera encantado realmente estar ahí en Posadas con todos ustedes o aquí, aunque sea conectada y compartir su conocimiento infinito de las realidades de la lengua guaraní. Quiero primero saber si se proyecta mi PowerPoint. Sí, así mismo es. Si pudieras proyectar la pantalla completa, sería fantástico. Perfecto, muy bien. Bueno, entiendo que tengo 20 minutos, así que voy a ir empezando. Doctora, usted puede tener Y, un poquito más de tiempo considerando que hemos comenzado un poquito antes. ay, perfecto, muchísimas gracias. Oye, TPM. Bueno, yo quiero solamente situar mi trabajo en un trabajo, digamos, más amplio. Lo que les presento hoy tiene que ver con una doble preocupación. Primero, es descentrar la historia de los conceptos políticos que hasta ahora es muy eurocentrada, sobre todo sobre conceptos en alemán, en inglés y ahora más recientemente en español. Digamos, esta es una de las pocas tentativas de hacer historia de conceptos políticos en lenguas indígenas. Luego, otra preocupación mía es mostrar que los conceptos políticos en lenguas indígenas y en particular en guaraní, que han ido floreciendo en estos últimos 15 años en la vida política de Bolivia, Ecuador, Chile, Paraguay, pues tiene una larga historia, no es solamente un fenómeno reciente. Así que yo quiero remarcar que las palabras, y la palabra en particular de Mboraiju, hizo historia. Es decir, que no son solamente, no son detalles de la historia, no son desechables y no podemos comprender cómo vivieron los hombres y las mujeres del pasado sin comprender las palabras que usaron para definir su situación histórica. Y la otra
digamos, faceta es que las palabras mismas tienen historia. Cuando decimos haiku hoy, pues tiene toda una larga trayectoria semántica y está cargado de todos los usos pasados, esta palabra también. Y yo quiero aclarar que hago una distinción entre lo que yo llamo efectos de significación de una palabra, que va a depender de la frase, del texto, de la situación histórica, de un significado en potencia, que sería un poquito más abstracto, que suelo marcar con un asterisco, y que es lo que yo reconstruyo como investigadora y que está sujeto a discusión también con ustedes y con Isabelino tengo el placer de tener largas discusiones también sobre cómo él entiende, ¿no?, el significado abstracto de ciertas palabras en guaraní y es un diálogo muy rico. La hipótesis también que quiero remarcar aquí y que es importante tener en cuenta es que no se puede hacer una historia semántica de los conceptos en guaraní sin tomar en cuenta la historia de los conceptos en castellano y que esto es una historia de equivalencias parciales, siempre imperfectas, digamos, entre conceptos en español y en guaraní. No se puede hacer un poco la historia de uno sin hacer la de otras y yo entiendo todos los pequeños desajustes entre estos conceptos en español y en guaraní como síntomas de diferencias que son muy importantes y que nunca son fijas. Yo trabajo en equipo, ahora les puse algunas fotos de los doctores una doctoranda que está trabajando conmigo y preciso que trabajamos pues un corpus de documentación colonial que tiene 10.000 páginas ahora según lo que hemos podido reconstruir. Para nosotros, digamos que lo que nos impresiona y cada vez me va impresionando más en estas misiones jesuíticas es cómo el proceso de reducción que han vivido todas las poblaciones que entraron en las misiones que no eran todas de habla guaraní antes de entrar en las misiones, ni mucho menos. Cuando entraron eran todos de lenguas bastante diferentes unos de otras y un poco las misiones crearon un espacio monolingüe poco a poco, ¿eh? Entonces, esta reducción del multilingüismo al monolingüismo va de la mano con la reducción a la vida sedentaria, a la vida de acumulación y trabajo, agricultura, ganadería, monoteísmo muy pastoral y una burocracia imperial que es la que nos deja pues todos estos documentos de archivo. Y también una cosa muy importante es que pasamos de una política ejercida desde el arte verbal a una política ejercida también con la escritura y la lectura. Bueno, eso ya lo mostró muy bien Bartomeu Melián, además que lo retomo y lo hablo de manera un poquito diferente. Digo que el guaraní es tanto objeto como medio de cristianización y de occidentalización y que es una lengua que dentro de las misiones fue co-construida por todos sus hablantes, indexada a prácticas corporales, espaciales, barrocas, monárquicas y católicas, y que esta indexación fue diseminada y reiterada en un espacio social bastante amplio. El corpus que yo trabajo más específicamente para esta ponencia es un subcorpus muy pequeño, más o menos son 200 páginas de las 10.000 que les hablé antes, y tiene que ver con no voy a detallar, pero puedo presentarlo más ampliamente después si hay preguntas, pero yo sé que ustedes conocen ya bien. Entonces, es un subcorpus de 200 páginas que hemos ido identificando, digitalizando, paleografiando y poniéndolos en una base de datos que se llama Langas, a la cual pueden acceder ahora mismo desde sus teléfonos. Solo hay que entrar esta dirección, teléfonos y ordenadores, este acceso libre y permite tener acceso a todo el texto paleografiado y alineado con la traducción al español original cuando existe o a lo que llama una retrotraducción al español si es que no existía o también lo vuelvo a hacer.
cuando existe. Bueno, en este corpus lo que me llamó mucho la atención es la omnipresencia de las palabras aihu y porerequa, que vienen a ser, dependiendo de la situación, puestos en equivalencia con amor y paz. Lo voy a ir detallando ahora. Lo importante ahora es precisar que este concepto, estos conceptos, estas palabras en guaraní, son utilizadas esencialmente para expresar las relaciones que los indígenas, las autoridades indígenas de las misiones, mantenían con el rey. También vale con el gobernador, pero es muy importante porque es el vocabulario en el cual se expresa una relación que es pensada intrínsecamente a la vez como política, económica, religiosa, etcétera, etcétera, como lo voy a mostrar ahora. Em, lo que casi fue una sorpresa mayor cuando empecé a indagar el tema es que el amor era un concepto político fundamental en España en la Edad Media y estructuraba completamente la relación entre el rey y sus súbditos en España misma y en Europa de manera más general. El amor era el lenguaje en el cual se expresaba la relación jerárquica, una relación jerárquica entre Dios y los hombres. El Dios ama a los hombres y los hombres aman a Dios. Entre el hombre y la mujer, entre los padres y los niños, y entre el rey y sus vasallos, los señores y sus vasallos. Entonces, siempre que había una relación de sujeción, una relación jerárquica en la Edad Media, se expresaba con el lenguaje del amor. Entonces era un lenguaje jurídico y también era un lenguaje económico. ¿No? Que eso es más complicado llegar a combinar los dos, pero está bastante bien estudiado. Lo importante es que en el marco de la colonización se establece que el rey tiene doblemente una relación de amor con sus sujetos indígenas. ¿Por qué? Porque son considerados como menores y como miserables y entonces, por lo tanto, por su situación de vulnerabilidad, requerían una situación de protección y de cuidado mayor de parte del rey. Por supuesto, es una ficción política, en la realidad no se pasaba así, pero digamos que el contrato que había legal entre el rey y sus sujetos indígenas es que el rey les tenía que proteger de los enemigos y asegurar su, digamos, su buena fortuna económica a cambio de la obediencia y de la lealtad de sus sujetos. Esta situación, esta forma de pensar la situación, las relaciones jerárquicas y la relación entre el rey y sus sujetos indígenas era un poco diferente de cómo se pensaba en las poblaciones amazónicas las relaciones asimétricas. Se ha mostrado muy bien desde la antropología que las poblaciones amazónicas, las poblaciones de las tierras bajas de manera general, en oposición a las poblaciones de los Andes, las tierras altas, em, pensaban las relaciones entre los superiores y los inferiores, entre los jefes y sus seguidores, en términos de una relación de seducción y posesión, lo que llamó Carlos Fausto una relación de predación familiarizante. Es decir, que se parece mucho esta relación a la relación entre un amo y su animal adoptado, el amo y su cautivo en tiempos muy antiguos, entre padres e hijos adoptivos, entre una persona que cuida de sus plantas, entre un maestro, un dueño, digamos, y sus espíritus auxiliares cuando se es chamán, etc. Esta relación asimétrica, jerárquica también, pero que más bien vamos a hablar de ella como una relación de predación familiarizante,
era pensada como recíproca y sobre todo temporaria. Es decir, que si el superior dejaba de seducir, de mirar, escuchar, cuidar, proteger a su inferior, a su animal adoptado o a su boyá, digamos, entonces la relación eh, se dejaba de existir, digamos que el boyá se podía deshacer de su superior, de su brubillá. Lo cual, claro, era diferente en Europa, donde la relación jerárquica se pensaba como fija entre dos entidades, ellas mismas fijas. Cuando miramos el corpus de cartas de Cabildo que les mostré rápidamente antes, tenemos un primer documento que es muy interesante de 1630 que conocéis muy bien, yo creo que Bartomeu Meliá lo llamó la Asamblea de Yerbateros. No voy a indagar mucho para atenerme al tiempo que se me da, pero si quieren podemos volver a hablar del tema después. Este documento es maravilloso, es muy interesante y ahí vemos cómo las autoridades indígenas de San Ignacio Pambucú, que era la zona del Guairá antiguo, desde donde se escribió esta carta, le piden al rey que les ampare por Erecuá, les mire, Maé, les conozca, Cuá, les escuche, Endú, y que ellos no paran de decir que le hablan desde su corazón. Les pido disculpas porque con mi PowerPoint me cuesta hacer los acentos nasales en las vocales. Pero ahora, eso lo quiero fijar como primer punto de discusión, porque quiere decir que a mitad del siglo XVII, digamos más bien al principio, años 1630, vemos que autoridades indígenas piensan su relación con el rey en términos de porerecua, ¿sí? De predación familiarizante. Aceptan entrar en una relación donde el rey es el Mbruvillá, mientras tanto él les seduzca, les cuide, les mime, les proteja, perdón. Cuando miramos ahora el corpus de la guerra guaranítica, que es un corpus de 8 cartas que se escriben en el contexto del Tratado de Madrid, en un contexto en el cual 7 misiones jesuíticas deben desalojarse y mudarse en menos de un año, mudando a 29.000 personas y 1 millón de cabezas de ganado. Lo remarco porque se nota que es imposible, ¿no? Logísticamente. Pero igual, como sabemos, a veces las órdenes políticas son irrealizables. Entonces, pues claramente las autoridades indígenas recalcan que eso es imposible, que es una orden tonta, es una orden estúpida y una orden que es imposible de acatar. Y entonces, bueno, ya sabemos cómo terminó, ¿eh? Fueron acusados de lesa majestad por no obedecer y hubo una guerra. Lo que me llama mucho la atención en estas cartas es que para justificar su rebeldía, digamos, para justificar que no van a obedecer a las órdenes del rey, van a apelar al pacto que tienen con el rey y que está basado entonces en el amor. Y esta vez el amor va a estar expresado con la raíz aihu, por el cual, vamos a verlo, va a ser un concepto mucho más subordinado al concepto de amor. A ver, no sé si ven este pequeño esquema, lo intenté hacer para mostrar la densidad y la complejidad de las relaciones de las cuales, perdón, hablan las cartas. Arriba del todo está Dios, que está llamado en las cartas como de Teko Yoyar Erekwa, el guardián de la justicia. Dios ama a Ñan de Rey, Brubishawasum, Brubishawete, que es considerado como Tupare Kobia, el que representa a Dios en la tierra. Por lo tanto, el representante de Dios en la tierra, Tupare Kobia, tiene que amar, Aihu, consolar, Angabuhu, por Erekwa, ser liberal, generoso, con sus Voya, que son presentados como Abaporiahu, pero también Abacaraí, indios cristianos, Tupana hijos de Dios,
también compañía de Jesús, y a veces se les llama simplemente de enviada de gente. Bueno, él hablan mucho del gobernador, diciendo que el gobernador no es más que un rey recobiá, un representante del rey, y que es un guardián, un rerecuá de la voluntad del rey de Mimbotá y también de Tupana Mimbotá, de la voluntad de Dios. Bueno, y como el rey les ama, pues el gobernador tiene que amarles, ¿sí? Ellos dicen mucho que el rey les debe por Yahuverekó compasión, ñangarekó cuidado, Pujirón les tiene que salvar, Putubón les tiene que ayudar y no tiene que empobrecerles, Momboyahu, no tiene que aniquilarles, Mocañud, porque ellos siempre fueron fieles a su rey. Es decir, que ellos le eligieron como rey, Oroy Porabó, se humillaron, Oreñemomini, y se entregaron al rey, Oroñemee. Y siempre respetan sus decretos, Boyerovia y Procuaitá, y también todo el tiempo respetan Valle su voluntad, Hebimbota, y nunca erraron con él, Yahvé, y nunca se ensorbecieron, Ñemboete. Ven muy bien cómo ellos piensan su relación con el rey como un contrato reversible de alguna manera. Y que si el rey no acata sus obligaciones de Ñangarecó y de Aijú, ellos van a tener derecho a rebelarse. Hablan de los portugueses como Amotare'n, como sus enemigos. Dicen que nunca van a dejar su tierra. Po y suruje ya yacajó. Esos son todos los verbos que vamos a tener con relación a su tierra. Y que dicen todo el tiempo que esta tierra es su recoja. Ore recoja. Ore moñangaba. Donde se criaron, ¿no? Bueno, eso es un poco la estructura general de estas cartas, donde ven que Aihu es el concepto central. Bueno, también tengo el cuadro en español para los que están menos, digamos, familiarizados con el guaraní, pero aprovecho que estamos en Posadas para dejarle lugar a la lengua guaraní. Bueno, si vemos un poco ejemplos concretos, ¿no? De uso de este verbo aijú en las cartas mismas, podemos usar la carta de San Juan de 1752. Ven cómo le llaman al rey de Marangatú, Ñangareco Járamo, buen cuidador, que les mira y que es su amado que les ama perfectamente. Orerembiaijue teramoico, oreraijo pare teramo jecojape. Lo que me impresiona es que ven como la traducción de la época, la traducción original es la que está entre comillas. Dice, usa el verbo español, nuestro santo rey que nos ama mucho por el amor que le tenemos, ¿no? Difiere de la retrotraducción que propongo, que vive como nuestro bien amado y que nos ama perfectamente, ¿ven? Pero la idea es bien la misma, es decir, que el amor aquí es pensado como algo recíproco, hecho de miradas y cuidados. Hay una cosa que quiero que mucho insistir, es que los guaraníes, las autoridades guaraníes de las misiones, o las autoridades que manejan el guaraní como lengua oficial en ese contexto, recuerdo eso, que es lengua general, entienden muy bien que el amor es una relación jerárquica, porque en un momento dado le recuerdan al rey que acataron sus órdenes y que fueron a sujetar a los paraguayos, que les recuerdo que se rebelaron contra el rey en el tiempo del gobernador Antequera. ¿Y qué dicen? Dicen que les dieron el amor,
que les dieron la voluntad de Dios y les dieron el amor, que les hicieron hacerse pequeños, que les hicieron hacerse humildes, dándole el amor. Por lo tanto, vencer es dar el amor, ¿sí? Está bien claro que ellos entienden bien la relación asimétrica y que cuando dicen que el rey les ama y que ellos aman al rey, expresan una sujeción. En un momento dado yo me pregunté si estas cartas estaban repletas de un vocabulario, porque están repletas de un vocabulario neoescolástico, de concepciones del derecho natural. Y yo decía, ¿será que están inducidos por los jesuitas? Y en realidad lo que quiero recargar aquí es que no, es que yo creo que más bien ellos han utilizado los argumentos dados por los jesuitas y lo plasmaron en su lenguaje y lo plasmaron en sus concepciones. Em, y que esto se ve muy bien porque estas cartas están construidas con una retórica maravillosa en guaraní. Con un arte verbal fantástico, repleto de paralelismos, bien propios del arte verbal amerindio, no solamente guaraní, pero amerindio de manera general, incluso no solamente amerindio, pero es muy típico del arte verbal de todas las lenguas del mundo. Y lo que impresiona en estas cartas es la aguda inteligencia política que tienen de la situación, identificando la irracionalidad de la orden del rey, mostrando que los portugueses son muy mentirosos y entendiendo muy bien que no son entendidos, entendiendo muy bien que hay un racismo, no usan la palabra, por supuesto, eso sería un anacronismo, pero que son considerados como siendo demasiado de poco en relación a todos los servicios que le prestaron al rey. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Poco a poco yo veo una especie de convergencia en la concepción, digamos, amerindia, reconstruida, global, más allá de cuestiones lingüísticas, de la predación familiarizante, con el lenguaje del amor europeo medieval, digamos. Y esto se hace a través digamos, de la construcción de una equivalencia cada vez más fuerte entre Aihu y el amor en un sentido político clásico europeo. Y por Erecuá se empieza a usar menos, que yo pienso que es como más sui 15 generis. minutos, por favor. Sí, vamos a ir terminando. Entonces, voy a dejar esta parte que era ver cómo evoluciona el lenguaje del amor en las cartas después de la guerra guaranítica. Esto lo pueden encontrar también en otras publicaciones que hice, incluso en la base Langas. Em, y quiero remarcar, para concluir, que cada vez más por Erecuá y Aijú tienen sus usos están cada vez más marcados por la compasión cristiana y la concepción europea, digamos, de la jerarquía. De alguna manera hay una occidentalización, catolicización, si quieren, de estos términos, o una indexación cada vez mayor a prácticas del imperio español de manera amplia. Evidentemente, este vocabulario jerárquico está destinado después en las revoluciones e independencia a ser reemplazado por el discurso más horizontal de la fraternidad. Ahí va a haber un cambio, pero lo dejo aquí para... Doctora, puedes tomar un poco más de tiempo. Ah, que puedo tomar más tiempo. Entendí lo contrario. Perdón. Entonces toma un poco más de tiempo. Gracias, Robert. Em, para terminar, entonces, sobre este periodo que llegamos, entonces pasamos de la guerra guaranítica a 1810, a esta época de revolución social tan impresionante. Em, lo que es muy curioso es que cuando examinamos la traducción al guaraní de las cartas de Manuel Belgrano,
que no voy a presentar porque todo el mundo lo conoce, pero a lo mejor no se sabe tanto que escribió, que sus cartas fueron traducidas al guaraní. Un guaraní que es heredero de las misiones jesuíticas, claramente, que probablemente escritas desde Candelaria. Cuando él dice, traigo la paz, la unión y la amistad en mis manos, ¿cómo es traducido al guaraní? Pues dice, Aruye Popen Boraihu, llevo en mis manos el amor. No traduce por amistad ni por paz, traduce por Boraihu. Entonces vemos que este vocabulario del amor está, o sea, está llena las traducciones de las cartas de Belgrano. Incluso cuando habla de camaradas, se traduce por Nyanderembiaihu. Y todo el tiempo usan Boraihu. Yo pensé, hay dos interpretaciones posibles en eso. O los traductores en guaraní entendieron perfectamente que Belgrano no venía a liberarles de la opresión de los españoles, sino que venía a sujetar a la región de Paraguay a la influencia de Buenos Aires, con lo cual entendieron bien y dijeron, bueno, este viene a ofrecernos el amor, es decir, nos viene a pedir que nos sujetemos. Em, Esta, digamos que podría ser una interpretación. Otra es que empieza a cambiar otra vez el efecto de significación de la palabra en Boraijú, pues va a seguir cambiando y va a seguir, porque eso lo vemos, yo creo, en el vocabulario político de Paraguay hoy, sigue siendo pues un vocabulario muy importante para definir las relaciones políticas entre entre miembros de un mismo partido, por ejemplo, con sus obligaciones. Y también, pues sabemos que dentro de comunidad Mbá, pues sigue siendo pues, un término importante de su vida social. Con lo cual, si hacemos esta conclusión de esta trayectoria semántica global, digamos, de Porerekua Aihu con amor y paz, vemos, espero haber mostrado, que fueron muy importantes para construir las relaciones entre estas autoridades indígenas y el rey, también para justificar la guerra, no solamente para justificar la sujeción, sino para justificar la guerra, y que estas palabras como que acompañan todas las épocas, digamos, políticas más agudas de la región ayudan a definir la situación que viven o la situación que quieren vivir, pero al mismo tiempo, ¿m? Estas palabras que usan para hacer historia, pues entonces estas palabras también se cargan de estos usos históricos. Y yo creo que esto es un poco lo que intentamos hacer cuando hacemos historia de los conceptos políticos, cuando lo hacemos en alemán, en francés o en inglés, es tratar de mostrar este largo recorrido, a la vez en sus efectos de significación diferentes, con sus acentos históricos propios, y al mismo tiempo su gran lógica y coherencia interna. Awiyevete, merci beaucoup. Gracias, un aplauso para la doctora. Robert lidera las preguntas Sí, desde la sala y después continuamos aquí con la doctora. ok. Hago las preguntas al auditorio. Roberto, yo te escucho con mucho eco, pero Bueno, ¿me puedes repetir quizás la pregunta? dije que pregunté si hay preguntas a la gente que está en la sala. Ah, ya. Vale, gracias, muy amable.
Aquí hay Sí, porque preguntas. no hay preguntas en el chat. Ya. Ok. Capacín, creo que vale la pena que te comentemos que aquí en la sala presencialmente está con nosotros Darko Sustersik y Qué suerte. que te estaba escuchando con 95 años de edad, Ay, atentamente. ya, aullete. Oye, Eh, bueno, excelente disertación. Realmente un trabajo de investigación profunda de un tema que ha empezado a interesar en los últimos tiempos a, a muchos historiadores. Hasta no hace mucho tiempo, les diría 15 años atrás, eh, las cartas en guaraní prácticamente no se las utilizaba, básicamente por el desconocimiento de la lengua, ¿no? Y, y eso nos impedía ver cuál era el modo de ver las misiones por parte del indio guaraní. Este tipo de trabajos nos explican la profundidad de la cultura y de la identidad del pueblo guaraní. Es impresionante esto del amor y de la lealtad. O sea, ellos no plantean los cabildos, no plantean esto nos pertenece, este es nuestro territorio. Desde el amor y desde la paz lo plantean. Además, en otras cartas también dicen que ellos no se pueden mover de ahí porque ahí están sus ancestros, están enterrados sus ancestros, su vida, su tecó está dentro de esos pueblos. Me impresionó, realmente felicitaciones, doctora, excelente el trabajo y realmente me parece que completa muchísimos de los otros trabajos que ya se han hecho sobre estos papeles de los cabildos misioneros en la época de la guerra guaranítica. Una pregunta que parece bastante obvia, pero que quisiera hacerle es, si estas cartas de los cabildos están en el archivo de Asunción, quiere decir que nunca llegaron al rey, o hubo en algún momento algún tipo de respuesta del rey respecto a este planteo, porque ellos le reprochan al rey, fuimos leales toda la vida con vos y vos nos respondés de esta manera, con guerra. Entonces mi pregunta es esa, evidentemente nunca llegó al rey estos reclamos de los cabildos guaraníes, ¿no? Sí, muchas gracias por los comentarios, de verdad me llega mucho y muchas gracias por la pregunta. En realidad estas cartas están en Madrid, en la Biblioteca Nacional de España. Algunas también están en Simancas, en realidad sí llegaron. Em, lo que no tenemos, o por lo menos yo no me centré en esto, el colega que sabe más es Eduardo Neumann. Eduardo Neumann sí, como historiador, ha trabajado más el conjunto de documentación en castellano que encontramos para la guerra guaranítica. Creo que nuestro colega norteamericano, John Austin, también está trabajando sobre la guerra guaranítica y está encontrando también cosas muy interesantes. Yo creo que ellos van a poder iluminarnos un poquito más sobre cómo y sobre la respuesta del rey. Yo debo confesar que me interesa más cómo pensaban las autoridades indígenas de las misiones, entonces yo me centré realmente en su punto de vista, en comprender cómo ellos comprendieron la situación de la época y cómo se defendieron en su misma lengua con conceptos jurídicos imperiales
que ellos asimilan y traducen al guaraní. O sea, lo que me parece impresionante es esta capacidad, esta especie de lucidez extrema que están teniendo y que recuerda a veces también a la manera con la cual actualmente algunas poblaciones indígenas defienden también sus derechos con las armas del derecho internacional, ¿no? Entonces, yo me centré en esto. Sí llegaron, eso es importante, estas cartas no están en Paraguay, estas cartas, de hecho la mayoría, y eso hay que recargarlo, la mayoría de estas cartas que cito de Cabildos están en el AGN de Buenos Aires o en España. Entonces, y sabemos que llegaron. Incluso lo que me impresionó mucho en mis investigaciones es que al final del siglo XVIII, después de la expulsión de los jesuitas, y eso es muy interesante, hay la instalación de una verdadera burocracia bilingüe que es encargada de recibir las cartas en guaraní, de traducirlas y de responder por el gobernador. Esto es yo sé que para los colegas argentinos es muy difícil entender eso, pero hubo una burocracia bilingüe guaraní-castellano en Argentina. Lo que nos cuesta comprender también, y yo sigo investigando, es que este espacio escrito guaraní-castellano no se reduce a las fronteras nacionales actuales, las sobrepasaba completamente. Hay que pensar que las misiones jesuíticas, y eso, por eso hacéis el Congreso en Posadas, ¿no? Desbordaba completamente estas fronteras, ¿no? Entonces, resulta, y es lógico de alguna manera, que los archivos, que estas cartas estén sobre todo en la AGN de Buenos Aires. De hecho, para darles una idea, cuando nosotros fuimos a digitalizar este corpus, encontramos documentación manuscrita e impresa en 23 fondos de archivos diferentes. Esa es la peculiaridad del corpus guaraní, es que está muy disperso, muy, muy, muy disperso. Y aprovecho el congreso y aprovecho que estás tú, Isabelino, por aquí. Yo creo que estamos maduros hoy para crear una colección de libros para publicar bajo formato de libro estas fuentes. No sé si con qué aliados, qué universidad, qué editorial, necesito vuestro apoyo. Yo creo que es muy importante que se publiquen estas fuentes en una colaboración, que la llamo, una colaboración entre Paraguay y Argentina, para que se haga. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que hayamos puesto todas las cartas en la plataforma internet, langas.cnrs.fr, que ahora mismo pueden acceder, no es suficiente. Creo que hacen falta libros, y esto me lo ha insistido mucho nuestro colega argentino Leonardo Cerno y John Osteen, que tenemos que publicar estas fuentes bajo formato de libro para que todos los paraguayos y todos los argentinos puedan, pues, tenerlo a mano, poder estudiarlo con sus propias preguntas. Aquí tengo el compromiso a mi lado, capaz está el presidente de la Fundación Tierra Sin Mal, que ya toma su palabra y ya tiene aquí, porque la palabra vale todavía aquí, vale la palabra y ya tiene hecho la publicación. Puedo hacer un comentario si puedo. Doctora. Sí, Perdón, gracias. Ok. Bueno, siempre me he encontrado muy interesante ese episodio de la guerra guaranítica para establecer la importancia del sentido de comunidad de los guaraníes que vivían en las naciones. Y unos como 15 años antes de la guerra hubo una serie de crisis de mortalidad muy agudas. Hubo crisis ecológicas y epidemias. Y en esta crisis murieron más o menos 90,000 guaraníes, más o menos la mitad de la población de las naciones. Y a pesar de toda esta catástrofe demográfica,
guaraníes seguían apoyando a los jesuitas y seguían sus comunidades, pero con el Tratado de Madrid ya rompió todo. Entonces, eso muestra muy claramente la importancia del sentido de la comunidad en las misiones. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Robert. Aquí una pregunta también, doctora Capacín, estamos por varias redes y bueno, hay un montón, pero la primera que sale aquí en el YouTube también para usted desde Sao Paulo, que pregunta, la lengua general que usted está hablando corresponde al Nhengatú hablado en el Brasil en esa misma época. Está en portugués la pregunta, la traducí en español para usted. Muy buena pregunta y le agradezco también. Es diferente, pero el proceso social, sociohistórico que tenemos detrás del Ñangatú es comparable. Voy a tratar bueno, de compartir cómo lo veo hasta ahora, ¿no? Leyendo a mis colegas de Brasil, que son los que más saben. Nuestros colegas historiadores y lingüistas han mostrado que se formó una lengua geral, que también se llamaba lengua brasílica. Nunca se hablaba de lengua tupí en esa época, en la época colonial. Se ha formado entre como un proceso un poco diferente del de las misiones, porque se ha forjado en los primeros años de la colonización entre una población, digamos, de colonos, comerciantes y también colonos que instalan ingenios, fábricas, donde se concentra la población indígena y las misiones. En este proceso colonial se forja una lengua geral por mezcla de poblaciones de distintas lenguas. Probablemente hablaban una variedad con pequeñas variaciones dialectales, digamos, antes de la colonización. Esta variedad dialectal en el proceso de colonización del Brasil se reduce y se forja la lengua geral, ¿sí? La lengua brasílica. Bueno, esta lengua brasílica se forja alrededor de Río, de Bahía y del Maranhão. Bueno, en el Maranhão, después tenemos, a partir de la variedad del Maranhão, hay una expansión a lo largo del Amazonas con la creación de muchas misiones, en particular jesuitas, pero no solamente. Y lo que impresiona es que las poblaciones, que eran de muchas lenguas diferentes en la zona amazónica, acaban adoptando este tupí, digamos, estas lenguas geral brasílica, como segunda lengua, a veces hasta reemplazar su propia lengua indígena. Y ahí se forja lo que se llegó a llamar Ñengatú en el siglo XIX. No sé si Doctora me explico. Capacín, totalmente, solamente a modo de una reflexión final, considerando el tiempo, en televisión es caro, estamos en televisión por un lado, ¿verdad? Entonces, Sí. agradeciendo esta posibilidad grande de contar con este aporte, creo que aquí todo el mundo estamos maravillados, realmente no tenemos palabras aquí para agradecer esta posición suya ante este trabajo arduo que yo sé que lo viene haciendo desde hace rato y le dejo unas palabritas de final, de conclusión. Guaraní me ani seu peisaron awiyebe TPM awiyebe xerendu hawere aitreia vei pe organizar hawere pe congreso importante terei ha yaseguita guaraní yo parante la añe eva yepa. Es un guaraní un poco yoparal, el que yo hablo, lo sabe muy bien Isabelino. A pesar de la familiarización con el guaraní de las misiones del siglo XVIII, que tiene pocos préstamos, pero sigo hablando más el guaraní yopará de Paraguay. Em, el camino todavía es largo, hay mucho que hacer y bienvenidos a todos los estudiosos que quieran trabajar documentación así antigua y sobre todo, muy importante, trabajar mano a mano con la documentación
en lengua brasílica del lado de Brasil. Estamos conformando ahora un pequeño equipo con colegas de Brasil, así que para trabajar juntos desde las humanidades digitales, así que bienvenidos. Auyevete. Auyebetende, gracias. Muchísimas gracias. Doctora, aquí le devolvemos un caluroso aplauso desde esta sala. Una apertura de lujo para esta tercera jornada del Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas, directamente desde París, la doctora Capuchin Bodin. Y ahora volvemos a la presencialidad con nuestra segunda ponencia, que tiene el título de El aporte guaraní misionero al poblamiento pionero de Entre Ríos. Está a cargo del doctor Alfredo Puenitz. Doctor Alfredo Puenitz ha sido becario Fulbright en Estados Unidos, obtuvo el título de Master of Arts de la University of Texas at Austin, Estados Unidos, en 1990, doctorado en Antropología Social en la Universidad Nacional de Misiones, se ha especializado en la historia regional misionera, especialmente en el periodo post-jesuítico, publicando más de 20 trabajos sobre esta temática. El libro Misiones, Provincia Guaranítica, Defensa y Disolución, de 1769 a 1830, ha tenido 3 ediciones y fue publicado en 1993 por la Editorial Universitaria de Misiones. Se ha constituido en una obra de consulta obligatoria para quienes abordan el tema. Otra obra de amplia difusión en la región de influencia jesuítico-guaraní ha sido La herencia misionera, publicada en el año 2000. La Secretaría de Cultura de Corrientes publicó su libro Corrientes Jesuítica en coautoría con el doctor Ernesto Maeder en 2003. Su último libro, Mestizo del Litoral, publicado en Corrientes en el 2012, sintetiza desde la etnografía histórica la cultura popular correntina a partir de un análisis sociohistórico. Investigador de carrera del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas de Resistencia de 1983 a 1998. Director y docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones en la maestría sobre cultura jesuítico-guaraní. Subdirector del diario El Territorio de Posadas Misiones del 2006 al 2010. Miembro director de la CONIAU desde el año 2010 y miembro de la Academia Nacional de la Historia por Misiones desde el 13 de mayo del 2015. Bienvenido, doctor. Gracias. Freddy, para nosotros, los que nos consideramos amigos de Alfredo de hace muchos años, es un gusto que nos acompañes. La verdad que un honor que enaltezcas también la jornada de este congreso con tu presencia. Sé que el tema de amistad y de camino recorrido influye mucho para que aceptes la convocatoria. Tenemos algunos puntos en común de inquietudes, por eso pedí yo estar acompañándote. Venimos de una provincia, de la misma provincia, de la provincia de Entre Ríos. Alfredo es de una familia de investigadores porque su padre tiene un enorme trabajo realizado también sobre la misma línea que después hace Alfredo. Es realmente un gusto y un honor que nos acompañes. Así que con eso quería darte la bienvenida. Bueno, Carlos, claramente es una presentación de un amigo, sin ninguna duda, ¿no? Yo le debo algo muy grande y que nunca lo voy a olvidar. Y ya se lo dije por email en algún momento, o por WhatsApp, no me acuerdo. Cuando estaba preparando mi tesis doctoral de antropología, Mestizo del Litoral, sobre 2 pueblos guaraní misioneros de Corrientes, Loreto y San Miguel, coincidimos en un par de oportunidades en lo que más identifica de lo guaranítico misionero a esos 2 pueblos, que son las festividades patronales. Entonces, Carlos iba como eximio fotógrafo que es, además de tantas otras cosas, ¿no?
iba a tomar fotografías de esas festividades impresionantes. Y bueno, cuando yo terminé mi libro, le pedí que me cediera alguna de esas fotografías y fueron las que ilustraron la publicación de ese libro. Y son unas fotografías maravillosas y creo que es lo más importante que tiene ese libro, así que te agradezco profundamente, bueno, Carlos. Luego de echarnos flores mutuamente, vamos. Bueno, en realidad cuando me llamó Carlos, me pareció importante plantear el aporte guaranítico, guaraní misionero, no guaraní jesuítico, ya lo voy a explicar por qué, en las diferentes regiones del litoral. Porque cuando uno habla de las misiones jesuíticas, rápidamente o naturalmente uno tiende a pensar en las ruinas jesuíticas. Y eso es como pensar que es una historia que pasó y que se terminó. Y en realidad, les voy a decir que la historia de las misiones jesuíticas es una historia que está presente hoy. Es tan actual como la vida cotidiana misma de cada uno de nosotros. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, ese es el sentido de esta exposición. Ustedes saben que las misiones jesuíticas fueron claramente la región más rica y densamente poblada de todo el litoral rioplatense. Y ello se consiguió a través de un enclaustramiento voluntario que hicieron los jesuitas para no contactar a las misiones del resto de las sociedades españolas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se da la expulsión de los jesuitas, en 1767, que realmente se la efectiviza acá un año después, en el 68, el mundo cambió absolutamente, o sea, se pasó de una cultura jesuítico-guaraní o guaraní-jesuítico a una cultura guaraní misionera. ¿Por qué? Porque el fundamento del éxito misional fue el entendimiento de los curas jesuitas al tecó guaranítico, al modo de ser guaranítico, y se implementó en todas las misiones una cultura de reciprocidad, donde todo era de todos, donde no había moneda circulando, todo pertenecía a todos. Entonces, eso fue lo que provocó un éxito. La gente estaba feliz, trabajaba con mucho entusiasmo, la producción económica de las misiones fueron fantásticas, pero básicamente a partir del sistema de reciprocidad, que era un sistema que ya venía de la cultura ancestral guaranítica. Los curas jesuitas respetaron muchas cosas de la cultura ancestral guaranítica, entre ellos lo más importante que fue esto, lo de la reciprocidad. Bien, cuando se da la expulsión de los jesuitas, las misiones pasan a depender, dejan de ser una provincia religiosa y pasan a ser una provincia política, administrada por Buenos Aires. El gobernador Bucareli lo primero que hace es, estos curas los malenseñaron a los indios, vamos a cambiar la economía, vamos a enseñarles a que sean libres, que sean independientes, que cada uno produzca para sí mismo. O sea, lo contrario a la cultura de la reciprocidad. Entonces, eso, no voy a entrar en detalles, porque no es el tema específico, eso provocó en muy poco tiempo
la decadencia de los pueblos misioneros. La gente dejó de trabajar con ganas, los administradores en su mayoría, salvo uno del cual me voy a referir brevemente, los administradores pensaban en sí mismos y no en las comunidades. La gente no tenía entusiasmo y sobre todo las familias más jóvenes empiezan a irse, empiezan a retirarse de los pueblos. A tal punto que 30 años después, hay censos que lo demuestran, 30 años después de expulsados los jesuitas, la mitad de la población guaranítica ya no existía en las misiones. Los primeros historiadores, con mucho simplismo, dijeron, hubo genocidio, los mataron. No, no hubo genocidio. Se fueron, migraron, se fueron de los pueblos. ¿Y hacia dónde fueron? El litoral rioplatense, la banda oriental, Corrientes, Entre Ríos, Río Grande del Sur, lo que es hoy Misiones, parte del Paraguay, estaban formadas, digamos, había grandes estancias de los pueblos jesuíticos. Esas estancias, una vez expulsados los jesuitas, pasaron a ser de propiedad particular, de gente ligada a los cabildos, de Montevideo, de Buenos Aires, de Corrientes, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a formar estancias donde antes habían sido estancias jesuíticas. Cuando se dispersan las familias guaraníes, se van hacia esas estancias. Y en esas estancias, ¿quiénes trabajaban? Los hijos de los españoles, los criollos. Entonces allí se produce el fenómeno más importante de la época posterior a los jesuitas, el mestizaje. El mestizaje guaraní criollo. Ese mestizo que hoy en Corrientes le llamamos mencho y que en el sur de Río Grande del Sur se le llama gaullo y que en el Paraguay se le llama campesino y en el Uruguay paisano, es el mismo mestizo guaraní criollo que nace en este momento, fines del siglo XIX y fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y de allí venimos cada uno de nosotros. Porque si bien después hubo, en el caso de Misiones, polacos, ucranianos, eslovenos, etcétera, etcétera, en realidad se fueron mezclando con los que ya estaban aquí, con los mestizos. Por lo tanto, todos, o la inmensa mayoría de quienes vivimos en el litoral rioplatense, tenemos algún chorro de sangre guaraní en nuestras venas que nos hace presente la historia jesuítica. No sé si lo entienden, digamos, la línea de pensamiento, digamos. ¿Por qué es una historia presente? Porque nosotros somos descendientes de aquellos que fueron catequizados por los jesuitas. El indio guaraní de hoy, el Mla, del Paita Uterá o cualquiera de esos grupos que están hoy en las selvas misioneras, no tienen nada que ver con las misiones. No tuvieron ningún contacto con las misiones. Es más, se diferenciaron, no aceptaron ser catequizados por los jesuitas y quedaron allá, en el sur de Mato Grosso. Y cuando se produce la guerra ahí entre Paraguay y Bolivia, y que los quieren tomar como soldados, ellos se dispersan y se cruzan al otro lado del río Paraná y se meten en las selvas misioneras y en el sur de Brasil. Pero nunca tuvieron contacto con las misiones jesuíticas. Por lo tanto, el heredero de las misiones no son los guaraníes que están en las selvas de hoy, en los tecoá, en las comunidades guaraníticas. Los herederos de las misiones somos nosotros, los que hacemos presente
la historia jesuítica somos nosotros. Y toda esta introducción para plantear que en el caso de Entre Ríos fue una provincia cuyos primeros habitantes fueron guaraníes emigrados de las misiones. Cuando son expulsados los jesuitas, Entre Ríos era un espacio vacío. Solamente existía la bajada, o sea, la ciudad de Paraná, que era como un apéndice del Cabildo de Santa Fe. Y el nordeste de Entre Ríos, que era Misiones. Misiones se expandía hasta donde hoy es Concordia, porque tradicionalmente, históricamente, la frontera sur de Misiones y de las misiones jesuíticas fue el río Miriñay, hasta que llegó un señor, que no sé si les va a sonar el apellido, que se llamaba Juan de San Martín, nada menos que el padre del Libertador. Don Juan de San Martín fue administrador del pueblo de Yapeyú. Como la nueva economía fue una economía de apertura de las misiones, la función de Juan de San Martín desde Yapeyú fue la de trasladar los productos que venían de las misiones por el río Uruguay hasta Buenos Aires. Pero resulta que donde hoy es Concordia, existía el Salto Grande, donde después se hizo la represa. Y en ese Salto Grande impedía el paso de las naves, las pequeñas barcazas que iban desde Misiones con productos hasta Buenos Aires. Entonces Juan de San Martín, un gran olvidado de nuestra historiografía, Juan de San Martín fundó 4 postas al sur del río Miriñay. La Merced, actual ciudad de Montecaseros. San Gregorio, en fina alusión a su madre, doña Gregoria Matorras. Hoy es Mocoretá. Mandisoví, actual ciudad de Federación, y San Antonio de Salto Chico, 5 minutos, por favor. No, seguimos. Actual ciudad de Concordia. Es decir, expandió las misiones hasta Concordia. Por lo tanto, el nordeste de Entre Ríos, poco tiempo después de la expulsión de los jesuitas, durante la administración de San Martín, fue parte de Misiones, no era Entre Ríos. Entre Ríos solamente tenía la comunidad de La Bajada, en la ciudad de Paraná. Bueno, cuando en 1783, creo que fue, se hace el Tratado de Libre Comercio y empieza a cobrar importancia el ganado, hay unas disputas por las tierras entrerrianas enormes. Entonces, el virrey Vértiz lo nombra a Tomás de Rocamora, que después estuvo aquí en Misiones y fue el último gobernador de Misiones en 1810, lo nombra a Rocamora, le pide que funde y que concentre la población dispersa en Entre Ríos en 3 ciudades que funda: Gualeguaychú, Gualeguay y Concepción del Uruguay. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Gualeguay? Indios guaraní misioneros que trabajaban como agricultores en aquella zona del sur de Entre Ríos. Un documento del Archivo General de la Nación dice, un documento del propio Rocamora, en 1790, porque
también ahí hay otra cuestión. Querían buscarle una explicación a qué estaba pasando en las misiones, por qué decaían. Nadie entendía que era por una cuestión cultural, por una falta de entendimiento de la cultura guaranítica. Entonces les piden a los alcaldes de estos 3 pueblos que tomen toda la población misionera y los hagan volver a las misiones. Y resulta que el alcalde en 1790 le responde a Rocamora, es imposible hacerlos volver, porque en este lugar quienes producen son indios guaraníes de las misiones. 21 familias de Arroyo de la China, Concepción del Uruguay. 21 familias venían de Yapeyú, 8 de la Cruz, 4 de Santo Tomé, 5 de San Borja, 5 de Santo Ángel, 3 de San Miguel, etcétera, etcétera, etcétera. En total había 285 familias guaraníes fundadoras de Concepción del Uruguay. Y eso hacía un total de 1.800 habitantes guaraníes en ese pueblo, Arroyo de la China o Concepción del Uruguay. Pero evidentemente esos indios estaban desde antes, porque en el libro de defunciones de la capilla de Concepción en Concepción del Uruguay, en el primer libro de defunciones dicen que los primeros fallecidos son 104 indios misioneros, 111 paraguayos, que claramente eran indios guaraníes también, 64 criollos y 34 españoles. Fíjense la diferencia entre la cantidad de indios en relación a los criollos y a los españoles. Y poco más adelante, en 1803, Liniers, nuevo virrey, y que después va a ser comandante militar de Misiones, dice, me han asegurado, porque lo que les interesaba en definitiva era la recaudación, los tributos para el rey. Entonces dice, Liniers dice, me han asegurado que en todo este distrito, el sur de Entre Ríos, existen empleados en las islas del Uruguay y estancias adyacentes, cerca de 3.000 indios fugitivos de todos los pueblos. Se les podría exigir 4,5 pesos al año a razón de 3 reales por mes que ganan de 8 a 10 pesos y una vez cobrado remitir todo lo recaudado a Candelaria. O sea, claramente lo que les interesaba era cuánto podían aportar de tributos para el rey. O sea, ¿Puede ir terminando, por favor, doctor? ok, Robert. Con esto quiero decir que así como pasó en Entre Ríos, cuyos pueblos fueron fundados por indios guaraní misioneros, pasó también en el resto del litoral y de ese conjunto genético, de ese mestizaje, no solo genético, sino fundamentalmente cultural, provenimos todos nosotros y eso hace que las misiones jesuíticas sean hoy una realidad presente y no una historia muerta en las ruinas que conocemos. Muchas gracias. Gracias. No hay preguntas en el chat, hay preguntas en el auditorio. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de la sala, si lo hay primero. Agradecido, interesante. Yo también, por supuesto, tengo unas cuantas preguntas para hacer, me gustaría hacerlas. Así que vamos primero a las preguntas de la sala, después vamos con las preguntas de las redes. Buen día, buen día. Un segundito que tenemos problemas con esa... Pero si no, no va a salir en las redes. Hola, hola, ahí está, vamos a cambiar.
Ahora sí, perdón. Sí. Nada, felicitarlo por su ponencia. Gracias. Y hacerle una consulta. Usted habló de un gran olvidado de la historiografía en la región, que es el padre del Libertador San Martín. Esas postas que él fundó, ¿sí? Lo tienen como, o sea, desde ahí surgieron las ciudades que después prosperaron. ¿Lo tienen a él en la historiografía? ¿Lo han incorporado como fundador? Por eso dije, lamentablemente es una figura desconocida dentro de la historiografía regional. Poco se ha estudiado de Juan de San Martín, aunque existe bastante documentación en el Archivo General de la Nación, y poco valor se le ha dado a su inmensa política de colonización misionera en el sur de Corrientes y nordeste de Entre Ríos. Recién decía Carlos que vengo de una familia de historiadores. Mi padre empezó a estudiar misiones desde Corrientes, desde Concordia, a partir de la figura de Juan de San Martín. Y bueno, yo lo seguí en parte, y es una deuda pendiente hasta de mi parte, inclusive, escribir una historia profunda de don Juan de San Martín, porque se lo merece. Si hubo un José de San Martín, fue porque tuvo un padre. El padre explica al hijo. Don Juan explica a don José. Sí, una pena que siempre se lo considera a Juan de San Martín como un simple funcionario de la organización española, con todo lo que usted aporta, ¿no es cierto?, en conocimiento a lo que fue la figura de este hombre. Muchas gracias, doctor, muy clara su respuesta. Por favor, gracias a usted. ¿Alguien más de la sala? Yo lo que quería preguntar, Alfredo, es lo siguiente. En base a los inventarios de entrega tras la expulsión, figuran en ello el registro de los puestos y oratorios que tenía la estancia de Yapeyú. Dentro de eso está el puesto y el oratorio de San Antonio. Para nosotros, San Antonio de Padua de la Concordia, lo que hoy es la ciudad de Concordia. No como estancia, sí como puesto. Seguramente es lo que se considera en la otra margen del río Uruguay, sobre lo que es la ciudad de Salto, que posteriormente se entrega. ¿Eso no estaba configurado como estancia todavía ahí? ¿O era simplemente un oratorio impuesto? No. Como estancia fue antes, digamos, durante la época jesuítica, pero en la época de don Juan de San Martín era un oratorio y después el puesto y estancia de Yeruá. O sea, perteneció a la estancia de Yeruá. La estancia grande. La estancia grande, exactamente. Correcto. O sea, hay un antecedente, pero sobre el lado uruguayo o sobre el lado argentino. Sobre el lado argentino. Sobre el lado argentino lo de la estancia. La estancia. Y el oratorio primero del otro lado. El oratorio primero estuvo del otro lado, donde hoy es Salto, exactamente. Correcto. A ver, ¿más preguntas en la sala? No, de las redes tenemos algo, pasó. Perdón, pero allá que está hablando del oratorio de San Antonio, que es, digamos, los antecedentes de la ciudad de Salto, la segunda ciudad de Uruguay, que es Paysandú, también fue fundada por Juan de San Martín, como puerto intermedio entre Concordia y Buenos Aires. Fíjense la importancia de este hombre, ¿no? Una de las grandes caleras estuvo ahí, claro. la calera de las huérfanas, estaba bajo el mando de Juan de San Martín. Antes de venir a Yapeyú, viene desde ahí. Sí, de acuerdo. Alfredo, ha sido un gusto que nos acompañe. Lo despedimos con un caluroso aplauso. Otro de los lujos que nos hemos podido dar en este congreso, contar presencialmente con el doctor Alfredo Puenes. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a mi compañero de mesa que va a quedar para el siguiente expositor, mientras aprovecho antes de la presentación para hacer algunas
aclaraciones institucionales. Muchas participaciones son virtuales. Está claramente establecido con los expositores la normativa en el caso que tengan problemas técnicos o en el caso de faltante, la reprogramación de esto y cómo nos, un segundito, cómo nos reacomodamos por una cuestión de la dinámica de las transmisiones. Hay un expositor que mandó su ponencia el día de ayer a última hora de manera filmada, mandó un documental. Esto no es lo establecido con la normativa y nos parece una falta de equidad con el resto de los expositores. Entonces, obviamente, recibimos su material, lo vamos a levantar a las redes, pero fuera de lo que es la estructura del Congreso para ser equitativos entre todos. Esto es lo que nos está permitiendo un poquito más de flexibilidad de tiempo el día de hoy, por eso la extensión de la doctora Capuacín, por eso lo que hablábamos recién un poquito más con el doctor Puenitz. Eso por un lado, hay doctor Diego Cejas, con el que pasó el caso de la filmación, que va a ser subida a las redes, pero no forma parte de las presentaciones del Congreso, y el magíster Cuadro Bustos de Bolivia, que está teniendo problemas serios de conexión. Nosotros vamos a seguir con el desarrollo del Congreso, con quien nos toca ahora, que es el licenciado Petrosini, pero llegado el caso que solucione Bustos, reprogramaremos y lo pondremos hacia el final. Esto es lo que nos está haciendo mover un poquito el tema de los horarios. Lo quería aclarar por la gente que sigue en las redes, que a veces les interesa más que nada una exposición puntualmente y se puede correr, se puede desplazar. Isabelino, bienvenido nuevamente. Presente aquí. Vamos a recibir entonces, no sé, nuestro presentador primero. Sí, más que nada, primero destacar estas dos primeras ponencias del día. La verdad que un privilegio y un honor haber contado con la ponencia de la doctora Bodin y del doctor Puenitz aquí presente. Y creo que estamos en condiciones de dar paso a la tercera mesa del día, que tiene como orador principal al licenciado Alejo Ricardo Petrosini, que nos hablará acerca de Agencia y Patrimonio Jesuítico Guaraní. Bienvenido, licenciado. Buenos días para todos. Antes que nada, agradecer a los organizadores del Congreso, particularmente a Isabelino y a Carlos, por tenerme en cuenta para la presentación de la ponencia. Voy a compartir. Mientras que compartes allí, buen día, solamente para que podamos organizar, no sé si sigue en línea ahí. Le pedimos nuevamente a Robert Jackson que nos ayude con esta presentación, conmigo en la moderación. Bien, ahí pueden ver todos. Está perfectamente. Bien. A ver. Bien. El tema de la exposición, a ver si puedo ir. No. Perdón, ¿eh? No puedo pasar la presentación. A ver. Perdón, ¿eh? Esto no lo preveí y voy a ver si lo puedo. A ver. A ver si ahora puede. A ver. Ahí está. ¿Se puede ver la presentación? Lo vemos nosotros sin dificultad. Usted tenga que Porque mover. a mí lo que me está sucediendo es que me sale congelado. No me pasa las diapositivas. A ver. Voy a ver si lo voy a hacer con otra. Mm, Perdón, ¿eh? Esto no lo tenía previsto.
esquema acá. A ver. Mientras el compañero presenta su PowerPoint para compartir con nosotros, comentar que el licenciado Petrosini está haciendo un doctorado trabajando justamente el área de historia, desde la historia del arte también, porque es docente de historia del arte en varias instituciones y actualmente también se encuentra realizando una investigación en esta misma circunstancia, ¿verdad? Entonces, para que le conozcamos un poco mejor su área y sus líneas de investigación. Bien. Sí, ahora ya puedo pasar las diapositivas. Perdón por este inconveniente. Bien, como estaba comentando Isabelino, esta presentación que voy a exponer en este momento se inscribe dentro de una investigación a nivel doctoral sobre la formación del patrimonio mueble de las misiones jesuíticas guaraníes en museos comprendidos en el territorio argentino, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Particularmente me estoy centrando en el área de Buenos Aires, Córdoba y Misiones, pero también hice relevamiento en otras provincias. Esta ponencia particularmente es el resultado de relevamientos que hice tanto de catálogos de exhibición, fuentes documentales y también la prensa gráfica, sobre todo con el objetivo de indagar cuál fue el lugar otorgado a las misiones en determinadas exposiciones temporales realizadas en Argentina en el mismo lapso temporal. Que en su mayor parte estas exposiciones se dedicaron al periodo colonial hispanoamericano. Y en segundo lugar, plantear la situación de determinadas piezas del repertorio relevado, a diferencia del conjunto que se haya expuesto en los museos en Argentina. Una cuestión a tener en cuenta es que si bien voy a presentar tablas con las piezas que he relevado de los catálogos, no voy a hacer un señalamiento pormenorizado por una cuestión de tiempo. Sobre todo, bueno, pensando una primera hipótesis es que desde la lectura que se hizo en las exhibiciones, se operó como una suerte de viraje desde lo histórico hacia lo artístico, no solamente en la clasificación y la valoración, sino también en los tipos de espacios expositivos seleccionados. En primer lugar tenemos la exposición continental, realizada en Buenos Aires en 1887, es decir, una exhibición en la cual se han exhibido productos agrícolas y artísticos. Y en ese contexto es que fue encargado a Andrés Lamas, historiador, abogado, la realización de una muestra de índole histórico, en la cual, bueno, se debatió si se tenía que representar la historia nacional o la del Río de la Plata, junto con la colaboración de Bartolomé Mitre y Manuel Ricardo Trelles. Interesante tener en cuenta que Lamas fue un defensor de las misiones jesuíticas, a diferencia de Bartolomé Mitre, que tuvo una postura más polemista, y Trelles tuvo un interés en coleccionar piezas de las misiones. En este caso se han exhibido no solamente grabados, planchas, libros procedentes de las misiones, sino que además hubo una tentativa por trasladar el escudo con el monograma perteneciente a la fachada de San Ignacio Mini hacia esta exposición. Tentativa que fue fallida y que finalmente fue trasladado hacia el Museo Histórico Nacional y que fue exhibido ahí hasta el 2023, cuando fue devuelto a San Ignacio Mini para ser exhibido en el museo. También uno de los expositores, Antonio Cini, perteneciente a la élite de Buenos Aires, había enviado un inventario de piezas para ser cedidas, entre ellas una Inmaculada Concepción, procedente de las misiones jesuíticas. Yendo hacia el siglo XX, precisamente en 1934, se realizó la exposición de arte religioso retrospectivo, en la cual se seleccionaron 86 piezas procedentes de las misiones jesuíticas guaraníes. Este evento se realizó
en el contexto de la celebración del 32º Congreso Eucarístico Internacional y contó para la organización a Enrique Udaondo, Ricardo Lafuente Machaín, Alejo González Garaño, Pedro Núñez Acuña, José Marco del Pont y Ángel León Gallardo. Uno de los propósitos más generales fue la legitimación del accionar de los misioneros en América y, más específico, proponer una base para el estudio del arte sudamericano, particularmente el área andina y también las misiones jesuíticas guaraníes. En el texto del catálogo se han valorado a los artífices misioneros, sin especificar si eran o jesuitas o guaraníes, como verdaderos artistas. Y esto, según su parecer, ante la falta de modelos para copiar y de variedad de materiales. También se estimó a los templos por su belleza y originalidad. En 1937 se realizó en el Palacio Noel, que luego se iba a convertir en el Museo Municipal de Arte Colonial y posteriormente el Museo Isaac Fernández Blanco, se realizó la exposición de arte colonial y esto dentro del contexto de la realización del segundo Congreso Internacional de Historia Americana, es decir, un espacio dedicado a investigaciones históricas en la cual se le dio mayor hincapié a temas del arte. Y también se propuso como un aspecto importante la creación de leyes protectoras del patrimonio. En esta exposición, el Colegio El Salvador de Buenos Aires cedió algunas piezas de origen misioneros. Como consecuencia de este evento, en 1938 se creó la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que promovió, sobre todo en la década del 40, la restauración de San Ignacio Mini con la declaratoria como Monumento Histórico Nacional. En 1948, nuevamente en Buenos Aires, precisamente en la Dirección de Culto de la Nación, se realizó la exposición de Historia y Artes Religiosos. En este caso se seleccionaron 17 piezas procedentes de las misiones jesuíticas guaraníes. Este evento se realizó en el marco del acto de clausura del Año Mariano Nacional y la adhesión al Congreso Mariano, y contó para la organización con Adolfo Rivera y Héctor Esquenone, pertenecientes junto con Guillermo Furlong al Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la UBA. Es decir, una institución basada en el documentalismo y en el trabajo de campo in situ. El propósito de esta exposición fue el desarrollo del Museo Histórico de la Iglesia. Y en paralelo, tanto Rivera como Esquenone publicaron el libro El arte y la imaginería en el Río de la Plata, en la cual, en la parte dedicada a las misiones jesuíticas guaraníes, establecieron una coincidencia con los misioneros con relación al carácter imitativo y dependiente de los guaraníes en el siglo XVII, pero mostraron su diferencia con respecto al siglo siguiente, en la cual, según su parecer, los guaraníes imprimieron un carácter peculiar y desarrollaron un carácter más inventivo. También respaldando la hipótesis de José Torres Revelo acerca de la importación de obras de Europa, inclusive también pensando en obras realizadas por los propios misioneros en América. Al año siguiente, en los salones Craft de Amigos del Libro en Buenos Aires, se realizó la exposición de tallas iberoamericanas, con una selección de 72 piezas procedentes de las misiones. Contó para la organización con el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, y con la colaboración de Manuel Mujica Lainez y Martín Noel, entonces presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes. En el catálogo, Mujica Lainez valoró a las imágenes misioneras por el nivel logrado por los guaraníes, destacó también el carácter anónimo, la instrucción por los jesuitas y también subrayó la tosquedad y la ingenuidad, eso según su parecer. Por su parte, Noel expuso una conexión entre las misiones jesuíticas guaraníes con otras áreas de Sudamérica, aspecto que fue criticado por Esquenone en una reseña, puesto que afirmó que la escultura misionera desarrolló características propias e independientes. En paralelo, en Rosario,
en 1941 y en 1950 se realizaron exposiciones de artes religiosos. En el primer caso se han expuesto 10 piezas, en el segundo caso 31 piezas. Esto bajo el contexto de la coronación de la Virgen del Rosario y del V Congreso Eucarístico Nacional, bajo la organización de Julio Marc, director del Museo Histórico Provincial. Y esto es importante porque sienta un precedente de un evento realizado en un museo. La dirección de los catálogos fue conducido por Ángel Guido, publicación en el cual Marc valoró a los guaraníes, también destacó su carácter anónimo. La dirección de los jesuitas valoró el carácter peculiar diferencial de la producción, aunque también subrayó su ingenuidad y su carácter primitivo, eso según su parecer. Por su parte, Guido hizo una aproximación más general sobre el rol de la Compañía de Jesús en Hispanoamérica, sobre todo en la etapa colonial y en la influencia en el barroco. En 1960, volviendo a Buenos Aires, se realizó la exposición de arte mariano Virreinato del Río de la Plata, con una selección de 5 piezas procedentes de las misiones jesuíticas guaraníes. Este evento se realizó dentro del contexto de la realización del primer Congreso Mariano Interamericano, con la organización de Esquenone, Rivera, Furlong, Jorge Pereda, Carlos de la Cárcova, Guillermo Linares y Guillermo Huitrago, el director del museo. Este evento es fundamental porque vemos que se realizó en un museo propiamente artístico. El propósito era exhibir el desarrollo de la iconografía mariana en el periodo colonial en el Virreinato del Río de la Plata y, por otra parte, exaltar su culto y devoción. Un aspecto interesante para tener en cuenta es que ciertas críticas en la prensa enfatizaron en la descontextualización de piezas producidas con una función ritual, lejos de una estética autónoma. Y por otra parte, estas críticas propusieron un enfoque formalista en el modo de exhibir estas piezas. De este evento, porque hasta el momento no he encontrado un catálogo publicado, sí lo que he encontrado en el archivo de Rivera, que está en la Academia Nacional de Bellas Artes, es un borrador del catálogo en la cual, yo supongo que debe ser de autoría de Rivera, se valora la producción de los talleres locales, las influencias tanto nativas como foráneas. También se destacan a los guaraníes como maestros escultores y planteó la gran excepción como es la pintura de la Virgen de Avillú como ejemplo de autoría frente al anonimato más generalizado. En 1964, en el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella, se desarrolló la exposición El arte después de la conquista, con una selección de 47 piezas procedentes de las misiones jesuíticas guaraníes. Este evento es muy importante porque el centro en donde se exhibió era el principal centro a nivel nacional, a nivel internacional, inclusive para la exhibición de las principales vanguardias emergentes. La organización de esta exposición estuvo a cargo nuevamente de Esquenone, y lo interesante es que, a diferencia de la mayoría de las exposiciones anteriores, en este caso no hay algún evento religioso que se estuviese celebrando, sino que esta exposición se realizó como una continuación del programa de la muestra El arte antes de la conquista, realizada el año anterior. En el catálogo, Esquenone estimó a las piezas misioneras en términos artísticos por la originalidad, pero además por la transculturación de formas europeas por artífices nativos. Y esto es interesante porque Esquenone tomó un concepto procedente de la antropología. También advirtió que en ciertos documentos reduccionales, sobre todo en el sistema de contratación, el término arte era inusual, y esto en conexión con las funciones atribuidas a las imágenes devocionales. Por su parte, Jorge Romero Bres, el director del centro, en el discurso inaugural,
valoró en términos estéticos, artísticos, este tipo de formas que, según su parecer, o pasaban inadvertidas o tenían un carácter documental. En 1970, en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, se realizó la exposición Devoción y sugestión de las imágenes de vestir. En este caso, se seleccionaron únicamente dos piezas procedentes de las misiones jesuíticas guaraníes y contó con la organización nuevamente de Esquenone y de Rivera. El objetivo era hacer más accesible al público imágenes que usualmente no se exhibían en espacios artísticos. 5 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias. Hay un artículo de la prensa gráfica que destacó la profunda emoción que este tipo de imágenes podía suscitar en los espectadores y de hecho el catálogo recordó los riesgos de la idolatría que se tenía en época colonial. En 1982, nuevamente en este museo, se realizó la exposición Los Tesoros de la Muy Noble Iberoamérica, una selección de 20 piezas procedentes de las misiones jesuíticas. Contó con el apoyo de la directora en ese entonces, Guiomar Valverde de Urgel, y el propósito es más bien general, honrar la adhesión de los países del continente a la República Argentina en horas complicadas, sin dar mayores detalles del contexto. En 1985, nuevamente en este museo, se realizó la exposición El arte de las misiones jesuíticas, en la cual es importante porque es una exposición específicamente realizada para las misiones, con una selección de 136 piezas procedentes de las misiones jesuíticas guaraníes, también con piezas de las misiones de Moyos y de Chiquitos. Este evento, esta exposición se realizó al año siguiente de la declaratoria de la UNESCO de algunos de los sitios jesuíticos en la lista de Patrimonio Mundial, particularmente los que estaban ubicados en la provincia de Misiones y en Brasil. Y también dentro del contexto de la celebración del 4º centenario de la Compañía de Jesús y como preparativos del 5º centenario del descubrimiento de América. En el catálogo se propuso un abordaje contextual, histórico, afirmativo de las misiones jesuíticas guaraníes como fenómeno de civilización y de vínculos entre diversas culturas e inclusive también como una influencia sostenida inclusive dentro del periodo post-jesuítico. Rivera en el catálogo valoró a las misiones no solamente en términos artísticos, sino también advirtiendo su finalidad religiosa y también destacando su carácter diferencial con respecto a las otras áreas de Hispanoamérica. En 1992, en el Museo de Artes Español Enrique Larreta, se realizó la exposición Fernández Blanco va Larreta, tallas y muebles de las misiones jesuíticas, con una selección de únicamente 5 piezas del Museo Isaac Fernández Blanco. Los organizadores fueron Marta Sánchez, Horacio Botalla, y en este caso también se propuso una mirada similar a la exposición anterior, sobre todo pensando en lo contextual, lo histórico, inclusive también afirmativo de las misiones jesuíticas. También se destacó la valoración de la instrucción de los misioneros y las capacidades de los guaraníes. También se hizo un abordaje de índole formalista sobre las piezas exhibidas. En 2009, precisamente en el Museo Isaac Fernández Blanco, se realizó una exposición homenaje a Héctor Esquenone bajo la curaduría de Gabriela Siracusano y Gustavo Tudisco. Y el propósito era desarrollar un abordaje biográfico a partir del patrimonio del museo junto con la colección personal de Esquenone, en el cual encontramos una pieza procedente de las misiones jesuíticas guaraníes, como es la Inmaculada Concepción. Y por último tenemos la exposición Tecoporá, Arte Indígena y Popular del Paraguay, realizada en el 2015 en el Museo Nacional de Bellas Artes, con una selección de 4 piezas procedentes de las misiones jesuíticas guaraníes.
El curador fue Ticio Escobar y esto en el contexto del aniversario de la Guerra de la Triple Alianza. Uno de los propósitos que se tuvo con la exposición fue confrontar el acervo del museo con obras que se consideraban al margen de la legitimación y también discutir los límites del concepto del arte y su ampliación con relación a otros ideales estéticos. También pensando en la reseña de María Alba Bovicio acerca de la dicotomía entre cualidades estéticas y el contexto histórico antropológico como modos de exhibir piezas. La justificación para incluir piezas de las misiones jesuíticas guaraníes es que obedecía como una etapa preparatoria para el desarrollo del arte popular desde el periodo postjesuítico, inclusive también en tiempos actuales. Tanto Ticio Escobar como María Alba Boviso sostuvieron una mirada crítica del sistema jesuítico, pero valoraron el aporte guaraní, sobre todo pensando que su carácter diferencial era un gesto de resistencia a partir del contraste de las características del barroco europeo, su exuberancia y los aportes guaraníes más geometrizantes, con frontalidad, rítmico. Entonces, basaban el análisis formal en esa crítica. A modo de reflexión, hemos visto el desarrollo de todo un conjunto de exposiciones hacia finales del siglo XIX y del siglo XX, en la cual diversas instituciones y coleccionistas se dieron piezas para la exhibición. Voy a destacar algunos nombres de los más frecuentes. Tenemos Perdón, Esquenone, licenciado, Rivera. vamos concluyendo, por favor. Bueno, ya en muy breve ya concluyo. Ricardo de la Fuente Machaín, Ramiro de la Fuente, Enrique y Elisa Peña, Alfredo González Garaño, María Teresa Yerza, José Marco del Pont, Luis García Lawson y Carlos Alberto Semborain. Hemos visto un proceso creciente de especialización y visibilización de las misiones jesuíticas guaraníes en exhibiciones, particularmente el arte de las misiones jesuíticas Fernández Blanco Balarreta y Tecoporá. En paralelo, también a una mayor especialización en salas, por ejemplo, en el Museo Histórico Nacional, en el Museo Isaac Fernández Blanco, así como también la repercusión que hubo en los posicionamientos en el campo historiográfico artístico y también a nivel patrimonial con la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y la UNESCO. Algunas de las piezas que formaban parte de los coleccionistas finalmente fueron destinadas a determinados museos, como Isaac Fernández Blanco y el Complejo Museográfico Enrique Udaondo. Otras piezas, creo que para mí como un desafío, es seguir indagando cuál es su situación, como para poder recuperarlo, visibilizarlo. Y por último, también otro desafío que mantengo es la de seguir haciendo relevamiento de exposiciones temporales en diversas provincias del territorio argentino. Y de esta manera damos por terminada la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas, tanto de la aquí presencial como las que tenemos en el chat, o también desde las redes, diferentes redes que tenemos. ¿Hay alguna pregunta aquí, alguna participación? Aquí, por lo menos en la sala, aparentemente no tenemos ninguna pregunta. Miramos en el chat. Bueno, piden su correo, por favor, si puede colocar en el chat para que la gente pueda ponerse en contacto con Dale, usted. ahora Por se un lado. lo Y escribo. también agradeciendo su participación desde diferentes otros espacios, como en YouTube, que también hay muchas felicitaciones para usted por su presentación. No sé, Bueno, Carlos, si muchas quiere agregar algo. gracias. Sí,
En realidad trasladamos siempre al expositor las preguntas concretas, porque en las redes, que son 5 por las que se están transmitiendo, 3 de la universidad y 2 de la fundación, hay muchas siempre felicitaciones, aplausos, comentarios, cosas positivas siempre, pero tratamos de ser objetivos con el tema de las preguntas. De nuestra parte, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Fuerte aplauso para el licenciado Petrosini con su ponencia Agencia y Patrimonio Jesuítico Guaraní. La verdad que muy interesantes cada una de las mesas, uno se podría quedar escuchando durante horas cada temática, pero lamentablemente el tiempo es tirano en estos congresos. Vamos a dar pie a la siguiente mesa, la cual está titulada Consolidación territorial y disputas de posesión en el espacio meridional de Yapeyú tras la expulsión jesuítica. Y tiene como oradores principales al doctor Claudio Héctor Montiel y al licenciado Horacio Miguel Zapata. Buenos días, doctor Montiel, buenos días. Lo vemos a Zapata, no lo alcanzo a ver todavía si está conectado. Está con el doctor. Ah, están juntos, acá están los dos, perfecto. Buenos días, no los veía, pensaba que eran conexiones distintas. Bienvenidos, la verdad es que la exposición de ustedes es un poco relacionado con lo que hablábamos hace un ratito con el doctor Alfredo Puenitz sobre el tema de la territorialidad y la expansión de las estancias, los puestos, los oratorios, y con un punto de una visión muy particular sobre el tema de la propiedad. Así que agradecidos a los dos, le damos paso para su ponencia. Muy buenos días a todos, muchas gracias por este recibimiento, felicitaciones por la resonancia que tuvo este congreso, la excelencia de la Fundación Tierra Sin Mal y por supuesto a mi querida Universidad de la Cuenca del Plata, de la cual orgullosamente soy egresado desde hace ya unos años. Bien, el trabajo que estamos por presentar, que presentamos acá con el magíster Horacio Zapata, propone cruzar la historia política y socioeconómica del espacio yapeyuano con los planteos etnohistóricos recientes que ha hecho el magíster aquí presente, con la intención de analizar los mecanismos de ocupación y consolidación territorial desarrollados en el espacio meridional, históricamente dependiente de Yapeyú, a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, así como su incidencia en los conflictos jurisdiccionales posteriores a la expulsión de la Compañía de Jesús, que como sabemos fue en 1767. Sostenemos aquí que la naturaleza de la territorialidad misionera postjesuítica no se definía por un tratado cartográfico formal o una mera delimitación jurisdiccional, sino por prácticas concretas de ocupación sostenida y una presencia material basada en infraestructura distribuida. Es decir, como abogado e investigador trato de concentrar el análisis en las dimensiones jurídicas e institucionales del problema que nos ocupa, particularmente en las nociones de posesión, ocupación efectiva, jurisdicción, legitimidad territorial. En otras palabras, la idea es examinar no solamente qué ocurrió en estos espacios de frontera, sino también cuáles fueron los fundamentos jurídicos y las prácticas concretas que permitieron sostener o disputar estos derechos sobre ellos. El análisis entonces pueda difícilmente comprenderse exclusivamente a partir de títulos jurisdiccionales, referencias cartográficas o adscripciones institucionales formales. Tomando una analogía del derecho posesorio, podríamos decir que la abstracción de los títulos jurídicos, el animus, es decir, la voluntad o pretensión de ejercer un derecho sobre un territorio, resultó estéril si no estaba respaldada por una presencia física e institucional continua, el corpus, o sea, la manifestación concreta de ese dominio mediante actos efectivos de presencia y control. En el caso de Yapeyú,
la expansión pecuaria desempeñó un papel decisivo en este proceso de afianzamiento del dominio territorial. La secuencia de establecimientos identificables al sur de Yapeyú, como San Felipe, San Joaquín, Santa Ana, San Pedro, La Merced, San Gregorio, San Antonio de Padua, Mandisoví, entre otros, revela una racionalidad espacial orientada a garantizar circulación, apoyo logístico y continuidad operativa sobre territorios de gran amplitud mediante una red de puestos de estancia, puestos de invernada, corrales, postas, oratorios, capillas y pasos estratégicos distribuidos, en términos generales, a distancias equivalentes a una jornada de marcha, unos 25 o 30 kilómetros aproximadamente. Es decir, se trataba más bien de una red dispersa de establecimientos rurales que permitían controlar la circulación de personas, animales y mercancías, sosteniendo la presencia efectiva de Yapeyú sobre espacios muy extensos. Dentro de este esquema, los parajes de Curuzú, Payubre y Mandisoví constituían puntos de paso obligados y postas de tránsito vitales para las comunicaciones, el albergue de los arrieros y el control del ganado cimarrón. Esta modalidad de consolidación territorial presentaba una debilidad intrínseca desde la perspectiva del derecho indiano, la intermitencia de su ocupación. A diferencia de las estancias principales que contaban con cascos construidos, capataces permanentes, familias guaraníes radicadas, estas postas y parajes fronterizos carecían de una población civil estable o de una infraestructura física defensiva que evidenciara lo necesario, un dominio material ininterrumpido. La experiencia histórica de las incursiones de los bandeirantes y, bueno, posteriormente la expansión de intereses luso-brasileños sobre áreas periféricas del mundo misional reforzaban la necesidad de sostener mecanismos permanentes de afirmación territorial. El territorio en tales condiciones debía ser ejercido y recorrido de manera continua para conservar eficacia. Entonces, la expulsión de la Compañía de Jesús de 1767 no representó únicamente un proceso de transición administrativa territorial, sino también un profundo proceso de reconfiguración jurídica y alteración de las condiciones materiales de continuidad territorial construidas a lo largo de décadas. Este quiebre material marca también el colapso de lo que Guillermo Wilde denominó la ficción de orden colonial, es decir, aquella narrativa oficial que pretendía proyectar una separación radical e impermeable entre el espacio misionero reducido y el exterior de la campaña. La actuación de las juntas de temporalidades puso en evidencia las profundas tensiones existentes entre la administración patrimonial de corto plazo y el sostenimiento soberano del espacio. Guiados por una mentalidad extractivista orientada a la rápida liquidación comercial de los bienes comunales para maximizar las remisiones a Buenos Aires, los nuevos operadores coloniales desatendieron el mantenimiento de estas postas periféricas. El vacío de control material efectivo dejado por las misiones actuó como un imán para dos fuerzas expansivas complementarias. Por un lado, los cabildos criollos fronterizos y las élites coloniales interesadas en ampliar sus explotaciones ganaderas o agropecuarias. Y por el otro, la propia colonia borbónica preocupada por el avance portugués sobre los espacios fronterizos. Así, el territorio comenzó a transformarse en un espacio de soberanías superpuestas, donde la legitimidad jurídica tendió a desplazarse desde los antecedentes históricos hacia la ocupación material efectiva. En efecto, a partir de la década de 1770, las autoridades del Cabildo de Corrientes y los hacendados particulares percibieron con rapidez esta vulnerabilidad, y argumentando la ausencia de una ocupación indígena considerada efectiva, procedieron a denunciar como tierras yermas y baldías a amplios sectores de los campos yapeyuanos. Conviene recordar
que en el lenguaje jurídico colonial la expresión tierras yermas y baldías hacía referencia a espacios considerados sin ocupación legítima y sin aprovechamiento suficiente, y que por ello debían ser objeto de nuevas concesiones. Sobre esa base se inició una paulatina sustitución del corpus misionero mediante una ofensiva legal y fáctica destinada a expandir la frontera ganadera correntina. El argumento jurídico de Corrientes se apoyaba en la primacía de los títulos coloniales originarios de su fundación, sosteniendo que Yapeyú poseía únicamente derechos de uso o pastoreo, pero no un dominio pleno sobre el suelo. Sin embargo, conscientes de que en la frontera rioplatense el derecho también se consolidaba mediante hechos concretos, las élites criollas no se limitaron a la vía burocrática. El principal instrumento de esta estrategia fue la concesión masiva de mercedes, las famosas mercedes reales, de tierras a vecinos particulares. Al otorgar estas parcelas, el Cabildo promovió la introducción de rodeos privados, la construcción de ranchos y otras formas de asentamiento permanente, así como el marcado de ganado indígena, de ganado en áreas tradicionalmente reservadas, digamos, para lo que antes fueron indígenas. La controversia entonces pone de manifiesto una tensión entre dos modalidades de legitimación territorial: la invocación de derechos históricos y títulos heredados frente a la consolidación progresiva de formas de ocupación efectiva, cuya continuidad tendía a reforzar pretensiones sobre el espacio. Para contener estas presiones y estabilizar las disputas entre cabildos, las autoridades coloniales, primero, y los gobiernos patrios después, debieron abandonar progresivamente la lógica administrativa heredada de las reducciones y adoptar la política borbónica resumida en la fórmula poblar para gobernar. La fundación de villas formales con trazados en damero, reparto de solares y autoridades locales se convirtió entonces en el acto posesorio estatal por excelencia para fijar jurisdicciones y consolidar control político del territorio. De este modo, aquellos parajes que originalmente habían surgido como puestos de invernada, postas de herrería o modestas capillas rurales subordinadas al casco reduccional, tales como Curuzú, dijimos, Payubre y también mencionamos Mandisoví, se vieron compelidos a refundarse institucionalmente como pueblos de frontera autónoma. Llegados a este punto, aparece una figura conocida por todos, que es el general Manuel Belgrano. Pero en este caso no interesa ni el militar ni el creador de la bandera, sino el funcionario y gobernante que debía organizar políticamente territorios de frontera. El examen de su intervención en el sector austral misionero permite observar que al ordenar el trazado oficial del pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá, inauguró un principio político fundamental: la asociación entre soberanía, control civil, sedentarización y propiedad individual. Guiado por el imperativo ilustrado y revolucionario de poblar para gobernar, Belgrano legalizó una realidad material preexistente, reconociendo a las familias criollas ya asentadas en el paraje y aplicando el criterio de que la soberanía del nuevo Estado dependía de la existencia de una población civil fija y estable. Con este acto administrativo y fundacional, la legalidad revolucionaria terminó por desplazar definitivamente los reclamos consuetudinarios del cabildo indígena de Yapeyú, incorporando de manera irreversible el paraje a la órbita jurisdiccional de Corrientes. El advenimiento del ciclo revolucionario iniciado en 1810 no amortiguó la desestructuración, mejor dicho, de la territorialidad misionera meridional, sino que aceleró y resignificó ese proceso bajo una nueva gramática política y jurídica. El orden republicano emergente clausuró progresivamente la viabilidad de los antiguos derechos corporativos e históricos de las comunidades indígenas. Los espacios que durante décadas
habían funcionado como territorios de posesión colectiva y aprovechamiento comunal, terminaron transformándose en las cabeceras departamentales y centros poblados que hoy estructuran gran parte de la fisonomía política del sur correntino, como así también del norte entrerriano y todo lo que allí fue. Ese es mi desarrollo y muchas gracias. Bien, continuando entonces con la ponencia, y no finalizamos todavía. Entonces, la conformación definitiva del mapa regional del litoral no obedeció entonces exclusivamente a decretos o decisiones unilaterales tomadas de centros políticos distantes como Buenos Aires, sino también a procesos locales de ocupación efectiva y consolidación de los vínculos territoriales concretos. Y es que, como dijo mi compañero, la desarticulación física del modelo jesuítico funcionó como un catalizador para la dispersión de la mano de obra indígena. Por un lado, porque los propios administradores laicos coloniales, carentes de todo conocimiento geográfico y del control social necesario que poseían los religiosos jesuitas, replegaron la fuerza de trabajo guaraní hacia áreas centrales de los pueblos. Por otro lado, como advierte Guillermo Weil, la imposición de una administración civil-militar laica introdujo lógicas mercantiles que chocaron con las estructuras de parentesco y reciprocidad nativas que habían sido respetadas dentro del orden misional. Y ante esta intensificación de las exigencias laborales por parte de los administradores frecuentemente corruptos y el fin del amparo paternalista jesuita, los guaraníes desplegaron estrategias de deserción masivas. Este repliegue demográfico habría vaciado, según cierta historiografía, los márgenes del territorio misionero. Así, los parajes fronterizos pasaron a ser nodos activos de una red productiva que se transformaron en vacíos posesorios, es decir, vacíos donde el ánimus del dominio estatal colonial se proclamaba en los papeles de Buenos Aires, pero donde el corpus de la ocupación efectiva se había desvanecido por completo, volviéndolos regiones altamente vulnerables a las pretensiones expansionistas. La historiografía tradicional entonces interpretó este repliegue de la población guaraní hacia áreas centrales y la ineficacia de los administradores laicos simplemente como una idea de que los parajes fronterizos, como por ejemplo Curuzú, Payubre y Mandisobrín, se transformaron en terrenos vacíos. Sin embargo, como ha demostrado la investigación etnohistórica, obligamos a matizar esta idea de vacío, al igual que durante el siglo XIX se planteó el desierto para ciertas regiones de la Argentina. Los márgenes del territorio yapeyuano no quedaron desiertos, sino que se convirtieron en fronteras altamente porosas. La dispersión de la población indígena, lejos de ser entonces un síntoma de pasividad o de degradación cultural, constituyó un repliegue activo de la agencia indígena, una estrategia autónoma de supervivencia, movilidad, negociación frente a la fragmentación de su antiguo mundo comunal. La huida de las estancias y postas no constituyó así un acto de vagancia anónima, sino una respuesta racional y estratégica orientada al escape o a la inserción en los mercados de trabajo regionales de manera autónoma. De este modo, la pérdida de la soberanía de las misiones sobre sus áreas de pastoreo, si bien fue facilitada por la debilidad intrínseca del modelo de infraestructura distribuido en el periodo postjesuítico, debe entenderse también en paralelo a un proceso de igual importancia, que es las dinámicas de etnogénesis y reconfiguración identitaria de la población guaraní. Mientras las élites criollas rivalizaban y capitalizaban esta crisis institucional mediante actos materiales definitivos, como el otorgamiento de mercedes de tierras, la introducción de rodeos privados y el mercado del ganado, los guaraníes integraban sus propias lógicas y tomaban sus propias decisiones de acción directa en la propia campaña. Muchos de los nativos que abandonaron los pueblos se incorporaron a la masa de trabajadores rurales y paisanos flotantes, transformando sus identidades étnicas fijas para dar lugar a la emergencia de lo que nosotros conocemos generalmente con el nombre de gaucho rioplatense. En otros puntos críticos, como el paraje meridional de Mandisobí, la intermitencia del control estatal propició que los mismos guaraníes reactivaran las antiguas redes de solidaridad y de parentesco ancestral con otras parcialidades no reducidas, o también llamados en la literatura colonial indios salvajes, como charrúas o minuanes, redefiniendo de esa manera las antiguas alianzas fronterizas
más allá de los dictámenes de las autoridades coloniales y estatales. En esta última instancia, las condiciones de práctica legitimidad territorial tendieron a desplazarse de forma irreversible desde los antecedentes históricos hacia las formas concretas de ocupación efectiva. Resoluciones tardocoloniales y revolucionarias, como el trazado oficial del Cursucuatía estatal por Manuel Grano, consolidaron este criterio de que la soberanía estatal dependía de fijar una población estable. Pero allí, donde la piqueta del poblador criollo, el marcado del ganado privado y la fundación de las villas llenaron esos supuestos estados vacíos, las antiguas posesiones indígenas se convirtieron en la base de esas cabeceras departamentales. Y es que estas poblaciones nunca se fueron allí, sino que siguieron asentadas. La materialidad, concluimos entonces, de esa presencia criollo-guaraní en tensión inconstante con la interacción de adaptación a las formas de la población nativa que mutaba hacia el nuevo sujeto rural moderno, condicionó el derecho, configuró el espacio y dictó definitivamente el nacimiento de una nueva geografía urbana y política que hoy conocemos dentro de los espacios provinciales del ámbito litoral. Muchas gracias. Vamos a dar entonces paso a las preguntas, Carlos, aquí en la sala, en principio, y también miramos un poco el tema de redes, que es lo que hacemos cuando por ahí están hablando los expositores, que estamos con los teléfonos, justamente estamos con las preguntas, filtrando un poco lo que viene de las redes y los comentarios. Yo quisiera hacer una pregunta a los expositores, también como un espacio de reflexión más que pregunta. Se da la situación en que la posesión solo la posesión de la tierra no valía para su propiedad, para el argumento de su propiedad. Y dirimir la propiedad se hacía por una vía legal al cual el poseedor no tenía un fácil acceso. Esto es más o menos la línea que determina la titularidad final. Claudio. Claro, en realidad esta no es que no se dio, por supuesto, de un momento para el otro esta cuestión del surgimiento de los verdaderos derechos reales. En realidad fueron la suma de los actos posesorios los que fueron determinando esta controversia entre lo que aludían lo que se aludía desde las misiones, lo que fueron las misiones jesuíticas y los cabildos, y también había muchas concesiones de los particulares. Pero acá lo interesante es que a partir de allí surgen incluso los nuevos pueblos, digamos. De esta suma de actos posesorios toman autonomía estos nuevos pueblos. Y esa es la cuestión que pretendimos subrayar en nuestra ponencia. No sé si quedó claro. Yo quisiera agregar algo que también desde el punto de vista, Claudio, bueno, como ustedes vieron, trabaja más desde el punto de vista jurídico del derecho, y yo trabajo más desde el punto de vista histórico-antropológico. Cuando uno analiza el proceso en la larga duración, lo que uno puede ver y comprobar justamente es que frente a este cúmulo de actos posesores que dice Claudio, lo que termina viendo es que estos pueblos de vieja data misionera terminan siendo como una suerte de palimpsesto, es decir, en donde se asientan capas sobre capas de, digamos, actos posesorios, reivindicaciones jurídicas, ocupaciones efectivas, y que en el, digamos, por así decirlo, que cuando llega el momento de, digamos, la revolución de independencia, el proceso, digamos, de emancipación, es cuando se termina de consolidar una idea de la legalidad de la soberanía. Digamos que hasta ese punto es como que era demasiado inestable, y por eso hablamos de un conflicto de soberanías, hasta que llega el momento justamente de la revolución, y ahí es cuando se asienta por ley efectiva un principio que significa soberanía legal es igual a soberanía de ocupación. Creo que esta es la cuestión más, digamos, más rica que muestra justamente esta historia de los pueblos posjesuíticos, digamos, por así decirlo.
Correcto, muy claro. A ver, aquí preguntan, por favor, en el chat, si lo pueden poner ustedes, porque es el mismo que tienen ahí. Por favor, los correos de los profesores Claudio y Horacio, muchas gracias. Sí, cómo no. Si lo pueden escribir ahí, lo pasan directamente, o si no, si hay alguien más, los transmitimos, por supuesto, a través de nuestras redes. ¿Alguna pregunta más en la sala? Bueno, damos de vuelta un fuerte aplauso y un agradecimiento para el doctor y el magíster. Los invitamos a que nos sigan acompañando lo que resta de la jornada. Gracias por haber estado los días previos y nos seguiremos viendo, si Dios quiere, en próximas ediciones. Bueno, Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montiel. Muchas gracias al licenciado Zapata. Continuamos disfrutando cada una de estas ponencias. Continuamos con la presencia de Carlos Vaquero e Isabelino Martínez aquí en nuestra mesa como moderadores. Y damos paso a la siguiente mesa denominada Los Oratorios del Monte Entrerriano, continuidad y reconfiguración jesuítica en los territorios de Alcaraz y Santa Elena. Quien dará la siguiente conferencia es Vicente Suárez Waller. Un fuerte aplauso para él, por favor. Buenos días, muchas gracias a la Universidad de la Cuenca del Plata y a la Fundación Tierra Sin Mal, a todas las personas que hacen posible este nuevo congreso. Quisiera compartir brevemente con ustedes esta ponencia sobre lo que he dado en llamar los oratorios del Monte Entrerriano, dos sitios puntualmente ubicados en las actuales localidades de Alcaraz y Santa Elena, en el noroeste de la provincia de Entre Ríos, atravesado por la presencia de la Compañía de Jesús, no como una misión oficial, no como una misión consignada, como parte del itinerario que la Compañía de Jesús ha tenido por Latinoamérica, sino más bien como una consecuencia de su misión en otros lugares cercanos. Estamos hablando de dos localidades, en ese momento estancias, amplios territorios con fondos teóricos hacia la costa del Paraná y hacia la costa del Uruguay respectivamente, que fueron parte de las propiedades que adquirió la Compañía de Jesús, de los extensos campos y propiedades que adquirió la compañía en esta región. ¿Qué fue lo que sucedió y qué es lo que hace interesante esta realidad en Entre Ríos? Voy a compartirles brevemente algunos de los hallazgos que he tenido en estas investigaciones, que no han sido propiamente sobre la Compañía de Jesús, sino sobre Alcaraz y Santa Elena como localidades. E investigando sus antecedentes, he encontrado que los territorios en cuestión han sido propiedad de la congregación, como bien dije, y que han sido parte de, yendo al periodo colonial, parte de los caminos de postas que se establecieron en este territorio, siendo Alcaraz uno de ellos y Santa Elena otro. Es el mismo territorio que atravesó el general Manuel Belgrano, que lo han mencionado en ponencias anteriores. Aquí no vamos a hablar del general. Y también ha sido, en el caso de Alcaraz, sitio donde en 1846 la provincia de Entre Ríos y Corrientes firmaron un acuerdo de paz, conocido como el Tratado de Alcaraz, y que en el mes de agosto se cumplen 180 años de aquel acuerdo, que permitió que Corrientes se reincorpore a la Confederación Argentina. Estos territorios entraron en disputa con la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 y deja un vacío legal y administrativo que afectó a los futuros propietarios de estas tierras. Ellos son Juan Ventura Denis, esposo de Gregoria Pérez Larramendi de Denis, benemérita de la patria, designada así por el general Manuel Belgrano, y atravesando el arroyo Feliciano y cercanos al arroyo Alcaraz, adquirió estas tierras Francisco Colobrán y Andreu. Ambos se denunciaron ante la Junta de Temporalidades que administraba las propiedades de la Compañía de Jesús. Se denuncian por usurpación de tierras y esto da lugar a que dos pilotos especializados recorran el territorio y hagan planos topográficos para establecer los límites de estas tierras y para verificar cuál había sido la real usurpación de estos territorios. Esto nos permite acceder
algunos de los perdón, ahí está, nos permite acceder a algunos de los planos o de la configuración de los territorios en esta zona, y también un censo realizado pocos años después de la expulsión de la Compañía de Jesús permite establecer que había alrededor de 152 habitantes entre ambas estancias. ¿Qué es lo interesante de estos planos? Que algunos marcan no solo la cantidad de viviendas, sino la cantidad de oratorios, dos. ¿Por qué? Porque el conflicto civil, la denuncia que se realizan estos terratenientes ante la Junta de Temporalidades, deriva en un conflicto religioso. Se prohibieron mutuamente el ingreso a sus territorios, y esto hizo que un lugar quedara sin la atención religiosa que hasta entonces era permanente. Así que no solo tenemos la expulsión de los sacerdotes, que podemos inferir de acuerdo a las actas de la Junta de Temporalidades, a las actas de las subastas públicas y a los registros eclesiásticos de la época, que si bien no había una misión permanente, sí había atención espiritual a estos cerca de 152, entre 152 y 160 pobladores que habitaron el territorio por aquellas épocas. Tenemos entonces una denuncia, tenemos un conflicto religioso, la imposibilidad de asistir a un oratorio, y esto da lugar a la creación de un oratorio en la propiedad de Alcaraz, de la zona de Alcaraz, que es propiedad de Francisco Colobraña Andreu. Por cuestiones políticas y religiosas de la época, este nuevo oratorio termina siendo una viceparroquia, y el otro oratorio, el de Denis, queda como un oratorio privado. Sin embargo, ambos pertenecían a una misma jurisdicción, por eso tenían un mismo registro parroquial. Y esto me permitió hallar distintas menciones, por un lado, a terrenos que pertenecieron a los regulares, frases como territorio de la compañía, territorio de los sacerdotes regulares, y esto se constituye como un laboratorio documental que nos permita acercarnos un poco más a la realidad del conflicto que se desarrolla en esta época, pero también a las distintas tensiones políticas, sociales, religiosas, como por ejemplo el testimonio durante el juicio por usurpación de Juan Cano, que señala que en defensa de ambos propietarios o neopropietarios se habían convocado reuniones en las distintas capillas, y también se habían colocado carteles de apoyo a sus patrones. La pregunta que yo me hacía al preparar esta ponencia es: ¿cuánto de la organización que intencionalmente o no han tenido los sacerdotes y los hermanos de la Compañía de Jesús en el territorio persistió más allá de la expulsión, más allá de la institución que creó estos lugares? Lo que veo es una matriz organizativa de origen jesuítico observable en al menos tres dimensiones. Por un lado, la centralidad de los espacios religiosos, antes, durante y después de la presencia de la Compañía de Jesús como ordenadores de este territorio. Por otro lado, la estructuración de redes sociales a través del padrinazgo y otros vínculos comunitarios, la referencia que se tenía en ambos patrones y los vínculos que tenía cada uno de ellos, no solo con la Compañía de Jesús, sino con las distintas autoridades religiosas de la época. Y esto queda fuertemente plasmado en los registros parroquiales, que son tres: bautismos, defunciones y matrimonios. Por otro lado, la continuidad de algunas de las dinámicas territoriales en los oratorios como sus principales puntos de referencia espacial. En los mapas y en los testimonios de la época es posible inferir cómo estos lugares habían impactado fuertemente en la vida de los habitantes y representaban un lugar de encuentro, un lugar de toma de decisiones y también, por qué no decirlo, un lugar de poder. Lo que he intentado interpretar con este trabajo es la expulsión de los jesuitas como un corte radical en la historia de estas regiones que han estado bajo su influencia. Em, y también señalar cómo las estructuras organizativas son más duraderas que aquellas instituciones que las crean. Este es uno de los registros que se ha digitalizado por un lado y se ha transcripto por otros, y ha dado lugar a un libro que es El Curato de Alcaraz, tomo 1, que registra todos los bautismos.
Pero también hay otro que me parece importante señalarlo, que es el registro de defunciones. ¿Y por qué es importante? Porque permite identificar la advocación bajo la cual se encontraba este oratorio primitivo, que era Nuestra Señora del Rosario. De este oratorio solo quedan los cimientos, que es el actual territorio de Santa Elena, y una de las lajas se trasladó a la parroquia central en la década de 1980. En el caso de Alcaraz, el desarrollo fue otro. Se identificaron los cimientos por un lado en la década de 1950 y posteriormente se reconstruye sobre esos mismos cimientos. Está en el lugar exacto. Y sabemos por estos registros que ambos oratorios contaban con camposantos, con cementerios que se han perdido. Solo quedan testimonios orales de esos cementerios, pero atendiendo a la ubicación, quizás sea posible establecerlo en la explanada o en alguno de los laterales de las ruinas de estos oratorios, y en el caso de Alcaraz, de la reconstrucción de este oratorio. En el caso de Alcaraz, el oratorio, dije que el de Santa Elena fue adjudicado a Nuestra Señora del Rosario y Alcaraz a Nuestra Señora de los Dolores. Es una advocación que permanece hasta el día de hoy. Y la imagen original, a raíz de un incendio que hubo en el oratorio hacia 1860, fue trasladada a la localidad de Villa Alcaraz. Es decir, ese gran territorio o ese gran distrito se dividió en distintas localidades que hoy son Alcaraz primero, Villa Alcaraz o Alcaraz segundo y Alcaraz Sur. En Villa Alcaraz se conserva este oratorio, esta imagen, perdón, perteneciente a este oratorio y que fue declarada Patrimonio Espiritual, Cultural e Histórico de los entrerrianos. Y que guarda, aunque no oficialmente, pero sí al datar esta imagen, se encuentra entre las 4 más antiguas de la provincia de Entre Ríos. Vaya si estos lugares que son bastante recónditos, bastante desconocidos en cuanto a su historia previa a su fundación, consideren que Santa Elena se considera fundada en 1871 y Alcaraz en 1914, muy lejos de toda esta historia que yo estoy intentando contar y documentar. Sin embargo, eh, una de las preguntas que me hacía al comenzar las investigaciones es, ¿qué hubo antes? ¿Y qué nos dice ese antes? ¿Cuánto nos podemos acercar a esa realidad tan lejana, ¿no? Aquí hay un fragmento de los mapas que se encuentra en el Archivo General de la Nación que conserva el dibujo de una iglesia, se encuentra afectado en una parte, pero es posible visibilizar una iglesia, y al igual que del otro lado del oratorio, también están muy bien identificados, ¿no? La existencia de estos lugares, incluso arroyos que ya no existen, o territorios que hoy se encuentran poblados. Eh, Bien, como para ir concluyendo, eh, mencioné las matrices organizativas que considero que persisten en lo inmediato de la expulsión de los jesuitas del territorio, cómo se estructuraban las comunidades alrededor de estos oratorios, cuáles son los registros que se conservan y que nos permiten acercarnos a esta historia, y también por qué lo estoy contando acá, no siendo historiador, sino siendo un licenciado en educación especial, porque en el recorrido, en el itinerario que he hecho en mi propia carrera, me propuse accesibilizar la historia, es decir, tener recursos para que todas las personas, sin importar su condición, puedan acercarse a la riqueza cultural, histórica, espiritual, simbólica que habitan los territorios. Y esto es un poco parte de eso. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Mientras revisamos un poquito las redes con respecto al tema de las consultas, yo voy a hacer un pequeño aporte tratando de ayudar a la claridad por algunas consultas que nos hacen en las redes respecto a la participación o a la pertenencia o no de estas capillas, estos oratorios, a las misiones jesuíticas. Como hablaba hoy el doctor Puenis, explicaba correctamente cómo se extendían en la margen del río Uruguay hasta lo que hoy es la ciudad de Concordia. Pero eso, hablar de misiones jesuíticas no implica la no presencia, perdón, la sencillez de la palabra,
para los docentes o la gente que se está iniciando en la temática, no implica que los jesuitas no estuvieran en el resto de la ciudad. De lo que tenemos más cercano de lo que está diciendo Vicente justamente es la ciudad de Santa Fe. Y la ciudad de Santa Fe con sus colegios, como lo tenía Córdoba, como lo tenía Corrientes, como lo tenía Asunción, etcétera, tenían que tener sus lugares de explotación, sus estancias. Estas capillas corresponden a la avanzada del otro lado, es decir, desde el Paraná hacia el centro de Entre Ríos y hacia el norte, con la posesión de las estancias o de los terrenos de los jesuitas. Es que por eso que se considera parte de este laberinto que tratamos de dilucidar, integrar todas estas perlas que tratamos de hilvanar para formar un collar. De un lado sobre el río Uruguay, del otro lado sobre el río Paraná. Isabelino. Nada, agradecerle también al compañero por justamente lo que buscamos en a través de estos encuentros, es también la posibilidad como Vicente que nos aporte y que den pistas de que la misión, que evidentemente continúa en nuestra memoria colectiva, también está en otros elementos arqueológicos que subsisten en estas pequeñas capillas, incluso pequeños oratorios particulares, Carlos, que falta todavía quizá documentar, que forman parte del acervo también y de la construcción de las misiones. Muchísimas gracias, Vicente. No, gracias a ustedes. Y es así tal cual como señala Carlos. No se trata, que era lo que intentaba al principio de la exposición explicar, no se trata de una misión entre comillas oficial. La congregación, la Compañía de Jesús tiene bien documentadas cuáles fueron sus misiones y demás. Pero hay que pensar también el territorio de la actual Santa Fe y Entre Ríos y también parte de Corrientes. Y las mismas actas de estas capillas lo señalan como un lugar de un tránsito continuo, sea por caminos de tierra o sea atravesando el río Paraná. Era constante la presencia, también las actas de estas capillas señalan la diversidad de procedencias, de nacionalidades, la presencia de pueblos originarios, así que era un lugar muy concurrido, muy transitado. Por algo se lo elige después camino de postas y entiendo, puedo inferir que es una consecuencia casi accidental. Quizás, lo hipotetizo, la Compañía de Jesús en ese momento vio la necesidad de una atención espiritual y dio respuesta a eso, y quizás una o dos de estas capillas fueron el resultado. Pero agregando más sobre el mismo tema, primero que está en la línea del camino de lo que venía desde Yapeyú hacia Córdoba, es decir, el camino que hace Belgrano es el mismo camino, el viejo camino de las misiones. O sea, para venir desde Yapeyú hacia Córdoba se seguía ese camino donde está en la provincia de Corrientes, Curuzú-Cuatiá, y que sigue hasta los oratorios seguramente que vos estás hablando. Faltarían algunos puntos intermedios, sin duda, como postas, como reabastecimiento. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de justamente la pertenencia, o sea, para atribuirse propiedad, pertenencia o tenerlo consolidado, había que estar en el lugar. Y formar los oratorios no solamente era un lugar, era una forma de dar alimento religioso a la gente que estaba ahí, en ese lugar, sino claramente marcar la pertenencia. Entonces, forma parte de todo este mapa que tratamos de rearmar para ver hasta dónde se expande todo no sé si llamarlo poderes, toda esta dispersión sobre la Compañía de Jesús. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pido un fuerte aplauso una vez más para Vicente Suárez Moller. Y ahora, gracias a la tecnología, gracias a la virtualidad, pasaremos a nuestra siguiente ponencia directamente desde México, a cargo del licenciado Antonio Sevilla Tapia, quien nos hablará acerca de el prójimo en la frontera, alteridad, espiritualidad e imagen en la pintura novohispana. Bienvenido, licenciado. Antonio Sevilla es académico de la Universidad Pontificia de México,
en las áreas del arte sacro e historia del cristianismo, licenciado en pedagogía con especialidad en la labor educativa y evangelizadora de las órdenes mendicantes, maestría en historia del pensamiento de la Universidad Panamericana, miembro del Seminario de Investigación sobre el Barroco de la Universidad Panamericana, y ha participado en varios eventos a nivel nacional e internacional. Bienvenido y tiene el tiempo para su presentación. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Si me permiten confirmar que me escuchen correctamente, ¿verdad? Correctamente, y ya vemos su pantalla también. Bien, pues muchas gracias. Buenos días. Sé que en Argentina son días, aquí también en la Ciudad de México. Eh, pues antes que nada, felicitar, por supuesto, a los organizadores y participantes de este cuarto Congreso Internacional Misiones Jesuitas Guaraníes y primer Congreso de Misiones Jesuitas Iberoamericanas. Es verdaderamente un honor compartir este espacio con tan distinguidos académicos a quienes hemos podido escuchar en estos 3 días. Si me permiten, voy a dar lectura al texto que preparé para este congreso y pues doy inicio. Durante el siglo XVIII, las misiones de la Compañía de Jesús en el septentrión novohispano constituyeron uno de los espacios más significativos de interacción entre evangelización, expansión imperial y reorganización cultural. Y sé que ven mi pantalla, ¿verdad? En territorios como Sonora, la Primería Alta y Baja California, del norte novohispano, península esta, la de Baja California, que estamos viendo un mapa en pantalla, la misión operó simultáneamente como espacio litúrgico, unidad económica, enclave político y dispositivo de disciplinamiento cultural. Dentro de este contexto, la noción cristiana del prójimo adquirió una dimensión profundamente ambivalente. El indígena fue concebido a la vez como sujeto de evangelización, habitante de una frontera todavía parcialmente gentil y miembro potencial de la comunidad universal cristiana. En los siguientes minutos analizaremos la construcción visual del prójimo a partir de 15 de los 47 dibujos, como el que estamos viendo aquí en la pantalla, elaborados por el jesuita bohemio Ignaz Tirsch durante su estancia en Baja California entre 1762 y 1767. Estancia en estas misiones que vemos en el extremo sur de la península de Baja California, la de San José de los Cabos y Santiago de las Coras. Muy bien. Estos dibujos, conservados actualmente en el denominado Codex Pictóricos Mexicanos de la Biblioteca Nacional de la República Checa. Desde que fue dado a conocer en 1970, hace relativamente poco tiempo, este códex, la historia y la historiografía ha reconocido el extraordinario valor documental de este Códex Pictóricos Mexicanos, mostrando que estos dibujos constituyen mucho más que una simple colección de escenas costumbristas o registros etnográficos. Se trata de representaciones producidas desde el interior mismo de la experiencia misional, atravesadas por los paradigmas religiosos, culturales y antropológicos propios de la espiritualidad jesuítica. Esta intervención, 2 minutos, proponemos una lectura iconológica de este conjunto visual con el propósito de analizar cómo Tirsch construyó la imagen del indígena californio y de qué manera dicha representación participó de la formulación de una noción específica de prójimo, ese es nuestro concepto principal, en el norte novohispano. La hipótesis central sostiene que los dibujos de Tirsch constituyen una auténtica antropología visual de frontera.
en la que el indígena deja de ser únicamente otro para convertirse gradualmente en prójimo. Voy a, si me permiten, analizar esta posición, sostenimiento de esta hipótesis, en 6 puntos. El primero, identificar cómo en los dibujos de Tirsch, en la frontera, se vuelve un espacio espiritual y reorganización del territorio. Antes de representar al indígena, Tirsch representa el espacio que habrá de transformarlo. Las primeras imágenes del Codex Pictóricos Mexicanus están dedicadas a iglesias, misiones y paisajes organizados alrededor de la presencia jesuítica. Esta secuencia resulta fundamental porque revela que para la mirada misional, la evangelización comenzaba por la reorganización material y simbólica del territorio. En el dibujo del folio 4R del Codex Pictóricos Mexicanos, que es lo que estamos viendo en la pantalla, Tirsch representa un templo de volumetría relativamente sencilla, pero claramente monumental dentro del contexto fronterizo. La composición enfatiza, como vemos, las cúpulas, la portada, el campanario, subrayando además, mediante la anotación textual que vemos abajo y anotaciones que acompañan todos los dibujos de Tirsch, hechas por su propia mano, obviamente en alemán, decíamos que la composición enfatiza las cúpulas, la portada del campanario, subrayando además, mediante la anotación textual, que el edificio está completamente construido de piedra. Este detalle posee un profundo significado simbólico. La piedra no representa únicamente un recurso constructivo, es mucho más. Expresa estabilidad, permanencia y consolidación del cristianismo en un territorio percibido todavía como remoto e inestable. La misión aparece así como signo visible de orden espiritual y de dominio cultural sobre la frontera. La misma lógica se observa en el dibujo del folio 4R, el reverso del que vimos anteriormente, donde Tirsch concentra la atención en el retablo barroco como núcleo visual y litúrgico del espacio misional. La estructura ascensional del altar organiza mediante cuerpos y nichos y reproduce a pequeña escala los lenguajes visuales del barroco novohispano central. En el dibujo del folio 5B, Tirsch profundiza todavía más esta idea. La perspectiva interior dirige la mirada hacia el altar mayor, mientras que a un lado de la iglesia se encuentra representado Santiago Apóstol. La arquitectura y la acción pastoral aparecen así inseparables. Los dibujos de Tirsch muestran cómo la misión no es simplemente un conjunto de edificios, sino una tecnología visual y religiosa destinada a ordenar la experiencia humana. Las visitas de Santiago, que vemos aquí ilustradas por Tirsch, y San José del Cabo, que es esta, muestran cómo la misión se extendía mucho más allá del ámbito estrictamente religioso. En estas escenas aparecen huertos, corrales, caminos, viviendas y sistemas de cultivo organizados geométricamente dentro del paisaje californiano. Particularmente significativa resulta la anotación del folio 8B que vemos aquí, donde Tirsch menciona la llegada del navío filipino, lo alcanzamos a ver acá arriba, para abastecerse en San José del Cabo. De esta manera, la misión fronteriza queda integrada así dentro de redes económicas y territoriales de escala imperial. La evangelización del prójimo, pues, ocurría entonces dentro de un espacio previamente reorganizado por el cristianismo. La misión funcionaba como enclave de orden espiritual, económico y territorial, en medio de un paisaje percibido como todavía parcialmente exterior al mundo cristiano. Segundo punto, quisiera abordar con ustedes la construcción visual de la alteridad indígena en los dibujos de Tirsch. Una vez establecido el espacio de la misión,
Tirsch dirige su mirada hacia los habitantes indígenas de la frontera. Sin embargo, la representación del indígena no es uniforme a lo largo del corpus de Tirsch, del corpus de sus dibujos. Por el contrario, observamos una gradación visual de la alteridad que va desde formas de vida percibidas como más alejadas del universo cristiano y colonial hasta situaciones de incorporación al orden social promovido por las misiones. El punto más distante de esta escala aparece en aquellas imágenes donde el indígena es representado fuera de la esfera de influencia misional. Justo en la escena del folio 32b, que es la que estamos observando, un indígena da muerte con flecha a otras 3 indígenas. Tirsch construye aquí una imagen asociada a la violencia y al desorden. La anotación que acompaña esta ilustración emplea explícitamente el término salvaje, situando la acción dentro de una categoría moral y cultural que remite a una humanidad todavía no sometida a los mecanismos de disciplina y regulación promovidos por la misión. Una posición igualmente distante, aunque ahora no asociada al conflicto, se observa en este dibujo del folio 31b, donde 2 indígenas cazan un venado, lo desuellan y posteriormente lo preparan para su consumo. Acá vemos la fogata. Aquí la alteridad no se expresa mediante la violencia, sino mediante una economía doméstica estrechamente vinculada al entorno natural, constituyendo una imagen de vida cotidiana situada todavía fuera de las formas de organización económica impulsadas por la misión. No obstante, y esto es muy importante, importantísimo, la diferencia representada en estas escenas nunca implica deshumanización. Tirsch presenta individuos plenamente humanos y reconocibles, actitud que coincide con la tradición intelectual jesuítica representada, ustedes saben perfectamente, por José de Acosta, quien insistía en la capacidad de los pueblos indígenas para recibir la fe cristiana y participar en la comunidad humana universal. La alteridad construida por Tirsch, pues, desde un inicio es, por tanto, una alteridad relativa. Marca distancia cultural y religiosa, pero nunca excluye la posibilidad de incorporación espiritual. Tercer punto, cómo muestra Tirsch el tránsito del otro al prójimo. La representación de este folio que vemos en imagen, con la nota un pagano y una pagana salen del desierto con sus hijitas e hijitos hacia la misión, que observemos acá, para dejarse convertir. Constituye uno de los núcleos iconológicos más importantes del corpus. El paisaje funciona aquí como frontera espiritual. El desierto simboliza la gentilidad, mientras la misión visible acá al fondo representa el ingreso al orden cristiano. La palabra pagano, utilizada explícitamente por Tirsch en esta nota, resulta fundamental porque define la alteridad indígena no solo culturalmente, sino también religiosamente. Sin embargo, la escena no representa, nuevamente, una exclusión definitiva. La familia camina hacia la misión, es decir, camina hacia la posibilidad de transformación espiritual. Aquí el otro comienza a convertirse ya en prójimo. Cuarto punto, evangelización, disciplina y transformación del cuerpo. El núcleo conceptual de la transición del indígena como otro a prójimo aparece precisamente en el momento en que las imágenes comienzan a mostrar procesos de incorporación cultural y espiritual. Las escenas de Tirsch representan constantemente transiciones del desierto a la misión, de la desnudez al vestido, de la movilidad a la congregación, de la gentilidad al cristianismo.
Particularmente significativa resulta esta imagen, donde la anotación de Tirsch revela claramente el sentido disciplinario de la escena. La ropa entregada por los padres jesuitas, simboliza la transformación cultural promovida por la misión. En la sensibilidad barroca, sabemos, el vestido poseía profundas implicaciones morales y religiosas. Vestir el cuerpo equivalía también a disciplinarlo. Además, las jóvenes indígenas aparecen acompañadas por una maestra, acá a la derecha, mientras recolectan pitayas, que es el fruto que vemos acá a la izquierda. De manera que la evangelización aparece aquí vinculada directamente a la reorganización cotidiana de la vida doméstica. La imagen del folio 44, que es de las últimas del Codex Pictóricos Mexicanos, dedicada a aquellos indígenas californios que ya son cristianos, nos dice la nota. Profundiza todavía más esta lógica. Los cuerpos aparecen ahora vestidos, contenidos y ornamentados mediante símbolos cristianos. La cruz portada por ambos indígenas funciona como signo visible de incorporación espiritual. El cristianismo se hace corporal. La alteridad indígena no desaparece completamente, pero queda reorganizada dentro del lenguaje visual del catolicismo barroco. Precisamente aquí emerge la noción jesuita del prójimo. El indígena no aparece como igual absoluto, sino como sujeto susceptible de transformación moral y espiritual mediante la acción evangelizadora. Quinto punto, ya penúltimo, cómo observamos las imágenes de Tisch, una jerarquía colonial y un orden social. La incorporación espiritual del indígena no implicaba, lo reconoce Tirsch, la desaparición de las jerarquías coloniales. Por el contrario, las imágenes de Tirsch revelan constantemente una sociedad hispana profundamente estratificada. En la imagen que vemos aquí, folio 12, aparecen un colegial a la izquierda, un indígena mexicano y una indígena. La composición funciona, ¿están de acuerdo?, casi como una clasificación social, cultural e inclusive de género. Cada personaje aparece aislado y claramente identificable mediante vestimenta y corporeidad. La representación de una indígena californiana junto a un vaquero de ascendencia española, el contraste visual resulta inmediato. La mujer indígena aparece descalza y vinculada al trabajo manual, mientras que el vaquero español se representa montado, elegantemente vestido y dominando visualmente la composición. Algo semejante ocurre en esta escena, donde una española californiana aparece acompañada por sus hijas a la izquierda, una sirvienta negra al centro y una indígena. La composición revela la complejidad étnica de la sociedad fronteriza novohispana y establece claramente relaciones jerárquicas mediante la disposición corporal y nuevamente la vestimenta. Por último, muy interesante cómo los dibujos de Tirsch también nos reflejan esta fascinación barroca y persistencia cultural indígena. En veamos pues por último uno de los numerosos ejemplos en los que el Códex Pictóricos Mexicanos muestra la ambivalencia jesuítica frente a la alteridad indígena. Uno de los aspectos más interesantes al respecto aparece pues en las representaciones de rituales y danzas indígenas. La imagen de este folio 37, dedicada a la danza yaqui pascola, resulta especialmente significativa en este sentido. Tirsch aquí la describe como una forma salvaje, pero muy ingeniosa de bailar, y reconoce incluso que la danza no puede describirse completamente mediante palabras, que es necesario verla. La corporalidad ritual indígena exige representación visual. En la escena
Esta escena en particular muestra movimiento, música, teatralidad y complejidad performativa. Paradójicamente, muchos de estos elementos conectaban profundamente con la sensibilidad barroca europea, también intensamente ritual y teatral. La mirada jesuítica, pues, no opera únicamente mediante rechazo, también existe fascinación frente a determinadas expresiones culturales indígenas. Para ir concluyendo, los dibujos de Ignaz Tirsch constituyen mucho más que simples registros etnográficos de la frontera novohispana. A través de estos dibujos, el jesuita construyó una representación del indígena marcada por la espiritualidad misional y la sensibilidad barroca del siglo XVIII, donde la alteridad aparece constantemente articulada con la posibilidad de evangelización. Las imágenes muestran a la misión como un espacio de transformación capaz de reorganizar el territorio, disciplinar los cuerpos e incorporar a los indígenas al orden cristiano. Las categorías utilizadas por Tisch, como pagano, salvaje, cristiano o ingenioso, revelan los marcos conceptuales desde los cuales interpretaba la realidad indígena y construía visualmente la figura del prójimo. Sin embargo, esta alteridad nunca implica deshumanización. Tirsch representa sujetos plenamente humanos, capaces de conversión e integración espiritual. En este sentido, sus dibujos permiten comprender cómo la cultura visual jesuítica elaboró una auténtica antropología de frontera, en la que evangelización, diferencia cultural y proyecto colonial quedaron profundamente entrelazados. Agradezco infinitamente su atención. Buena tarde. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Un gusto escucharle en estas interpretaciones, evidentemente, y que nos traiga también al escenario de cómo la Compañía de Jesús en ese sector trabajó este acercamiento a lo que nosotros llamamos proceso de evangelización. Y ayer hablábamos justamente, seguro que también es afín a su literatura, a Bartomeu Meliá, antropólogo jesuita, fallecido recientemente. Él nos decía de alguna manera que los jesuitas, aquí al menos en la región guaraní, dejaron que sean, o sea, los jesuitas fueron evangelizados también por los guaraníes. Y aquí vemos también en ese mismo contexto, ¿verdad?, cómo se fue como engranando esa llegada, esa aceptación y también ese acercamiento de ambas partes, de modo que pueda surtir esa nueva ciudadanía, si vale la expresión. Vamos a abrir un poco al auditorio las preguntas, también las que tenemos en el chat, y para seguir compartiendo con usted. ¿Hay alguna consulta, alguna reflexión aquí desde el auditorio? Aquí en el chat tenemos Isabelino, si se la querés pasar, o si la lee el licenciado Antonio directamente. ¿Tenés acceso al chat ahí, doctor? Sí, tengo acceso. Muchas gracias por sus palabras. A ver, nos pregunta Orlando Romero, ¿entre qué años se sitúa la obra de Ignacio Tirsch? ¿Es correcto? Se ubica su estancia primero en la Ciudad de México, después Baja California y aparentemente regresa a la Ciudad de México, y en Baja California específicamente 1762 hasta 1767, el año pues, de la expulsión de la orden. Existe la idea de que estos dibujos que vimos, decía, son 47, los terminó ya fuera de Nueva España, ya los terminó en Europa. Lo que pudo haber elaborado en esta estancia fueron bocetos que concluyó, ¿sí?, ya después de 1767. En concreto, entre 1762 y 1767. Espero haber respuesto o dado solución
a la pregunta, Orlando. Muchas gracias. ¿Ve las anteriores? ¿Ve la pregunta de Alicia Morán? Sí. Un poco anterior a la de Orlando. Muchas gracias, Alicia Morán. ¿Se puede acceder al código? Ah, sí, esa es una excelente pregunta. Hay una edición de 1972. Evidentemente se descubre, decíamos, el manuscrito de 1972, en el 72 hay una publicación ya muy difícil de acceder. Hay una publicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, relativamente reciente, pero sobre todo hay, y ahorita les dejo aquí, una publicación digital que hace el propio museo con todos los dibujos de Tirsch. Es de acceso libre y bueno, las imágenes inclusive se puede pues, hacer uso de ellas. En resumen, sí hay dos publicaciones, una digamos, de acceso, una de la UNAM y otra que es de hace un par de años, de una editorial europea, con todas las imágenes, más la publicación en línea. Y ahorita les pongo aquí el nombre de la página, la dirección de la página. Es Manuscriptum, se llama. ¿Alguna otra? Sí, hay nada más una mención para ir cerrando, doctor, desde el canal de YouTube también, donde estamos transmitiendo. Y allí hay felicitaciones para usted, en particular desde Brasil, desde la Universidad Estadual de Campinas, en la persona de la doctora Priscila Aveiro, que le saluda también por su presentación y agradeciendo también a la vez desde aquí, desde el sur, llegando nosotros a la hora del mediodía aquí, agradecemos su tiempo y agradecemos esta particularidad de su trabajo, que evidentemente nos abre a otras nuevas posibilidades en este primer Congreso Iberoamericano de Misiones Jesuíticas. Muchísimas gracias y con este aplauso nuevamente agradecemos su participación. Gracias, buena tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Un lujo esta conexión directamente desde México. Y ahora volvemos a Argentina para conectarnos con la doctora Carla Viviana Marangüello, quien nos hablará en esta oportunidad acerca de las configuraciones de la naturaleza en la praxis misional jesuítica. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades y organizadores de este congreso por haber aceptado mi propuesta. Un saludo muy especial para Darko Sustersic, si sigue todavía en la sala, con quien tuve el gusto de trabajar en algún momento y además lo tuve como docente en la Universidad de Buenos Aires. Para mí es un gran gusto estar aquí. Lo que voy a compartir... Aquí está en la sala, Carla. Bueno, un saludo muy especial para Darko. Lo que voy a compartir aquí se enmarca en mi proyecto de postdoctorado, radicado en la doctrina jesuítica de Juli, en Perú, donde trabajo con el probabilismo, que es una filosofía moral que permitió cuestionar los paradigmas universales para priorizar el análisis de las circunstancias locales. Mi profesión de base es la historia del arte, pero hoy mi presentación no tendrá imágenes porque no gira en torno a imágenes, sino que hoy particularmente voy a trabajar sobre algunas interpretaciones y fuentes escritas. En este caso, mi intención es revisar en la misionología jesuítica la confluencia de planteos derivados de las renovaciones teológicas posttridentinas, articulándolo con el interés de la orden en el mundo natural, debido a la incidencia que tenía la naturaleza en prácticas religiosas locales, donde en el marco del adoctrinamiento se debió lidiar con lo que se conoce como ontología animista. En este punto me interesa dar cuenta que los razonamientos vinculados con el probabilismo aportaron una mirada más pragmática que incidió en textos variados, inclusive durante el contexto más riguroso de extirpación de idolatría. Bien.
Ignacio de Loyola impulsó en sus constituciones, desarrolladas entre 1547 y 1550, fundamentalmente la cuarta parte dedicada a la educación de los colegios, la necesidad de atender a las particularidades de las poblaciones, contemplando la variedad según las circunstancias de lugares y personas, y sugería, cito, que haya reglas que desciendan a todo lo necesario en cada colegio. Estas concepciones se instrumentaron en la Ratio Studiorum, que se consolidó desde 1599 como el proyecto educativo de la Orden, y se combinó también con intereses teológicos provenientes de las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares, que fueron dos de las más relevantes del territorio peninsular. Juan Belda Plans ha destacado la importancia que tuvo Salamanca para la formación del pensamiento teológico de los siglos XVI y XVII, porque alentaba la unión entre la escolástica renovada, que incluía una lectura más flexible de Santo Tomás, y un humanismo propio de la era moderna. A partir del impulso dominico, con Francisco de Vitoria a la cabeza, los jesuitas ocuparon un rol importante debido a la difusión hecha por Francisco de Toledo al Colegio Romano, por el influjo que tuvo esto en la Ratio Studiorum, y fundamentalmente por la presencia del jesuita Luis de Molina, que también pasó por Alcalá, donde había estudiado el mismísimo Ignacio. En su Concordia del Libre Arbitrio de 1588, Molina introdujo el concepto de ciencia media como una instancia a través de la cual Dios podría advertir cómo actuaría un albedrío ante cualquier contingencia, y aunque esto no contradecía la omnipotencia de Dios, se acentuaba así la voluntad humana. Esto fue motivo de controversia con los dominicos, representados en este caso por Domingo Báñez, porque se inclinaban más hacia la causalidad divina. Por el contrario, los planteos de Molina constituían especulaciones, parafraseando a Manuel Rocha Pino, sobre los fundamentos antropológicos de la fe cristiana. Estas discusiones, que en América encontraron tierra fértil, se vincularon también con el desarrollo de la casuística en el campo de la teología moral, con los planteos del mencionado Molina y también con el jesuita Francisco Suárez, que fue un referente fundamental. En su Tratado de Leyes de 1612, Suárez destacó incluso que la soberanía iba en contra del orden natural y que el pueblo tenía derecho a sublevarse si el monarca no respetaba el bien común. De la impronta de las universidades peninsulares, entonces, se destaca la libertad científica respecto a las búsquedas de autores con diversas opiniones, al punto de haberse creado en Salamanca y difundirse en Alcalá, según Belda Plans lo llama, epistemología teológica o teología práctica, porque aportaba enfoques éticos y morales basándose en el conocimiento empírico de las realidades sobre las que se planteaban esos problemas morales. Derivado de estos planteos, el probabilismo resultó una herramienta filosófica para la contrastación de opiniones ante dudas sobre la licitud de normas morales o legales, permitiendo la adopción de una opinión probable incluso ante la existencia de otra opinión con mayor peso normativo. Para obtener mayor certeza, esta filosofía apelaba a la búsqueda de argumentos razonables y distinguía entre motivos intrínsecos, que estaban vinculados a la naturaleza misma de las cosas, y también extrínsecos, basados en las Sagradas Escrituras y en la autoridad de doctores calificados en la materia. Sin embargo, como advirtió Leticia Mayer-Celis, esta praxis planteó un conflicto porque la racionalidad, que además había sido un tema de debate sobre el estatuto ontológico y legal del indígena, desde el probabilismo se entendía dentro de una comunidad específica portadora de sus propios valores. En el Virreinato del Perú, el probabilismo, que tuvo su germen hacia el siglo XVI, tomó mayor protagonismo hacia el siglo XVII. Existen muchos estudios desde Pablo Macera en adelante. Destaco la tesis de Manuel Burga de 1969, donde dio cuenta de la densa presencia bibliográfica de esta tendencia al relevar 9 inventarios de colegios jesuíticos, y nuestra investigación en la doctrina jesuítica de Juli, en la región del altiplano peruano, nos puso en contacto con inventarios de 1767, gestionados por las juntas de temporalidades, donde se registra un gran corpus de autores probabilistas alojados en las bibliotecas de las 4 parroquias de Juli, desde Hernando de Castro Palao, Juan Caramuel, Francisco Suárez, entre otros, y fundamentalmente Diego de Avendaño, que desarrolló su Thesaurus Indicus directamente en Perú, publicado en 1688,
y fue elemental para el desarrollo del pensamiento filosófico en Perú, ¿no? Como señalaron ya Ángel Muñoz García, José Carlos Bayón, Víctor Martel, entre otros. Esta filosofía, que aparecía en el ámbito de la moral religiosa, para quienes llevaban a cabo la tarea doctrinal, se convirtió en un dispositivo clave para resolver problemas epistemológicos y pastorales, porque la vida moral de las sociedades americanas ponía de relieve justamente la falta de certezas absolutas sobre la licitud de la aplicación de ciertos principios generales. En este marco, el conocimiento del mundo natural fue central y ocupó la agenda de cronistas y doctrineros que, de alguna manera, debieron esforzarse en entender lo que la metodología contemporánea denominó ontología animista. El conocimiento del mundo natural era clave porque incidía de forma contundente en los comportamientos de las sociedades y la probabilidad epistémica, como la llama Mayer-Selis, como forma de conocimiento, abrió un cauce metodológico que posibilitó pensar estos aspectos desde un lugar más reflexivo. En este sentido, vale la pena traer a cuenta que hay características que atraviesan las concepciones ontológicas andinas, que son fundamentales en relación a prácticas religiosas vinculadas con elementos naturales, ¿no? La ontología animista ha sufrido una deconstrucción académica, junto con términos como agencia, intencionalidad, humanidad, y dio lugar al desarrollo de herramientas teórico-metodológicas para interpretar el vínculo de las comunidades andinas con elementos naturales. Como señaló Domenico Branca, a propósito del altiplano peruano Aymara, el mundo natural y material se considera ontológicamente similar al de los seres humanos y en algunos casos superior. Plantas, montañas, rocas, son seres dotados con una agencia que no depende de propiedades biológicas o humanizantes, sino de la capacidad de interacción. Aunque los doctrineros no comprendían la ontología animista en profundidad, ya era evidente para fines del siglo XVI el lugar que ocupaba el mundo natural en la religiosidad local. A pesar de esto, la naturaleza fue una herramienta clave para adoctrinar, y aunque tenía así una larga tradición también en el seno del cristianismo europeo, en estos contextos ponía en tensión ciertos límites de la ortodoxia. La directriz de esta modalidad se encuentra en el Tercer Concilio de Lima, realizado en 1583, en cuyas sesiones se elaboraron complementos del catecismo. Juan Guillermo Durán resaltó el impacto que tuvieron los escritos pastorales de procedencia jesuítica en la elaboración de los textos que formaron parte del concilio, y muy especialmente a José de Acosta, que recién lo mencionaban hace un ratito, que desarrolló en Juli gran parte de su actividad doctrinal. En efecto, Acosta fue uno de los jesuitas más influyentes de su generación, y sus formas de pensar y proceder quedaron plasmadas en su De Procuranda Indorum Salute, publicado en 1589. El impacto de afirmaciones tales como, cito a Acosta, las costumbres de los indios que no repugnan el Evangelio se deben conservar, que es parte del capítulo 24, donde luego desarrolla, cito, en los puntos en que sus costumbres no se oponen a la religión o a la justicia, no creo conveniente cambiarlas. Estas afirmaciones marcaron un punto de inflexión en las formas de entender las prácticas evangelizadoras de las nuevas comunidades. Xavier Albaud fue uno de los primeros en destacar las apreciaciones de Acosta que estamos citando, y advirtió ya tempranamente una política más ecuánime en relación a la educación de la orden en los colegios. En este sentido, cabe preguntarnos sobre el alcance que Acosta confería a estas costumbres que no repugnaban el Evangelio. En 1590, Acosta escribió su Historia moral y natural de las Indias, iniciando una tradición que comenzó a marcar algunas diferencias también con otras historias naturales, porque entendió en gran parte las particularidades de la naturaleza americana y cómo esto impactaba en el desarrollo de los comportamientos socioculturales. La nueva realidad obligaba a repensar la gramática misma del mundo. Como ya señaló Miguel de Azúa, Acosta poseía una capacidad analítica respecto de los problemas epistemológicos implicados en las discusiones sobre las comunidades americanas y sobre sus costumbres. En su proemio, Acosta señalaba, cito, aunque ya se ha escrito mucho, se podrá tener esta historia por nueva, por no solo ser parte de la obra de la naturaleza, sino también del libre albedrío, hechos y costumbres. Desde su visión, la historia natural americana abría paso a las consideraciones morales más profundas de las poblaciones,
Y esto acarreaba una tradición que se vinculaba también con su formación espiritual, no solo su trayectoria académica en Salamanca y Alcalá, sino además la matriz que había sido trazada por el mismo Ignacio, quien, desde sus ejercicios espirituales publicados en 1548, que eran meditaciones para guiar en la formación misionera, sugería siempre partir del mundo natural. Estas ideas fueron continuadas por otros jesuitas que, al igual que Acosta, combinaron la actividad doctrinal con la observación y descripción de la naturaleza americana, como por ejemplo Bernabé Cobo, que más tardíamente desarrolló también sus historias naturales, como señaló ya Luis Millones en un gran trabajo sobre Bernabé Cobo y también en un trabajo con Domingo Ledesma. Cobo trascendió la concepción de naturaleza como análogo visual a las Sagradas Escrituras y propuso la incorporación de nuevos referentes empíricos derivados de América, por lo que esto también alteraba las estructuras del orden moral y religioso, porque se reconocía el lugar que ocupaba la naturaleza en las prácticas religiosas locales. Y todas estas ideas tuvieron su impacto en los sermones. Durante el siglo XVII, la orden tuvo un rol muy activo en el contexto de las visitas de extirpación de idolatrías. En 1613 se llevó a cabo el Sínodo de Lima con el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero, donde se evocó directamente al Tercer Concilio, complementándolo en este caso con la propia praxis de los visitadores. Y en este marco tomó gran relevancia la predicación a través del sermón. Jean de Limoux señaló que los debates casuistas pusieron énfasis en lo que sugería el Concilio de Trento, que contemplaba las circunstancias en que se impartía el sermón. En la sección 14 del capítulo 5 advertía que si el confesor ignoraba las circunstancias del pecado, no estaba en condiciones de apreciar su gravedad ni de aplicar una pena proporcional. El Concilio Limense replicó las sugerencias de Trento, alentando incluso a los predicadores a escribir sus propios sermones. Estas consideraciones, cuando estaban atravesadas por las filosofías morales probabilistas, implicaban una relación entre el confesor y el penitente, donde uno debía tener la capacidad de ponerse en lugar del otro e inspirar confianza, como señaló Bruno Ribeiro. Al referir a los pecados en los ejercicios espirituales, Ignacio destacaba, cito, cuando el pecado cubierto se descubre a alguna persona para que ayude al que está en pecado a levantarle, era importante tener también algunas conjeturas o razones probables que le podrá ayudar. Como apuntó Bruno Ribeiro, también para persuadir al oyente entonces había que entender el contexto y las circunstancias del pecado más allá del pecado en sí mismo. El jesuita Pablo José de Arriaga, que acompañó las misiones con el Tribunal Extirpador y además elaboró para la Congregación Provincial de la Orden su manual, La extirpación de idolatría en el Perú, publicado en 1621, puso énfasis en el fervor de los sermones y en la eficacia de los medios, acorde a las circunstancias en que se impartían. Alineándose a las pautas conciliares, sugirió también a los predicadores que escriban sus propios sermones, destacando en sus descripciones de prácticas idolátricas siempre los elementos naturales. Una curiosidad que ya fue señalada por Carmen Bernard y Serge Grusinski es que Arriaga fue consciente de la potencia que tenían los elementos del paisaje, como cerros, lagos y montañas, porque él distinguía entre huacas móviles y huacas fijas. A esto sumaba la conciencia de la dificultad de desarraigar esos elementos. Cito, estas huacas, unas son cerros y cumbres altas que no las puede haber consumido el tiempo. Por huacas móviles se refería a imágenes u objetos que en muchos casos tenían formas de elementos naturales. Es curioso porque el mismo Arriaga halagaba a un visitador que acompañaba su catecismo con una mazorca de maíz para explicar que cada semejante producía su semejante, pero luego advertía de su experiencia en las visitas sobre el carácter idolátrico del maíz y su utilización en la chicha como la principal ofrenda. Es decir, que pese al contexto punitivo de las visitas, el jesuita ponía por encima de cualquier tipo de ambigüedad la eficacia del sermón. Esta sintonía entre las pautas conciliares, la experiencia de campo y la matriz jesuítica alcanzó su máxima expresión con los sermones de la Santa Fe Católica de Fernando de Avendaño, publicados en 1649, que son mencionados en el inventario que referimos sobre las bibliotecas de Juli. Aunque hay que decir que Avendaño no se ordenó como jesuita,
Fue discípulo de Arriaga y fue educado en el Colegio Jesuítico de San Martín. Los estudios sobre bibliotecas de teólogos y religiosos del siglo XVII, desde Pierre Viviol hasta Pedro Ibovich Pérez, entre otros, han coincidido en el interés de Avendaño por jesuitas, al relevar su biblioteca, entre los que cuentan casuistas. De los 1.750 volúmenes registrados en la biblioteca de Avendaño, Teodoro Jampe Martínez, por ejemplo, ha destacado, además de la recurrencia de comentarios a la Suma Teológica de Santo Tomás y comentarios de las Sagradas Escrituras, la preferencia por autores jesuitas, ¿no? Entre los que menciona Gaspar Sánchez, Juan de Pineda y el casuista Cristóbal de Castro, que todos pertenecían al círculo de Alcalá y Salamanca. Además, hay que destacar la actividad de Avendaño como docente en la Cátedra de Teología Escolástica desde 1630 en la Universidad de San Marcos, y que eso fue, como señaló Juan Carlos Estensor, una bisagra para su carrera, porque esta cátedra fue creada también con el objetivo de combatir la idolatría. Su sermón, segundo, de la necesidad de la fe, inicia con una alabanza a la naturaleza que es prácticamente una transcripción de la composición del lugar ignaciana. Dentro del género deliberativo y judicial, además de la interrogación y la metáfora, Avendaño utiliza el sermochinatio, como ya han estudiado Antonio Acosta y Álvaro Escurra Rivero, que consistía en establecer la ficción del diálogo mediante preguntas y respuestas, donde el orador debía imaginarse la respuesta del oyente al ponerse en su lugar. La posibilidad de seguir diferentes opiniones convertía al confesor y al predicador, como dice Bruno Ribeiro, en un juez cuestionable, y por eso se debía partir necesariamente de presupuestos locales para deconstruirlos desde el interior. Para referir al mito del hombre por la injerencia de las huacas, por ejemplo, Avendaño ponía énfasis en las piedras, apelando a la falta de sus sentidos. Cito: decime, cuando estas huacas eran hombres, como nosotros, antes que fueran huacas, ¿no comían maíz? ¿No comían papas? Sí. Dime, ¿quién les daba entonces ese maíz que comían y las papas? El Dios verdadero. Para demostrar que la piedra no tenía poder, imaginaba una conversación ficticia entre la piedra y el ser humano. Pues dime, hermano, ¿cómo has puesto tu esperanza en una piedra? ¿No ves que no tiene ojos para verte ni boca para consolarte? Pero si supiera hablar te diría: indio, loco estás, ¿cómo puedo ser Dios? Avendaño aquí sondeaba un terreno complejo porque dotaba a la piedra de agencia, y en el contexto de su auditorio era razonable establecer un diálogo con una piedra. El tercer concilio el tercer concilio de Lima había apelado al recurso de preguntas y respuestas, y además fue fuente innumerable de mención de elementos naturales vinculados con prácticas religiosas, pero no había incluido en su diálogo a los elementos naturales, es decir, que este recurso aquí es bastante extremo. Pero Avendaño también apelaba a la falta de sentidos, alejando a las huacas así de la humanización. Cito: si estas huacas antiguamente eran hombres y tenían padre y madre, como nosotros, tenían entendimiento y hablaban, tenían ojos y pies, después el Cuntiviracucha los convirtió en piedras, ahora son de menos afirmación que antes. Es decir, insistía en la proyección humana para desacreditar el estatuto de deidad, pero, como señaló Tamara Bray sobre las huacas, la relevancia de estas residía en su materialidad e intencionalidad para funcionar como agente. Los seres abióticos con los que insiste Avendaño eran curiosamente de los más importantes en la concepción andina, y esto se intensificó hacia la época incaica, como destacó César Itier. Posteriormente, Avendaño añadió argumentos vinculados con el aspecto espiritual. Sí, ya voy a redondear. Sí, 2 minutitos y ya termina. Entonces, Avendaño añadió elementos vinculados con el aspecto espiritual para despegarse de lo material. Cito: nadie lo puede ver en esta vida con ojos corporales, porque Dios, en cuanto a Dios, no tiene cuerpo ni carne, todo es espíritu. Pero en el contexto de su auditorio, la huaca podía adoptar diversas formas, sean naturales o artificiales, y siempre se encarnaba materialmente. Entonces, Avendaño necesita justificar esa no visión corporal de Dios y pone en boca de los indígenas la siguiente pregunta: padre, si es verdad que hay Dios, ¿cómo no lo vemos? Aunque va a acudir a explicaciones científicas porque dice: ¿no crees que los árboles y plantas crecen? Eso no podés negarlo. Es verdad, padre. Pues dime, ¿has visto con tus ojos cómo crece el árbol? Entonces, aquí Avendaño lo que hacía era desplazar un poco los límites de lo verosímil, porque algo que no se veía podía ser, entonces, podía suceder. Entonces, bueno, para cerrar,
podemos decir que la naturaleza era un terreno que permitía explorar con mayor libertad la realidad de las comunidades americanas para valorarla moralmente. Es decir, al tratarse del conocimiento del mundo natural, la observación de las leyes se volvió un terreno más disputable porque existía lo que los probabilistas llamaban los silencios de la ley. A diferencia del aparato doctrinal cuyo determinismo recaía en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia, en el mundo natural este tipo de terrenos presentaba ciertos vacíos normativos y además se intensificaba con las comunidades americanas donde los seres de la naturaleza participaban de forma activa, de forma cotidiana y recíproca en la trama de las relaciones sociales y morales de las comunidades. Entonces, bueno, nos queda el interrogante y seguimos trabajando al respecto en esto, sobre el alcance y la comprensión de la orden sobre el estatuto del mundo natural en los contextos que estamos estudiando. Muchas gracias. Vamos a abrir entonces, doctora, la posibilidad de conversar. No sé si hay alguien en el público aquí en una consulta. Vamos a pasar a la persona que está aquí en la sala y si hay algunas preguntas también en el chat. No, quiero felicitarla a la doctora, me pareció muy importante su ponencia porque creo que sería imposible la evangelización sin el probabilismo. Sería imposible evangelizar en un contexto tan extraño para los que llegaron, ¿no es cierto? Me hizo acordar, no sé dónde lo leí, pero me hizo acordar que en las misiones jesuíticas era muy común que los matrimonios que eran cristianos de comunidades guaraníes, el hombre fuera secuestrado por los bandeirantes. Y no se sabía durante años qué había pasado con él. Entonces, la pregunta es, ¿la mujer se puede casar de vuelta o no? Y estos casos, que eran muchos, eran de muy difícil discernimiento, ¿no? Y bueno, creo que los jesuitas trajeron, además de muchas cosas, una manera de discernir la realidad que yo creo que ha sido muy fecundo para la evangelización. Yo creo que si no hubiera sido esa manera de pensar, sería imposible, ¿no es cierto? Así que bueno, la felicito, doctora. Me inspiró Muchas mucho. gracias. Y bueno, justamente ese tema que comenta ha sido trabajado también por María Elena Imolesi, que ella trabajó con los matrimonios y trabajó con las reducciones guaraníes, y casualmente lo que usted menciona trae a cuenta como muchas veces para resolver este tipo de situaciones que podían ser conflictivas, y en este caso los matrimonios, se resolvían a través del probabilismo. ¿Hay alguna cuestión en el chat, Carlos? No tenemos. Agradecerle, perdón, doctora, no. su tiempo, agradecerle esta posibilidad y de hecho también para unir con con todas estas reflexiones que estamos haciendo en estos días, pero en particular también con la conexión con lo que hoy nos decía a primera hora la doctora Capoacín Badán, ¿no? Cómo mirar también aquellas legislaciones sin quizá, así como ella nos pensaba del idioma, de la palabra, tratar de entenderlo también a la legislación desde el mundo natural, ¿verdad? Es decir, cómo esto circundaba realmente en esa concepción moral, qué es la moral para ese mundo indígena y cómo podemos proyectarlo en un mundo en donde la Compañía de Jesús, de alguna manera, y muchos autores han dicho que fueron 150 años de felicidad. Entonces, esa felicidad proyectada en una legislación bastante complicada, ¿verdad?, en el terreno, en el día a día, incluso si llevamos al extremo de algunos de los pasajes, ¿verdad?, en donde se tenía que incorporar no solo el tema del tiempo, sino también esto de la legislación, que era algo nuevo, de maneras, formas de relación, de convivencia, y también en esto mismo de hacer lo que llamaríamos reducción o vida comunitaria desde la doctrina cristiana, también en base a la realidad guaraní. Entonces agradecemos muchísimo, nos deja por supuesto, eso no vamos a resolver,
Vemos que tiene un amplio trabajo en el campo de la investigación. Vamos a seguir seguramente en contacto y también si nos puede facilitar alguno de los repositorios en el chat de su trabajo. Algunas personas en el YouTube están solicitando, entonces también para poder seguir leyendo sus trabajos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y este aplauso también de nuevo para usted. Excelente disertación de la doctora Carla Viviana Marangüello. Y estamos lentamente llegando al fin de esta tercera jornada y también de este tercer congreso. Todavía quedan un par de ponencias, pero de a poquitos nos vamos despidiendo. Ahora, sin escalas, vamos a Perú para conversar con Nelson Patrick Antonio López Mesía. Él es magíster y nos va a hablar acerca de la sonotopía de la conquista misional en Maynas. Bienvenido, magíster. Luis. Buenos días. Buenos días. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Un saludo muy cordial también a los miembros organizadores de esta importante espacio académico para tratar sobre temas jesuíticos. Una consulta, ¿se me está oyendo? Tengo Te bajo escuchamos retorno. perfectamente. Le rogaría también una breve presentación suya, magíster. ¿Sí? Bien, quiero compartir una pantalla. ¿Logró escucharme? Sí, sí. Sí. Bien, buenos días a cada uno de ustedes. Bien, la ponencia que presento se titula La sonotopía de la conquista misional en Maynas. Música, catequesis y territorialización colonial en Maynas disputada en el siglo XVII. En el punto de partida de esta investigación es una pregunta histórica y musicológica. ¿Cómo entender el papel de la música en las misiones jesuíticas en Maynas sin reducirla a un simple adorno litúrgico? El artículo sostiene que en el caso de Maynas, la música, la catequesis cantada y la ceremonialidad religiosa deben ser leídas dentro de un proceso mayor, que es la territorialización colonial del Marañón. Es decir, la música no aparece solamente como una expresión devocional, sino como parte de un dispositivo misional que busca organizar poblaciones, ordenar tiempos comunales, disciplinar cuerpos, marcar espacios y hacer reconocible la presencia cristiana y española en una frontera amazónica disputada. Por ello, la idea central de esta ponencia es la siguiente. En las misiones jesuíticas de Maynas, la evangelización no solo fundó pueblos, redujo poblaciones indígenas o produjo cartografías, también organizó sonidos, cantos, coros, instrumentos, procesiones y rutinas catequéticas. A esa articulación entre sonido, catequesis y territorialización la denominó sonotopía de conquista misional. Esta categoría no pretende afirmar que la música produjo por sí sola el dominio colonial, ni que eliminó las prácticas indígenas, más bien permite interpretar que la sonoridad religiosa participó en la reorganización simbólica, temporal y territorial del espacio amazónico. Para comprender el problema, primero es necesario ubicar el escenario histórico. Las misiones jesuíticas de Maynas se iniciaron en 1638 en los valles de los ríos Marañón, Napo y Amazonas. Según López de Carvalho, la llegada de los padres Lucas de la Cueva y Gaspar Jujía a Borja ocurrió después del abandono del lugar por parte de otros religiosos, luego de conflictos con la población indígena local. Esto muestra que el inicio misional no se dio en un espacio estable, sino en un contexto de tensión e inestabilidad local. Durante las primeras décadas, la acción jesuítica se concentró en el Valle del Marañón, Napo, en el Valle del Marañón, mediante expediciones de reconocimiento y procesos de reducción sobre grupos como Maynas, Jeveros y Cocamas.
Desde el inicio, entonces, no se trató de una implantación inmediata ni homogénea, sino de una inserción progresiva, articulada desde Borja como punto de base. López de Carvalho señala que entre 1660 y 1700 la misión se expandió hacia los ríos Curaray, Tigre y otros afluentes meridionales del Marañón. Posteriormente, entre 1720 y 1767, se desarrolló la llamada Misión Baja en los ríos Napo y Medio Amazonas. Esta interrumpida por la expulsión de los jesuitas en 1767. Esta expansión se produjo en un territorio marcado por una fuerte diversidad lingüística y cultural. Las reducciones no formaron un sistema concentrado en un único núcleo territorial, sino una red de asentamientos dispersos conectados por rutas fluviales. Negro, a su vez, refuerza esta lectura al sostener que la misión jesuítica de Maynas se desarrolló en un territorio amplio, cuyas fronteras cambiaron durante aproximadamente 130 años de permanencia jesuítica. A finales del siglo XVII, la misión atravesaba un momento de expansión territorial y de fundación de reducciones. En los primeros años del siglo XVIII abarcó el río Marañón y el Amazonas desde el Pongo de Manseriche hasta la desembocadura del río Negro. Sin embargo, con la expansión portuguesa, la misión se replegó hasta la desembocadura del río Yavarí, que se constituyó ya la frontera colonial en el territorio más permanente de la misión en el actual espacio de mi región Loreto. Esta información es fundamental porque muestra que Maynas no fue una misión situada en un espacio plenamente controlado. Fue una frontera colonial frágil, dispersa y disputada. A ello se sumó otro problema estructural, la escasez de misioneros. López de Carvalho indica que a diferencia de otras regiones donde cada pueblo podía contar hasta con 2 religiosos, en Maynas un solo padre debía atender simultáneamente 3, 4 o más pueblos. Además, la influencia de esclavistas portugueses en el espacio amazónico agravó la fragilidad del proyecto. Por tanto, la misión de Maynas debe entenderse como una experiencia religiosa, política y territorial desarrollada bajo condiciones críticas. Sobre este escenario fronterizo se desarrolla el segundo eje del artículo, la territorialización misional de Maynas. Fernández dos Santos señala que Maynas fue considerada una región periférica dentro del espacio colonial, difícil de integrar al imperio español, por su localización geográfica y por la complejidad del territorio densamente poblado por grupos indígenas. Sin embargo, pese al limitado interés de las autoridades coloniales, se consideró necesario ocupar este espacio frente al avance portugués. La autora identifica 3 objetivos del proyecto de ocupación misional: ocupar el territorio, defender la frontera y catequizar a la población indígena. Esta triple finalidad muestra que la misión jesuítica no solo fue una empresa religiosa, también una forma de presencia colonial española. Fernández dos Santos precisa que las reducciones fundadas por los jesuitas desde 1638 fueron denominadas misiones de Maynas. Durante aproximadamente 130 años de permanencia. Los misioneros actuaron como representantes de la autoridad colonial y asumieron la ocupación española en los territorios del Marañón. La misma autora sostiene que los jesuitas no desarrollaron funciones militares ni contaron con tropas. Sin embargo, sus estrategias de ocupación del espacio se llevaron a cabo sin respaldo militar estable. La ocupación se organizó mediante la fundación de pueblos. Una vez establecidas las relaciones con un pueblo indígena, los misioneros iniciaban la fundación del asentamiento. Este recibía un nombre en lengua española con referencia cristiana y al mismo tiempo una denominación indígena. Posteriormente, al grupo congregado se le imponía una disciplina cristiana compuesta por reglas sociales, políticas y religiosas que definían su condición como cristianos y vasallos del rey. En ese proceso destaca el padre Samuel Fritz. Según el texto citado por Jiménez Gómez, Fritz descendió desde Quito por el río Napo, recorrió lugares como Borja y Santiago de la Laguna y luego se incorporó a los territorios donde desarrolló su actividad misional.
Entre 1686 y 1688 se registra la fundación de pueblos como San Joaquín de Omaguas, Nuestra Señora de Guadalupe, San Pablo, San Cristóbal y Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas. El artículo también señala que hasta 1710 Fritz había formado 38 reducciones dentro del territorio comprendido entre los ríos Napo y Negro. San Joaquín de Omaguas y Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas fueron considerados por el propio Fritz como dos centros misionales por excelencia. La reducción implicaba congregar poblaciones dispersas. En el diario de Fritz, citado por Jiménez Gómez, se registra contactos con caciques de distintos grupos indígenas, a quienes se persuadía para trasladarse a pueblos donde pudiera asistirlos y adoctrinarlos. Algunos grupos habitaban en lugares dispersos o en islas donde no se podía edificar una iglesia fija, por lo que se proponía su traslado hacia pueblos cercanos, especialmente hacia San Joaquín de Omagua. Santos García, en la geografía del oriente peruano y los jesuitas, documenta la magnitud del proceso misional. Recoge estimaciones diversas, por ejemplo, como de Padre Chante y Herrera, señala aproximaciones entre 80 asentamientos. El Padre San Vicente registra 88 en la misión del Napo, mientras que Velasco y José Heredia elevan esta cifra a 152 pueblos. Además, Santos García documenta que en la región comprendida entre el Napo y el Río Negro, Samuel Fritz fundó alrededor de 40 o 38 pueblos hacia 1688. Y en todos estos pueblos se albergaban aproximadamente 40.000 indígenas ya bautizados. La cartografía también fue parte de este proceso. Fritz informó a las autoridades coloniales que en sus misiones se extendía desde el río Napo hasta el río Negro, que hoy es jurisdicción de la República Brasilera, indicando pueblos y aldeas comprendidos en este espacio. También se menciona la elaboración de un mapa del Marañón o Amazonas donde se representaban las misiones de la Compañía de Jesús. A ello se suma el antecedente de la expedición de Pero de Teixeira, quien en 1637 partió desde Belém do Pará con una expedición portuguesa que recorrió el Amazonas hasta Quito. Bien, todo esto permite sostener que la territorialización misional no fue solo ocupación física, fue también fundación de pueblos, reducción de poblaciones indígenas, denominaciones cristianas, a los asentamientos humanos o pueblos y la organización religiosa. En todo esto se registró el espacio y la producción cartográfica. El tercer eje de la ponencia introduce la dimensión sonora del proyecto misional. Reagan, en su estudio sobre la música de las misiones en Maynas en los siglos XVII y XVIII, sitúa su exposición en 1638, cuando la provincia de Quito de la Compañía de Jesús fundó su primera misión amazónica en Maynas. Reagan señala que los jesuitas impulsaron un proyecto orientado al desarrollo de las cualidades humanas en la población local como base para la interiorización de los valores cristianos y para la expresión de la fe en la liturgia. Bien, en ese marco, Reagan recuerda que Figueroa afirmó en 1661 que los pueblos tratados por los jesuitas conocían al Dios creador, aunque no le rendían culto. A partir de ello, el autor señala que los padres enseñaban la doctrina cristiana y que los indígenas aprendían el catecismo mediante cantos. Sin embargo, Reagan también precisa que, más de 100 años después, los jesuitas seguían dudando de la comprensión doctrinal indígena, como lo muestra en el testimonio de Beigel en 1768. Weizmann, a su vez, remite también al inicio del proyecto. Señala que el padre superior Gaspar Cujía estableció en Borja 2 casas para niñas y niños. En una de ellas, los muchachos aprendían la lengua general del Inca, la doctrina cristiana y costumbres españolas. Más adelante, en los pueblos donde el misionero no estaba presente, 2 o 3 muchachos bien instruidos guiaban el canto del catecismo, seguido por niños y adultos que repetían la doctrina. Este punto es central. La música no aparece aquí como un adorno. El canto funcionaba como un recurso de repetición, de memorización y circulación doctrinal en un territorio donde la presencia directa del sacerdote era un poco inestable o irregular. Reagan indica además que en Maynas los misioneros formaban orquestas y coros para el culto de la iglesia. También señala que jóvenes españoles y mestizos de Lamas para enseñarles a cantar. En esa misma relación consigna que Wenceslao Breyer enseñó a varios a tocar el violín.
que Martín Iriarte les enseñaba a leer y escribir notas musicales o música pentagramada y mandó a algunos jóvenes hacia Lima para perfeccionarse en la ejecución del arpa y del violín. Y que en Jeveros, Francisco Javier Céferis introdujo un coro de clarines, cornetines y flautas, juntos con otro coro de 12 muchachos escogidos por las cualidades limpias de sus voces, ¿no? Para Lagunas, Reagan incorpora el testimonio de Bernardo Surmilen. Según él, cuando se había habilitado a 8 o 10 muchachos para cantar en misa, también el caso de los Omaguas, Adán y Stanislao, dos jóvenes indígenas de aquel entonces, fueron llevados a Lima formados en solfeo, arpa y violín, devueltos luego al pueblo, donde tocaban en las misas de domingos, sábados, viernes y fiesta, dentro de un conjunto compuesto por arpas y 4 violines ejecutantes, era el personal local. Weisman, sin embargo, introduce una cautela muy importante. La organización musical de Maynas no fue igual al de otras regiones misionales más conocidas, como el caso de los guaraníes o chiquitos. En el Alto Amazonas no pudieron establecer escuelas musicales estables. Por ello, era el propio sacerdote quien debía impartir la enseñanza musical e instrumental con las destrezas y recursos disponibles en la época y el lugar. Weisman también menciona la solicitud realizada en 1724 por Johann Baptist Julian, quien esperaba las arpas de boca prometidas por los indígenas, porque los indígenas eran muy aficionados a esta música. El autor considera que estos instrumentos sencillos se usaban en prácticas privadas o en pequeños grupos, y que los sacerdotes también los utilizaban como obsequios o baratijas para congraciarse con la población local. Con esto se observa que la música misional de Maynas tuvo límites materiales y organizativos. No fue una práctica musical europea plenamente establecida, sino una práctica adaptada a la precariedad, a la dispersión territorial y a la falta de escuelas musicales permanentes. La música también aparece en las festividades mayores y en la organización ceremonial. Reagan, apoyándose en Chantre y Herrera, señala que en Navidad, Corpus, Semana Santa y en la fiesta patronal del pueblo se celebraron misas cantadas solemnes con acólitos instruidos, coro de voces y en ocasiones acompañamiento instrumental, incluso ya hasta de trompeta. Para el Sábado Santo, Reagan recoge una descripción en la que, al entonarse el Gloria in Excelsis, se abrían de repente las ventanas de la iglesia, repicaban las campanas y sonaban cajas, pifanos y clarines, esos instrumentos ya fabricados localmente. También se soltaban pájaros de colores dentro del templo y caían estampitas desde el techo. En la fiesta del Corpus, Reagan incorpora la relación de Breyer. Allí se describe la procesión de Lagunas con 3 grupos de bailarines adornados con plumas multicolores. Los indios principales llevaban el palio del Santísimo. 2 niños arrojaban hojas de limonero y naranjo. Los bailarines llevaban cascabeles en brazos y piernas. Y otros indígenas blandían rítmicamente sus armas locales decoradas con plumas. Después de la misa y la procesión, los fieles continuaban la celebración con flautas, pífanos, tambores y danzas. Reagan también recoge testimonios sobre la capacidad de la convocatoria de la música. Al retomar a Chantre Herrera, refiere que los llameos establecidos cerca a San Joaquín de Omaguas salían en bandadas de los bosques solo para escuchar cantar a los jóvenes omaguas de la iglesia. Incluso después de fundados sus propios pueblos, seguían viajando hasta San Joaquín de Omaguas solo por el gusto que hallaban en el canto. Reagan también recoge testimonios sobre la capacidad de convocatoria. Bueno, Weisman sitúa estas prácticas dentro de una experiencia misional. Señala que en 1639 los jesuitas avanzaron en oleadas sucesivas y algo discontinuas por varios afluentes amazónicos, trabajando entre grupos como jíbaros, shuars, los shuas, cocamas, omaguas, encabellados y llameos. Muchas reducciones fueron pronto abandonadas, diezmadas por enfermedades o atacadas por los portugueses. Además, el avance de Samuel Fritz hacia el curso medio del Amazonas fue frustrado en 1710 por una flota portuguesa que fijó el límite en ambos imperios en la confluencia del Yavarí con el Amazonas. La dimensión disciplinaria aparece con claridad en Beigel. Según su descripción, la vida misional de Maynas funcionaba como un régimen cotidiano de formación religiosa, vigilancia del comportamiento y organización del trabajo. Por ejemplo, por la mañana, al toque de campana, se reunían adultos y niños en la iglesia. Allí respondían
en voz las preguntas del catecismo, escuchaban una breve explicación del misionero, repetían oraciones principales y concluían con un canto religioso en honor del Santísimo Sacramento y de la Virgen María. Después del ejercicio y del canto, la concurrencia salía del templo en un orden ya fijado. Primero las mujeres, luego los hombres, después las muchachas y luego los varones y finalmente quienes ejercían cargos populares. Cada grupo se dirigía a su casa y luego a sus ocupaciones o trabajos. Esa secuencia muestra que el canto quedaba inserto entre la repetición doctrinal y la redistribución ordenada en la población hacia las tareas del día. Por la tarde, al ponerse el sol, muchachos y muchachas se reunían nuevamente en el patio de la iglesia para repasar el catecismo o ejercitar la lengua general. De este modo, la vida reduccional quedaba atravesada por reuniones periódicas, fórmulas repetidas, ejercicios colectivos y prácticas sonoras que contribuían a fijar una doctrina, lengua y hábitos bajo supervisión misional. Por eso, la música no debe entenderse como un elemento externo al orden social, formaba parte de la pedagogía, de la ceremonia y de la disciplina cotidiana. A partir del cruce entre territorialización y sonoridad, el artículo propone la categoría de sonotopía de conquista musical. Esta categoría permite comprender la forma en que la presencia jesuítica hizo sensible y reconocible la territorialización española en el Marañón. No se refiere a un dominio sonoro absoluto ni a la sustitución total de las prácticas indígenas. Reorganizar la experiencia cotidiana del espacio amazónico. La territorialización descrita por Fernández dos Santos permite entender que la misión jesuítica no fue solo empresa religiosa, sino formaba parte de la presencia colonial en un espacio fronterizo donde el respaldo político administrativo era débil. La fundación de pueblos, la denominación cristiana de los asentamientos, la incorporación de indígenas como vasallos del rey y el mantenimiento de las misiones de Maynas dentro del dominio espiritual jesuítico y los dominios de la monarquía española muestran que la ocupación del Marañón se sostuvo mediante prácticas misionales antes que mediante presencia militar estable. Santos García permite reforzar esta lectura al mostrar que la cartografía, el registro de rutas, la fundación de pueblos y la concentración de población indígena hicieron visible una red territorial cristiana y española en el espacio amazónico. Sobre esta base territorial, los aportes de Reagan, Weizmann, Belge, Chante y Herrera permiten identificar la dimensión sonora de ese mismo proceso. Reagan muestra la presencia de la música en la catequesis, los coros, las orquestas, las misas cantadas y las festividades religiosas. Por su parte, Weizmann matiza esa presencia al situarla en un contexto de inestabilidad, recursos limitados y ausencia de escuelas musicales estables. Asimismo, Weigel evidencia que el canto, el catecismo, el toque de campana y la salida jerarquizada del templo formaban parte de una rutina disciplinaria. Chantre y Herrera permite observar cómo los coros, instrumentos musicales fabricados localmente, ¿dónde me quedaron? Danzantes componían una ceremonialidad pública cuidadosamente ordenada. Desde luego autoral, la sonotopía de conquista misional puede entenderse como la producción de un orden sonoro, litúrgico y ceremonial dentro del espacio reduccional. Las prácticas sonoras organizaban el tiempo, marcaban la jornada religiosa, facilitaban la repetición doctrinal, la solemnizaban el culto y ordenaban la participación colectiva en procesiones y festividades. En ese sentido, el territorio no solo ocupado mediante pueblos o mapas o reducciones, también era simbolizado y experimentado mediante sonidos que hacían presente el orden cristiano en la vida cotidiana. La sonoridad misional representó, por tanto, una forma sensible de territorialización. Convertía el espacio amazónico disputado en un espacio ritualmente marcado por la doctrina, la ceremonia y la disciplina cristiana. Bien, a modo de cierre, la investigación permite sostener 4 conclusiones principales. Primero, la misión jesuítica de Maynas se desarrolló en un espacio fronterizo, disperso y políticamente frágil. La escasez de misioneros, la amplitud territorial
La presión portuguesa, la incursión de esclavistas y la dificultad para sostener reducciones estables muestran que el proyecto misional operó en condiciones de tensión permanente. Segundo, la territorialización misional no se redujo a la ocupación física del territorio. La fundación de pueblos, la reducción de poblaciones indígenas, la elaboración de registros y cartografías y las denominaciones cristianas en los asentamientos humanos hicieron visible una presencia española en un espacio amazónico disputado. Perdón. Tercero, la música no apareció únicamente como adorno litúrgico. Los cantos catequéticos, coros, instrumentos, misas cantadas, procesiones, rutinas de oración y formación de jóvenes indígenas estuvieron integrados a la enseñanza doctrinal y al orden cotidiano de las reducciones. Por ello, la música misional puede entenderse como práctica pedagógica, ceremonial y disciplinaria. Cuarto, la hipótesis central se sostiene de manera interpretativa. La evangelización jesuítica en Maynas instauró una sonotopía de conquista misional mediante prácticas sonoras, litúrgicas y disciplinarias que contribuyeron a representar simbólicamente la territorialización española del Marañón. Esta afirmación debe entenderse con cautela. No significa que la música haya producido por sí sola el dominio colonial, ni que haya eliminado las prácticas indígenas como se dijo al inicio de la exposición. Significa que la música participó en un dispositivo más amplio de reducción, catequesis, disciplina y afirmación simbólica de la presencia española. En síntesis, el Marañón misional no solo fue recorrido, cartografiado o reducido, también fue marcado sensiblemente mediante cantos, coros y prácticas ceremoniales que hicieron audible el orden cristiano en la vida cotidiana indígena. Esa es precisamente la contribución central de la categoría de sonotopía de conquista misional. Permitirnos escuchar una dimensión menos visible, pero históricamente significativa de la territorialización colonial en Maynas. Muchas Patrick, gracias. tenemos que ir redondeando. Ah, perfecto, justo. Muy bien, muchas gracias. Le brindamos un aplauso. Abrimos las preguntas aquí en la sala. Aquí hay una consulta. Bueno, buenos días. Patrick, la verdad que desde este espacio presencial acompañar tu exposición con mucho disfrute y sobre todo también entendiendo, en realidad lo que pretendo hacer es, bueno, saludarte y felicitarte por el trabajo hecho, porque es una comprensión que sin dudas pone en valor este rol de la música como elementos de transmisión, ¿no es cierto? Y desde nuestro lugar, en mi caso, he llevado adelante hace algunos años una serie documental que se llama Chamamecero, nuestra manera de ser, y en la misma entendemos o indagamos sobre todo los orígenes del chamamé como género musical representativo de esta región. Así que encontrarte con un trabajo similar alrededor de los procesos vinculados a la evangelización, pero en otro territorio, nos hace ver cómo estas tramas de divulgación nos acercan y nos permiten encontrar similitudes. Así que nada más que felicitarte de mi parte por esta presencia aquí y agradecerte. Muchísimas gracias por sus palabras. Eso. Muchísimas gracias. También un poco, no sé si hay algo en el chat mientras tanto, más que consulta, ¿verdad? Sabemos que, me imagino que conoce la película La Misión, donde trata de representarse aquellos elementos también desde la música en el mundo misional de la Gran Paracuaria del Sur. Y en esto mismo, colindante con ustedes, en ese sector escuchamos esta pedagogía, ¿verdad? Esta manera de acercar la música desde su formación. No sé si hace rato me escuchó, pedía que se presente, porque más allá que Patrick es un investigador, es metodólogo, es músico. Y eso le da evidentemente un campo para hablarnos de este tema. Es instrumentalista, músico, bueno, creador. Y en esa misma línea yo le pregunto si pudiéramos hablar de que desde América nosotros podemos pretender
en elaborar una pedagogía propia de la música a partir de esta experiencia como una pedagogía nuestra? Sí, en realidad es posible, y a esto me permito articular y aterrizar sobre teorías del aprendizaje, de la educación propiamente dicho, también se puede contextualizar a la música. Por ejemplo, una de las teorías de Bandura es el aprendizaje social, y eso, aterrizando a, a la cultura local, específicamente a la cultura musical local, sí es muy posible aplicar los fundamentos de Bandura, también aplicar lo que es el aprendizaje situado, el aprendizaje social. Todos estos fundamentos teóricos de la educación son enfoques pedagógicos, también son aplicados, podrían ser aplicados, perdón, al aprendizaje de la música. Hay que tomar en cuenta que la cultura es amplia, eh, que nos permite aprender con la cultura. A través de la cultura trasladamos a generaciones tras generaciones todas nuestras costumbres, nuestras formas de pensar, nuestras formas de hacer eh, expresiones artísticas, no solamente con la música. Sí, yo creo que sí, retomando la idea principal de que articulando enfoques pedagógicos tradicionales, se puede también enseñar o se puede implementar una pedagogía formativa de la música tradicional local de cada uno de los pueblos de nuestra gran América. Correcto. Vamos entonces cerrando, agradeciendo tu participación y seguimos en esta línea de compartir juntos, de echarnos luces en el camino. Muchísimas gracias, licenciado, un gusto. Un aplauso. Gracias a cada uno de ustedes presentes. Un fortísimo abrazo amazónico desde la ciudad de Iquitos. Muchísimas gracias. Isabelino, Carlos, increíblemente llegamos al último panel del Congreso. Pasaron 3 jornadas maratónicas donde tuvimos ponencias presenciales, ponencias desde Francia, desde México, de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Buenos Aires, de Alemania, y esta última, para no ser menos y para hacer un broche de oro de lo que fue este gran Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas, y antes de hacer un cierre, vamos a ir directamente hacia Bolivia, donde el investigador Ismael Gabriel Castillo nos hablará acerca de hallazgo del palmar jesuítico. Bienvenido, Ismael. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Ismael. Un gusto que nos acompañes. Permitime presentarte de una manera muy familiar y amena. En la charla de apertura que hacíamos desde la Fundación, una de las características que tratábamos de mostrar que era nuestro trabajo era el establecer puentes entre el pasado y el presente, entre la gente que estaba lejos y distante, y lo que está presente. Y una de las íconos, una de las referencias, es acercarnos a la juventud. No es casual que te hayamos dejado como el último expositor. Tiene que ver un poco con tu juventud. Tiene que ver porque este auditorio está repleto de jóvenes. Entonces, que se sientan en casa, que se motiven, que se puedan seducir, mostrar más allá de tu trabajo serio y profesional. Tiene una cuestión de una simbiosis con la casa de estudio donde estamos, con el salón repleto de estudiantes, con el salón repleto de guías de turismo jóvenes, que muy próximos a tu edad. Entonces, en ese contexto quería darte la bienvenida para que sepas dónde estás. Muchas gracias por la bienvenida.
Es un honor igual y agradezco al comité académico por aceptar mi ponencia. Es un trabajo con mucho esmero que lo hice en conjunto con mis doctoras acá en Bolivia. Bien, para empezar quisiera presentarme. Mi nombre es Ismael Castillo Bernal. Estoy cursando el último año de la carrera de Historia en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Yo nací en Tupiza, Bolivia, y actualmente estoy haciendo investigaciones junto a la doctora Eugenia Bridiquina sobre el territorio del sur de Bolivia, especialmente el territorio que se conoce como Chichas. Bien, me voy a compartir las diapositivas, dicho. Perfecto. Quiero empezar. El nombre de mi ponencia es Hallazgo del Palmar Jesuítico. Bien, voy a empezar. Cuando pensamos en los jesuitas en Charcas, generalmente lo asociamos con las misiones de monjos y chiquitos, en la evangelización o en el arte barroco. Sin embargo, existe una rama menos estudiada, pero igualmente importante, que es la influencia jesuítica en el pensamiento de la época colonial en Charcas. Ahí entra la pregunta, ¿cómo se reflejó la influencia jesuítica en el desarrollo sociocultural en Charcas? La siguiente, por favor. Bien, al revisar la documentación colonial de Bolivia, nos encontramos frente a una palabra recurrente, Charcas. Ciertamente no se trata de un término de origen castellano, pero ¿de qué o quiénes tomaron la palabra en préstamo los españoles del siglo XVI? Caracara Charca fue una confederación de pueblos prehispánicos de América del Sur, bastante anterior al gran estado pluriétnico de los incas o Tahuantinsuyo. Este conjunto está compuesto por varias etnias regionales y señoríos Caracara, Chicha, Charcas, Lupacas, Yamparae, por citar algunos. La jurisdicción de la audiencia de Charcas llegó a abarcar una gran porción del territorio sudamericano. La parte nuclear de este conglomerado fue el espacio con el que nació la República de Bolivia, cuya capital es la misma sede de la Real Audiencia, La Plata, hoy Sucre. Estas razones hacen de Charcas el antepasado histórico colonial de Bolivia. Bien, la Real Audiencia de Charcas tuvo un impacto significativo en la cultura y la sociedad de la época colonial. La audiencia fue un importante centro de producción artística, arquitectónica. La religión católica tuvo un gran poder en la sociedad colonial. La creación de la Audiencia de Charcas fue confirmada en 1555, aunque no comenzó a funcionar hasta 1561. La siguiente, por favor. Bien, sí, siguiendo esta línea, a mediados del siglo XVI, distintas órdenes estaban en debate en la lucha por los derechos de los indígenas, y con la aparición de la obra Gobierno del Perú de Juan de Matienzo en 1567, la corriente lascasiana perdió terreno. De ahí en adelante, para contrarrestar las iniciativas de las órdenes religiosas, la corona apostó por la iglesia secular y la orden de la Compañía de Jesús. Sin embargo, esta decisión sellaría uno de los procesos más controversiales de la época en lo cultural, político, social, lingüístico y arquitectónico. Una orden que rompió con la concepción de la Iglesia Católica y sus preceptos. Esta orden no solo enriqueció la identidad cultural de Charcas, sino que también dejó una huella indeleble en la vida de la época y la forma en la que se la comprendía y se expresaba en la colonia y que se mantiene hasta el día de hoy. Bien, la Compañía de Jesús, con todas sus constituciones, la dotaron de un grado de modernidad que la diferenciaba claramente del resto de las órdenes de la época. Los primeros jesuitas llegaron al Perú en 1568, poco antes de la llegada del virrey Toledo. La siguiente, por favor. Bien,
Ahora, nos trasladamos a la fidelísima La Plata. La Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca fue fundada en 1624, bajo la autoridad académica del padre jesuita Ignacio de Arrieto. Seguía una doctrina escolástica conservadora, enfocada en preservar la integridad del dogma y el poder de la corona. No es hasta principios del siglo XIX que este mismo lugar se convirtió propicio para sembrar las ideas de la Ilustración y posteriores ideas de la independencia. Bien, durante el periodo colonial, los libros constituían artículos de lujo en Charcas, región en la que hasta las primeras décadas del siglo XIX no existió imprenta. Sin embargo, como señala la historiadora Daisy Ripodas, La Plata tenía una constante necesidad de abastecerse de obras jurídicas, filosóficas y teológicas, razón por la cual debía recurrirse a su importación desde el exterior. Esta situación igual resultaba poco práctica, debido a la ubicación geográfica de Charcas y al extenso y complejo trayecto que conectaba los puertos con la ciudad de La Plata. Una de las principales formas de acceder a los libros era mediante comerciantes, que junto a otras mercancías introducían obras que posteriormente eran vendidas a precios elevados. En consecuencia, la lectura quedó restringida a sectores reducidos y privilegiados de la sociedad colonial. Instituciones como la Universidad San Francisco Javier estaban destinadas principalmente a las élites criollas y a grupos vinculados al poder político y eclesiástico. La enseñanza se concentraba en la teología, el derecho canónico y determinadas disciplinas humanísticas, bajo una marcada influencia de la Iglesia. Por ello, no puede hablarse de una educación amplia ni accesible para el conjunto de la población, sino de una formación restringida y profundamente elitista. No obstante, las ideas de la Ilustración fueron infiltrándose en la memoria colectiva de la época colonial. La siguiente, por favor. Bien. Los jesuitas aprovecharon sus viajes y contactos para enriquecer la biblioteca de la Universidad San Francisco Javier, la misma que iba a ser la mejor equipada del Virreinado del Perú, después de la de San Marcos de Lima. Las ideas que invocaron los protagonistas civiles y eclesiásticos de los sucesos revolucionarios del siglo XIX en Charcas leyeron obras clásicas del pensamiento de algunos jesuitas. Desde mediados del siglo XVIII, La Plata experimentó una transformación intelectual significativa. La llegada de exploradores como Charles-Marie de la Condamine y Alexander von Humboldt, junto con libros de ideas recientes, la filosofía de la Ilustración y el racionalismo francés, a través de pensadores como Montesquieu y Rousseau, se infiltraron en las bibliotecas de Chuquisaca, estimulando la crítica de la realidad colonial y replanteando la relación entre América y España. Los letrados de la Compañía de Jesús en la Universidad San Francisco Javier proporcionaron a sus alumnos una base sólida en filosofía política, lógica aristotélica, y de estas enseñanzas surgió el silogismo charqueño, una fundamentación jurídica del pronunciamiento del 25 de mayo de 1809, acuñada por Gabriel René Moreno. Los jesuitas también enseñaron el tomismo, tanto de Santo Tomás de Aquino como de Francisco Suárez. El pensamiento de estos dos filósofos cristianos permitió a la élite charqueña cuestionarse sobre el origen de la autoridad. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, Tomás de Aquino enseñó que Santo Tomás de Aquino enseñó que el poder residía en el pueblo y que la lealtad al soberano se basaba en un pacto de confianza mutua. Conocido también como el Doctor Angelicus, reflexionó sobre la obediencia y desobediencia. La autoridad que abusaba de su poder podía ser depuesta por un poder legítimo del pueblo. La resistencia a la tiranía era un derecho, no sedición, ya que el verdadero sedicioso era el tirano.
Siglos después, dos jesuitas, Juan de Mariana y Francisco Suárez, también conocido como el doctor Eximius, llevaron más lejos la reflexión. Mariana justificó el tiranicidio como remedio contra la opresión, mientras que Suárez defendió el derecho natural y el derecho a la resistencia frente al tirano. Para Eximius, Dios no había dado la autoridad a ningún hombre para sujetar la libertad de otro, teniendo cada uno el derecho de autogobernarse. La siguiente. Antes y después de Suárez y Mariana, varios jesuitas como Edmund Campion, Ralph Sherwin y Alexander Bryant publicaron escritos sobre la legitimidad del tiranicidio. Estas posturas llevó a que la Compañía de Jesús fuera vista en Europa como una escuela jesuítica enemiga de las monarquías absolutas. La corona española utilizó esto como un motivo para expulsar a la Orden de América en 1768, acusando a sus miembros de rebeldes eclesiásticos y temiendo las consecuencias de sus teorías en las provincias de ultramar. Se decretó la extinción de cátedras, el estudio de autores jesuíticos en las universidades españolas para mantener la subordinación y evitar inquietudes. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones, las autoridades de la Universidad de La Plata continuaron enseñando las doctrinas de Suárez y Mariana. Se ordenó sustituir la filosofía del doctor Eximius por una versión menos polémica. El debate sobre la autoridad y el derecho, sin embargo, seguía en las aulas. Los doctores de Charcas, formados por los jesuitas, hicieron caso omiso a sus órdenes y seguían enseñando clandestinamente. La siguiente, por favor. Bien. Desde tempranas décadas del siglo XIX surgió lo que Pablo Revilla denominó autonomía revolucionaria, un movimiento integrado por doctores y oidores, respaldado por una compleja población compuesta por criollos, negros, mestizos, indígenas, sectores que ya habían protagonizado levantamientos violentos durante las últimas décadas del siglo XVIII. Este grupo elaboró un conjunto de ideas y argumentos que defendían el derecho a la independencia, generando estallidos políticos en distintos espacios de Charcas y de América del Sur. Ya en el siglo XIX, diversos historiadores destacaron la importancia de la Real Audiencia de Charcas, cuyas estructuras administrativas, doctrina jurídica y jurisdicción territorial sirvieron posteriormente de base para la creación de Bolivia. Entre ellos sobresale el boliviano Gabriel René Moreno, quien reunió y preservó numerosas fuentes inéditas y originales. Por su parte, Guillermo Frankovich dedicó gran parte de su obra al estudio de la historia intelectual y filosófica de los protagonistas de 1809, fenómeno que él denominó pensamiento universitario de Charcas. La siguiente, por favor. La Plata era una ciudad en que los rumores y comentarios circulaban constantemente, dentro de una sociedad relativamente pequeña. Ante la ausencia de imprenta, las ideas se difundían mediante manuscritos, pasquines clandestinos y anónimos, los cuales permitían expresar opiniones, radicalizar posturas políticas, y aunque las autoridades intentaban censurar estos escritos, los pasquines continuaban apareciendo y muchas veces desencadenaban procesos judiciales. Bien, el contenido de estos documentos reflejaban el origen letrado de sus autores y el creciente descontento presente en la población. Los pasquines utilizaban un lenguaje coloquial y en ocasiones incorporaban expresiones en latín, en quechua o aymara, dependiendo del mensaje y del público al que iban dirigidos. Los temas abarcados iban desde críticas al clero y a la administración española hasta cuestionamientos sobre la presión fiscal y el mal gobierno. De igual manera, estos escritos revelaban la influencia de ideas revolucionarias que comenzaban a circular con mayor fuerza en Charcas. Ya con el avance del siglo XIX, la producción de pasquines aumentó considerablemente, especialmente tras la llegada de noticias sobre la invasión napoleónica.
A partir de entonces, estos textos ya adquirieron un tono cada vez más contestatario y rebelde, en el cual reflejaban su creciente descontento y una transformación política en la región. La siguiente, por favor. Acá podemos ver, por ejemplo, dos pasquines clandestinos que estaban. Uno que reflejaba el mal gobierno en Chuquisaca y otro en Cochabamba. La siguiente, por favor. Bien. Una de las expresiones más representativas y duraderas del pasquinismo sedicioso en Chuquisaca fue el diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los campus elíseos. Esto fue un manuscrito que circuló en Charcas hacia 1809. Este documento evidencia un notable manejo de ideas aprendidas en San Francisco Javier, incorporando referencia tanto a los enciclopedistas franceses como el tomismo medieval y la enseñanza jesuítica. El diálogo inicia con Fernando VII lamentando ante Atahualpa la pérdida de su trono a manos de Napoleón. Frente a ello, Atahualpa establece una comparación con la llegada de los españoles a América, recordando cómo los monarcas indígenas fueron destronados y sometidos. Bien, el texto concluye con una proclama a los habitantes del Perú en la que el autor convoca a un levantamiento general. La siguiente, por favor. Este documento sintetiza gran parte de las ideas que alimentaron el espíritu revolucionario en Charcas durante 1809 y que posteriormente se proyectaron hacia otros espacios de América. Otro documento de notable valor es un cuaderno manuscrito que se encontró en 1809 que se titula Observaciones, Discursos y Sentimientos del Vecindario Fiel de La Plata, el cual defendía las acciones de los insurrectos posteriores de los acontecimientos del 25 de mayo de 1809. Y, sin embargo, uno de los escritos más relevantes que se ha podido encontrar es la proclama de un verdadero patriota a los nobles americanos. Es un poema que está compuesto por 37 estrofas, que cuestiona la legitimidad de la conquista y condena la usurpación de los derechos de los americanos, exhortando a la separación de la metrópoli mediante levantamiento armado. La siguiente, por favor. Bien, las autoridades locales que estaban encargadas de detectar y censurar los pasquines que aparecían en la ciudad de Charcas no lograban impedir que su contenido fuese comentado por la población en espacios como tabernas y albergues. Según Daniel de Melá, estos lugares funcionaron como importantes núcleos de circulación de noticias e ideas. Asimismo, comenzaron a organizarse tertulias en salones y viviendas particulares de La Plata, donde probablemente participaban los mismos individuos que redactaban los pasquines subversivos. Estos encuentros se convirtieron en verdaderos espacios de debate político sobre el rumbo de los acontecimientos. Los temas discutidos y la posición ideológica de sus participantes, reformistas, autonomistas, separatistas, obligan a mantener estas reuniones en la clandestinidad. Entre los asistentes se encontraban los señores doctores criollos, como los hermanos Jaime y Manuel Sudáñez, Juan Manuel Lemois y magistrados como José de la Iglesia, todos ellos protagonistas de los sucesos del 25 de mayo. También estaba Bernardo de Monteagudo, que también acostumbraba a reunirse con sus compañeros de filosofía en la tienda de aguardiente de su padre. La siguiente, por favor. Para ir cerrando ya esta idea, se tiene que entender que este proceso no debe interpretarse como una relación directa y lineal entre la educación jesuítica y la independencia, sino como la conformación de un campo intelectual en la que coexistieron mecanismos de reproducción del orden colonial, elementos potencialmente críticos frente al mismo orden. La expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII no eliminó la influencia de estas ideas que continuaron circulando
en ámbitos académicos y letrados. La formación intelectual de los jesuitas en Charcas dejó una huella profunda y duradera en la construcción de fundamentos teóricos que permitieron replantear las nociones de autoridad y poder, constituyendo así un antecedente relevante en la gestación de los procesos preindependentistas. Es así que la presencia de los jesuitas ha llegado al territorio boliviano para dejar una huella indisoluble que ha marcado momentos históricos y que sigue marcando en su pensamiento hasta el día de hoy. Gracias. Bien, el compañero Ismael, realmente hay algunas cosas mientras que yo puedo dar una idea y dar participación aquí en la sala, que me puedas mirar en el chat, por favor, Ismael. La propuesta, como dijo Carlos, y también del comité académico cuando recibimos el trabajo, pensamos justamente en que estos espacios deben de promover a que jóvenes estudiantes de las carreras tengan una oportunidad en estos espacios de carreras de grado. Y Ismael es esa muestra de que con un poco de disciplina uno puede llegar a analizar un aspecto bastante importante. Quizá podamos detenernos a mirar detalles del trabajo, pero más allá de todo eso, lo que creo importante y como el puente con el mensaje con el que queremos cerrar y con su presentación es que justamente la posta tiene que continuar. Dejamos la posta para aquellos jóvenes y para que en las siguientes tertulias, congresos, podamos nosotros también contar con gente que pueda seguir contribuyendo en esto. Creería que así como ahora en estas horas ya recordando, por ejemplo, a otras personas que nos antecedieron y hoy están vivos sus espíritus aquí entre nosotros, están vibrando con nosotros. Mencionaba esta mañana a primera hora a Graciela Chamorro, que nos dejó este año, justamente una gran lingüista de madre paraguaya, de nacionalidad brasileña, venezolana, es una americana total, porque, bueno, Graciela compartió tanto de su sabiduría con nosotros desde el mundo de la terminología guaraní y también nos ha echado muchas luces y estoy seguro que está aquí presente también en este tipo de eventos porque ella es de esto, ¿verdad? Y así también, Ismael, agradecer tu presentación y dejo un poco abierto también aquí al público para cerrar tu presentación y posterior cierre del Congreso. ¿Hay alguna persona que quiera desde aquí decir algo? Mientras aquí no hay nadie, Ismael, entonces aquí hay una persona. Buen día. Simplemente felicitar a Ismael como docente, profesora científica, investigadora. Me encanta que los alumnos sean como tú. Eso quiere decir, como dice, ¿no? El alumno supera al maestro. También van las felicitaciones para tus directores, tus profesores. Excelente, impecable tu ponencia. Así que muchas felicitaciones. Simplemente eso. Muchas gracias. ¿Lograste verlo del chat, Ismael? Ahí había desde un equipo nuestro, de la doctora Emilia Reséndez, te ponía mensajes Sí. de repente. ¿Podrías evacuarle la respuesta? A la Nueva España, refiriéndose como en general a la expulsión en general de los jesuitas, ¿verdad? No, sí, es verdad, es verdad. Yo me estoy refiriendo justamente al continente americano. Entonces, todo lo que es, bien, creo que tal vez ahí me expresé mal, pero era
a todo el virreinato del Perú, que fue expulsado justamente, y de todos los espacios de ultramar de los jesuitas que han expulsado la corona española. Correcto. Ismael, le dejo a cargo del presidente de la Fundación para las últimas palabras. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De mi parte también agradecerte, volver sobre lo que estábamos hablando recién del tema de la juventud, donde aquí está el puente. Yo no me había dado cuenta de citarlo recién cuando lo decía. Esta juventud de la universidad o estudiantes o guías con el expositor de la misma generación que el expositor y Darko Sustersing aquí presente con 90 años. Si esto no es un puente delante de las narices nuestras, no sé qué es. Pero bueno, agradecemos a todos la participación, agradecemos a Ismael el tema de tu exposición y bueno, vamos a comenzar a la ceremonia de cierre. Correcto. Muchísimas gracias. Un aplauso nuevamente para el joven. Normalmente lo que hacemos en el cierre, están en el chat y se habilitan a todos los expositores, directores académicos, gente que ha participado, gente de la organización, a decir unas palabras. Lo mismo pasa aquí en la sala. Aquí está Claudio Montiel, está Luis Moulin, está el doctor Darko Sustersing, está Daniel Grilli, hay varios expositores, está la doctora Lisette por allí al fondo, hay mucha gente que ha participado, que ha sido expositor, que es miembro del comité, que es miembro de la organización y que van a hacer uso de la palabra seguramente. Está la vicedelegada de la sede, está la gente de la autoridad de la universidad, por supuesto. Así que abrimos el micrófono, señor moderador José, que nos ha acompañado también durante estos 3 días de trabajo. A partir de ahora, suya la moderación. Muchas gracias, en primer lugar, a Ismael Castillo, último ponente de este gran congreso, de esta última jornada en las que no faltó las charlas, las preguntas, los interrogantes. Mucho por responder todavía, mucho por hablar. Seguramente dio pie a un montón de interacciones entre los diferentes investigadores y ponentes que continuarán los próximos meses. Invitamos al director de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA, que pueda subir también al escenario para dar unas palabras. Y quiero dar unos agradecimientos especiales para lo que fue esta jornada. Perdón, José, damos la palabra y en circulación con todos los que están conectados por Zoom, claro, ¿no? Sí, correcto. Sí. Pero unos agradecimientos para el Ministerio de Educación de la provincia, tanto de Misiones como de Corrientes, para el Consejo General de Educación de la provincia, que nos dio la resolución de no cómputo también para Corrientes, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Posadas, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Posadas, la Dirección de Artesanías del Ministerio de Cultura de la tanto de la delegada regional Laura Jacobasi como del ministro de Cultura José Lo Schwab, que no pueden estar presentes en este cierre por cuestiones de agenda. Muchas gracias porque todos ellos también hicieron posible la realización con gran éxito de este congreso. Antes de continuar y de dar la palabra, queremos realizar un pequeño homenaje, un presente que tenemos especial. Es por parte de la Universidad de la Cuenca del Plata, va a ser entrega el magíster Claudio Montiel y haremos entrega al director del Comité Académico del Congreso, al doctor Isabelino Martínez.
Un fuerte aplauso una vez más para él. Bien, sin más, me parece que dejamos el micrófono abierto para dar las conclusiones finales, si le parece. Los que deseen hablar, si alguien quiere pedir la palabra, por supuesto, de la sala, funciona así, auditorio, asistentes, disertantes, expositores, con todo gusto. Levanta la mano y le acercan el micrófono. Lo mismo para la gente, está la doctora Reséndez, la primera a levantar la mano desde México, en el Zoom. También, Beatriz. Felicito al Congreso organizador, creo que han sido 3 días de mucho trabajo, 3 días intensivos, muy provechosos. Todas las ponencias han sido de gran calidad. Los que hemos participado, vemos que coincidimos en esta pasión por el tema de los jesuitas. Y vemos que aunque han pasado más de 2 siglos de la expulsión, pues están presentes, siguen estando presentes en la riqueza arquitectónica, en las bases pedagógicas que dejaron en la filosofía y en todos los aspectos del conocimiento. Entonces, ha sido un gran congreso. Yo felicito nuevamente al comité organizador y agradezco mucho no solamente haber participado como ponente, sino que me hayan aceptado para ser parte del comité académico, que desde con mucha anticipación estuvieron trabajando y estuvieron preparando, y bueno, de alguna manera colaboramos con un granito de arena para que las ponencias que se presentaron todas fuesen de mucha calidad. Hubo selección, por supuesto, y fue una muy buena selección. Entonces, pues felicidades a todas y a todos, y esperamos que este congreso siga rindiendo tantos frutos. Y bueno, muy importante que haya participado gente joven, que como ya lo decía el doctor Vaquera, eso es sumamente importante, que fomentemos en las universitarias y universitarios jóvenes este amor por la Compañía de Jesús, ¿verdad? Y que se animen a trabajar en este tema que sigue estando vigente. Entonces, mi agradecimiento para todas y todos, y igualmente felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctora Recándes. ¿Alguien? Beatriz, también alzó la mano la doctora. Bien, hay 2. Beatriz. Sí, gracias. Bueno, querría felicitar a Víctor, a Carlos Barquero. Realmente me parece que ha sido un trabajo muy intenso, a la provincia que colaboró, a todas las instituciones, a la Universidad de la Cuenca del Plata. La Universidad Nacional de Misiones, a quien represento, hoy está viviendo un día muy importante, son las elecciones a rector, a vicerrector, a decanos de las facultades, así que me ha tocado a mí representar a la UNAM. Pero también veo, pero por supuesto durante esos 3 días, distintos integrantes de la comunidad universitaria de la UNAM han estado participando, egresados, docentes, este, distintos académicos muy importantes, ¿no es cierto? Así que me siento orgullosa de poder representar en este momento a la UNAM. Agradezco muchísimo a la organización, que ha sido impecable, a todos los expositores. Hemos participado de un congreso tan inclusivo, ¿no es cierto? Porque así como destacan ustedes que hasta un estudiante de grado puede presentar, y hemos visto excelentes presentaciones en todos los niveles. Así es que bueno, felicito a todos, a los participantes, a los organizadores, y también agradezco por haberme permitido participar del comité académico. Así que bueno, esto me parece que es un proceso, las misiones guaraníes jesuíticas es algo vivo que nos involucra desde todos los estamentos, desde las comunidades y desde el ámbito universitario. Así que bueno, solamente un saludo para todos y sigamos creciendo en esta comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Le damos la palabra ahora desde Colombia al magíster Gustavo González.
Bueno, cordial saludo desde Bogotá, Colombia. Es un aliciente participar en esta, por tercera vez, ¿no? Como lo mencionábamos en la presentación del día de ayer, en esta nueva versión del Congreso de las misiones jesuíticas, pues en un primer momento guaraníticas, ¿cierto? Pero ya se ha extendido todo este proceso, ¿cierto? Al Congreso de Misiones Jesuíticas en un contexto ya pues, iberoamericano, ¿no? Felicitar, ¿cierto? Me adhiero allí a las palabras de la profesora Beatriz, a los organizadores del evento, al profesor Carlos, ¿cierto? A todo el comité científico, el comité académico del evento, y resaltar de nuevo pues, los procesos de aprendizaje, ¿no? Cada versión que se ha adelantado del Congreso han sido unos procesos bien interesantes de aprendizajes, ¿no? De nuevos datos, de nuevas reflexiones en torno al tema jesuítico. Resaltar de nuevo pues, la interdisciplinaridad que está muy conectada, ¿no? Con nuestro tema de interés, como son las misiones jesuíticas, ¿cierto? Y obviamente pues, resaltar los retos, ¿no? Que implica el conocimiento y el contacto con la temática jesuítica. Están básicamente en fomentar, ¿no? En seguir impulsando, como ustedes también ya lo han resaltado, pasar la bandera, ¿no? A las nuevas generaciones y generar pues esa curiosidad, ¿no? Y ese asombro que a veces se nos pierde, ¿no? Dentro de la academia, pasar estas inquietudes a las nuevas generaciones. Entonces, básicamente eso, desde Colombia un cordial saludo, nuevamente adherirme a la importancia de este evento y animarlos, ¿no? Animarlos a continuar pues con estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster. Le damos la palabra ahora al doctor Diego Cejas. Tengan ustedes muy buenos días. Soy el coronel, el doctor Diego Gonzalo Cejas. Agradezco la amable invitación para participar de este cuarto Congreso Internacional sobre las reducciones guaraníticas. Agradezco a mi amigo Carlos Vaquero y a todo su equipo de trabajo la infinita contención que nos han tenido durante todo este proceso de organización, la tolerancia que han tenido también para con nuestras omisiones. Eh, por todo lo leído y lo oído, fue un congreso excepcional que puso en valor ese mundo que parecía perdido, pero si consideramos que el primer papa americano fue un jesuita, pone en valor todo ese esfuerzo secular, agradeciendo su amable atención y la excepcional disposición para recibirnos tanto a los expositores como a los participantes. Agradezco a todos. Muchas gracias, doctor. Damos la palabra ahora a quien estuvo acompañándonos en la jornada de ayer, la doctora Flavia Afani. Buenas tardes. Bueno, agradezco muchísimo a los organizadores, muy especialmente al señor Carlos Vaquero e Isabelino Martínez. Agradezco que me hayan invitado y realmente de estos 3 días me voy enriquecida por todo lo que han compartido desde las distintas disciplinas. Creo que realmente se logró el objetivo de tender puentes entre generaciones, entre saberes, entre experiencias, y creo que bueno, que ahora tenemos que generar estas redes de compartir todo lo que cada uno desde su espacio investiga, y pienso que todos somos historiadores, investigadores de distintas disciplinas y nos encanta saber el pasado, nos encanta saber los jesuitas, pero creo que como reiteradas veces mencionó Isabelino, todo esto, toda esta experiencia nos tiene que servir para el presente, ¿no? Para lograr un mundo mejor, un mundo de respeto con la naturaleza, de respeto entre las diferentes personas. Creo que el modelo jesuítico guaraní tiene mucho para enseñar a nuestra sociedad, a nuestro país tan golpeado. Y bueno, la verdad que me voy muy, muy enriquecida y les agradezco enormemente a todos. Muchas gracias, doctora. Ha recibido un fuerte aplauso aquí desde el auditorio
Y ahora nos trasladamos a México porque el licenciado Antonio Sevilla también quiere dar unas palabras de despedida. Muchísimas gracias. Solamente agradecerles de nueva cuenta la posibilidad de participar en este grandioso evento, expresarles mi admiración al comité organizador y a cada uno de los participantes. Ha sido un gran aprendizaje para mí haberlos escuchado y haber podido participar y pues hacer votos para mantener la comunicación y los lazos académicos. Un gran saludo y abrazo desde la Ciudad de México de parte de la Universidad Pontificia de México. Muchísimas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, licenciado. Tenemos un saludo más desde la virtualidad. Tiene la palabra Wilber Mendoza. Buenas tardes, felicitar por esta gran experiencia y sobre todo para mí personalmente la virtualidad también nos permite esto que no solamente es reflexionar juntos sobre un tema que marcó la historia de nuestros pueblos en América, sino también tener gente de Europa, como fue el primer eh, ponente, el padre jesuita. Y bueno, felicitar la iniciativa, el esfuerzo, el trabajo y la capacidad de convocatoria y muchas voces, felicitar por todo el evento y ojalá se continúe este trabajo tan encomiable y valioso para nuestra historia e identidad. Felicidades a todos. Muchísimas gracias, Wilber. Le damos la palabra a Ismael Castillo Bernal. Hola, bien, yo les quiero saludar desde Tupiza, Bolivia, y quiero hacerles recuerdo de que como joven investigador, tenemos que entender que muchas veces pensamos que la historia ya está escrita y que todo se ha dicho. Sin embargo, cada documento, cada archivo, cada pregunta que nos hacemos, aún existen aspectos de nuestro pasado que necesitan y esperan ser comprendidos. Por eso también animo a los jóvenes de que estudien y que vean su pasado no como obligación, sino como un derecho personal y humano para seguir investigando nuestro pasado, nuestra herencia cultural, de nuestro lugar de pertenencia. Así nos sentimos con más seguridad para poder investigar más allá de lo que se nos ha enseñado. Y quiero agradecer mucho al comité académico por la invitación. Saludos. Gracias. Muchas gracias, Ismael. Abrimos el micrófono aquí en la sala. Si alguien quiere tomar la palabra. Darko quiere agradecer. ¿Querés agradecer? En especial queremos agradecer bueno, la presencia del gobernador que se acercó y lo saludó al doctor Sustersic, a Carlos Vaquero, a Isabelino, a todos los alumnos de Darko que han expuesto hoy, que lo han recordado con tanto cariño y todo el amor que le brindan y bueno, al público, a todos los que están y nos vemos en el próximo congreso. ¿Sí? Pido un fuerte aplauso para el doctor Darko, por favor. Más fuerte, más fuerte. Es que Darko estuvo los 3 días con nosotros aquí. Sí. Es impresionante. Y ahí está. Los 3 días. Los 3 días. Los 4 congresos. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo. Y va a seguir. Permítame, ya que tomé la palabra por aquí, también como ir cerrando.
en nombre del directorio académico, de los compañeros de trabajo. En realidad, a mí me tocó la difícil tarea de liderar un poco el equipo, pero el equipo estuvo presente. O sea que nos teníamos que reunir a las 10 de la noche porque había horarios distintos, siempre la gente estuvo presente. Y eso vale la pena resaltarlo porque eso no se hace un encuentro de camaradería, de respeto, de diferentes generaciones también en ese equipo y equipo liderado con marca latinoamericana. Eso hay que resaltarlo. Y con marca nuestra, marca guaraní, marca de los compañeros de la Vía Yala, marca de todo este gran territorio que hoy somos esta gran tierra que está hablando y tratando de desentramar lo que somos para decir esto que cuando comenzamos habíamos dicho, para que el apavé nos alcance. Repetimos esa palabra guaraní, alegría, pavé, entre todos, y no solo entre todos, sino para todos. La alegría guaraní no es solo personal, la felicidad es de todos. Y en esa misma línea quiero reiterar mi apavé, mi felicidad, porque nos recibieron en esta casa. Yo sé que la persona que hizo posible el encuentro aquí es la fundación en la persona de Carlos Vaquero, pero todo eso que él nos decía y nos decían de Posadas, que bueno, tenemos amigos siempre, pasamos por aquí y tenemos otros amigos también que fuimos conociéndonos en estos años, pero hoy la casa de estudios que nos alberga también hace posible este encuentro y que sea posible el diálogo entre academias, entre universidades, porque eso es lo que queremos. La Compañía de Jesús, cuando vino a instalar las misiones, no quería la competencia entre los pueblos. Cada uno tenía lo suyo. Si bien Bolivia marcó la música, si bien las misiones de Paraguay a través de Brazanelli marcó la escultura, si bien cada uno tenía lo suyo, la impronta era que cada uno ofreciese la cualidad para estar juntos. Eso queremos también resaltar hoy en esta virtualidad, en esto que llamamos ahora híbrido, porque aquí estamos seres humanos desde diferentes latitudes y presencialmente dormitando, intentando sobresalir para que nadie esté perdiéndose en ningún momento el hilo, nadie se va a comer, estamos aquí pendientes, estamos contentos, estamos con ese apamé. Y también transmitir a la Casa de Estudios, a la Cuenca del Plata, por recibirnos, por ofrecernos todo lo que tiene y por también permitir que sus estudiantes, con quienes estuvimos interactuando en el pasillo, aquí con nosotros, sea también ese motivo para seguir construyendo, porque creemos que hubo un gran salto, como dice Voltaire, de la humanidad en esto, de las misiones jesuíticas que tenemos que seguir transmitiendo a nuestras generaciones. De mi parte, muchísimas gracias a la gente de Posadas, a la gente de la UNAM, en la persona de la doctora Beatriz, que desde un primer momento nos acompañó, a la gente también del gobierno de Misiones, aquí en particular la gente de Corrientes que se hizo sentir con sus legislaciones y en particular al motor que nos mueve, que es la Fundación Tierra Sin Mal, que logró una vez más este hito de hacer posible un encuentro que otrora, ya decíamos cuando fue la pandemia, parece que aquí, como decimos comúnmente, nos fritamos todos. No nos hizo posible que nos quedemos cada uno, sino que nos unamos más fuerte y eso es lo que hoy nos tiene aquí presente. Y también pido disculpas si en algún momento dado me equivoqué con el comité académico, hemos exacerbado algunas cosas, públicamente las pido. Y humilde y sencillamente también a los colegas que presentaron sus trabajos, si en algún momento dado, en la emoción de querer también llevar adelante esto, nos hayamos equivocado. Muchísimas gracias y sean siempre bienvenidos a nuestra tierra, a nuestra casa, llámese a Vía Yala o Tetán en guaraní, en este gran territorio que nos une a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabelino. Voy a pedir a Luis Maulín, director del Instituto de Desarrollo e Investigación Cultural del NEA, que dé unas palabras.
Bueno, buenas tardes a todos. Como parte de esta universidad, les queremos agradecer. Veo aquí a nuestra subdelegada, Patricia Gamarra, que está aquí acompañándonos. Queremos agradecer la presencia, valga la redundancia, de modo presencial de cada uno de ustedes en estos 3 días. Queremos agradecer prioritariamente, por supuesto, esta convocatoria que hemos tenido, porque nuestra universidad, a través de la mirada de nuestra rectora, la magíster Florencia Rodríguez, entendió desde siempre que esta universidad se conecta con el territorio a través de justamente su presencia viva, la territorialidad, en un compromiso con la identidad, un compromiso con la excelencia académica para nuestros estudiantes, pero también un reconocimiento de esa identidad cultural riquísima que nos hermana, y ahí está el compromiso de la cultura también de la Universidad de la Cuenca del Plata, especialmente desde esta sede Posadas. Queremos agradecer a nuestra entidad coorganizadora, que es la Fundación Tierra Sin Mal, en la figura de Carlos Vaquero. Gracias, Carlos, por haber confiado en nosotros. También, por supuesto, al director del comité académico, el doctor Isabelino Martínez, para quien podemos brindar un fuerte aplauso nuevamente. Emocionado todavía con ese aplauso de pie hacia la presencia aquí de nuestra joya, el doctor Dardo Sustersic, que nos acompañó estos 3 días. Creo que todos hemos compartido este momento de emoción y reconocimiento. Queremos agradecer también al gobierno de Misiones y agradecer a su secretario de Cultura, José Lo Schwab. Agradezco aquí de modo presencial a Verónica Jacus, que es parte del equipo de Cultura que nos acompañó. Gracias. Traslado también, por favor, este saludo a todas las áreas de cultura que se han sumado, y especialmente también al señor gobernador por su compromiso con esta perspectiva de la puesta en valor desde siempre de las misiones jesuíticas, declarando este año justamente de las misiones jesuíticas, que fue un poco la semilla inicial de que luego este congreso anclara en esta Universidad de la Cuenca del Plata. Nosotros desde nuestro lugar saludar y felicitar a todas las ponencias, las exposiciones magistrales que hemos tenido. Nos dimos un gusto enorme realmente con esta programación de expositores y de trabajos. Deseamos que por supuesto esto los alentamos a seguir, que esto continúe. Sin dudas la articulación entre la cultura y la educación nos va a generar la mejor de las tramas. También destaco a la gente que se ha venido desde otros lugares a participar, a la gente que desde Iguazú viajó y desde otras localidades, Ituzaingó, para demostrar justamente desde Brasil, que están aquí desde Porto Alegre, para sumarse a compartir, a intercambiar y para encontrar justamente a través de esta mirada sobre las misiones jesuíticas, cómo luego esto lo volcamos más allá del ámbito académico, cómo lo volcamos a la comunidad. Ahí están guías turísticos, coordinadores turísticos, estas tramas. Si nosotros logramos que desde lo académico luego esto se desprenda hacia la comunidad, sin dudas ese círculo virtuoso se está cerrando. Así que gracias por acompañarnos. Destaco por último a todo el equipo de esta sede de la Universidad de la Cuenca del Plata, esta sede posadeña, esta universidad posadeña con grandes equipos de trabajo, desde relaciones institucionales, desde extensión. Sin dudas se hizo un gran trabajo apuntado, como siempre, desde esta universidad a la excelencia. Hemos sido honrados de ser la casa de este congreso y de esta manera nosotros los abrazamos una vez más, les decimos gracias por haber confiado, gracias por haber asistido y bueno, Dios mediante nos veremos en el próximo. De esta manera damos por finalizado este 4º Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes y primer Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas de Iberoamérica.